Egunon guztioi, danak gaude da. Egunon ongi etorriak izan Oiz kanpoko udalbatzarrara. Gaurko gai zerrendan puntu bakar bat jorratuko da. Damos comienzo al pleno extraordinario compuesto de un único punto. Parte hartzeari ekingo diogu. Politika orokorreko adierazpen honek eskaintzen didan aukera, badiatu nahiko nuke. Lehenik eta behin, une batez, Asunto único, declaración anual de política general. Politika orokorrari buruzko urteko adierazpena. erabiliko ditut bereziki. Batetik, Donostiako sustapenak egindako hiri ekonomiaren 2015ko barometroa eta bestetik gizarte kontseiluak Donostiaren gizarte inklusioari buruz egindako azterketaren datuak. Lehen datu esanguratsua da gure hiriak ez duela biztanle kopuruan aldaketarik azken urteotan. Esan dezakegu azken 7 urteetan ez dela nabarmen aldatu. 186.000 inguru horretan gabiltza beti. Zenbaki horrek erakusten ez diguna ordea da kopurua berdina izanik, konposizioa ordea ez dela berdina. Azken urteotan ezagutzen ari garen fenomenoak aurrera pausoak ematen jarraitzen du. Hiria zahartzen ari zaigu. Horrek adin aktiboan dagoen biztanleria murriztu egiten duela garbi dago. Jaiotze tasa baxuek eta krisiaren ondorioz izan dugun atzerritar kopuruaren beherakadek azaltzen digute fenomeno horren zergatia. Uste dut, etorkizunera begira, benetan kezkatzeko modukoa dela azken urteotan ematen ari den bilakaera hau. Hainbat dira horrek sorrarazi behar dizkigun gogoetak nire ustez. Bat, geroz eta luzaroago bizi den populazio batek eta adinez nagusiagoa den populazio batek eskatzen digun hiri birmoldaketa. Bai gizarte politika aldetik, noski, horrek suposatzen duen guztia kontutan hartuta, baina baita zahartzaroaren aurrean izan beharreko ikuspegi aldaketaren aldetik ere. Zahartzaro aktiboaren kontzeptua lantzen jarraitzea erabat beharrezkoa zaigu. Zahartzaroan dauden pertsonak aberastasun handia dira. Euren eskarmentu eta jakintza balio handikoak direlako. Indargune moduan ikusi behar dugu hori. Baina baita jakina euren beharrei modu antolatuan, planifikatuan erantzuten jakin. Hau guztia inplikatutako eragileen eskutik egin beharra daukagu. Eta horregatik bultzada eman nahi diogu eta eman diogu hiri lagunkoia proiektuari. 2. Gazterik gabeko hiri batek etorkizun konplikatua dauka. Beraz, ezinbestekoa zaigu egoera aldatzearen aldeko apustua egitea. Kasu askotan, udaletxe batek izan ditzakeen aukerak mugatuak izan da ere, jaiotza tasak igotzeko lagungarriak izan daitezken neurriak oso kontutan izan beharko ditugu etorkizunean ere. Gazteak hirian euren bizitza proiektua egin ahal dezaten bideak bilatzen laguntzea ere ezinbestekoa zaigu. Aspektu horretan, etxebizitza da gakoetako bat. Hiriaren adierazle ekonomikoek erakutsiko digute, azken urtean ekonomikoki hoberantz egin degula. Baina horrek dakarren ondorio zuzenetako bat, etxebizitza prezioaren gorakako joera da. Eta hori, faktore negatiboa da lortu nahi dugun helburu honi begira. Zalantzari gabe, udalak etxegintzaren bitartez, duen ekimenaren helburu nagusienetakoa gazteei zuzendutako etxebizitza eskaintzea izan behar du. Azkenik, eta aipatu baldin badut, azken urteotan krisiaren ondorioz, biztanle atzerritar kopurua murriztu egin dela, logikak esaten digu, hiriaren egoera ekonomiko hobetzearekin batera, horrek ere etorkizunean gorantz egingo duela. Are gehiago, bertakoak ez bagara gai sortzen diren beharrei erantzuteko. Horretaz ere jabetzea ezinbestekoa zaigu, eta baita hiria prestatzea ere. 2016 urte honetako kultura hiriburutzak bere dedoarekin, etorkizunean ere garatu beharreko bidea garbi adierazten digu. Baina, hiriari dagozkion adierazle ekonomiko gehientsuenek zifra baikorrak eskaini dizkigute 2015 urtean, eta baita 2016 urte honetan horrela erakusten ari dira. Barne produktu gordinak 2014 urtetik zekarren joera positiboa areagotu egin du.
2005 urtean, 3,1 igo da gure hirian. Igoera horren banaketari dagokionean, argi ikusten da zerbitzuek gora egin dutela. Zerbitzuak dira gainera enpleguak ezagutu duen igoeraren arduradun nagusienetakoak. 2015 urtean enplegua 2,5 igo da gure hirian, eta urtengo joera ere goranzkoa izaten jarraitzen du. Lanbidek eskaintzen dituen azken datuen arabera, Donostian langabezia 2015ko irailetik 2016ko irailera bitartean 7,70 jaitsi da. Joera ona izanik, eta datuak alderatuz Donostiak inguruarekiko zenbaki hobeak eskainita ere, oraindik urrun gaude egokia ditzatekeen egoeratik. Langabezi tasak oraindik altuegiak dira. Eta ezinbestekoa da beraz, horri aurre egin diezaioken jarduera ekonomikoa sustatzen jarraitzea. Baina puntu hontara iritsita zenbait gogoeta egitea ere ezinbestekoa dela iruditzen zait. Lehenengoa, sortzen den enpleguaren kalitatea. Ez da Donostiari modu esklusiboan dagokion arazoa, baina jakina guri ere eragiten digu. Zaila izaten ari da horren aurrean asmatzea, baina zalantzari gabe kezken artean horrek izan behar du nagusienetako bat gure artean. Bigarrena, talentua bertan gera dadin eta erakartzeko gaitasuna izatea. Horretarako, Donostiako sustapenetik bereziki Donostia App ekimenaren bitartez egiten den lana mantentzea eta hobetzea ezinbestekoa izango zaigu. Hirugarrena, egia da, azken aldi honetan zerbitzuen ardoa dela enplegu mailan eskaintza gehien sortzeko gaitasuna izaten ari dena. Horrek, arlo honetan gure arreta bereziki jartzea eskatzen digu. Hiriak egin beharreko apustu nagusia, bere ingurune industrialari zuzendua izaten jarraitu behar du, nire ustez. Donostiak Industria 4.0 estrategian parte hartu beharra dauka. Jakintza, ikerkuntza, berrikuntza eta oro har, industriari zuzendutako zerbitzu aurreratuak zaindu behar ditugu. Eta gure eskuetan dagoen heinean baita erakarri eta sustatu. Oinarri industriala duen ekonomia bat izaten jarraitzea herri helburu bat da, eta beraz Donostiaren helburua ere bai. Horrek ez du esan nahi, bestelako zerbitzuek eskaintzen dizkiguten aukerak baliatu behar ez ditugunik. Zenbait eztabaida politikotan entzun izan dut, zenbait arlotan sortzen diren lan aukerak gutxietsi egiten direla. Adibidez, ostadaritzari dagozkionak. Ez dut uste hori planteamendu zuzena denik. Zerbitzuek eskaintzen dizkiguten aukera horiek baliatu egin behar ditugu. Eta seguruenik behar duguna da, arlo horietan espezializazioa eta profesionaltasuna lantzen jarraitzea. Oro har, eta konklusio nagusi gisa, esan dezakegu azken urte hauetan sufritutako krisia gainditzeko bidea hartua duela gure hiriak. Norabide egokia adierazten digute behintzat, hiriaren adierazle ekonomiko nagusienek. Hori finkatzea eta areagotzea da aurrean daukagun erronka nagusia. Eta garbi dago, horrek hiriak egin duen apustu estrategikoak sendotzea eskatzen duela. Pedro Miguel Etxenike buru duen hiriaren gizarte kontseiluak abian jarri berri du Donostia 2020 plan estrategikoa eguneratzeko prozesua. Aste hontan bertan, abian jarri da lan batzorde berezia. Euskal Herriko Unibertsitateko erretore orde den Ana Arrieta buru delarik. Erabat sinistuta nago eguneratze prozesu hori inoiz, baino beharrezkoagoa dela momentu honetan. Eta benetan espero dut, hurrengo hilabeteetan egingo den dana etorkizunera begira lagungarri izatea. Hiriaren adierazle ekonomikoak garrantzitsuak izan da ere, gizarte inklusiari buruzko datuei buruz hitz egingo du orain alkateak. Aztertu beharreko beste gai nagusienetako bat, aberastasun horren banaketan nola ematen den ikustea da. Hau da, hiri orekatua eta inklusiboa daukagun ikustea. Esta cuestión se planteó en el seno del Consejo Social de la ciudad y dio lugar a un diagnóstico cuantitativo en el que se recogen los principales datos que han de servir para abordar las principales políticas tendentes a lograr una ciudad inclusiva. Los datos generales del estudio nos muestran una fotografía de la ciudad comparativamente mejor que la de nuestro entorno. Concretamente, en lo que se refiere a tasas de desempleo, niveles de formación o incluso renta familiar media, Donostia presenta una mejor situación que otras ciudades de nuestro entorno.
Eso no nos debe, sin embargo, distraer del objetivo de tratar de lograr una ciudad capaz de ofrecer condiciones de vida adecuadas y oportunidades a todos los que la habitan. Un dato relevante, aunque ya intuido, que extraemos del citado estudio es que la distribución de los diversos indicadores dentro de la propia ciudad resulta desigual. Es cierto que, en términos generales, las diferencias entre barrios que se producen en San Sebastián son menores que en otros municipios de similares características, lo que no obsta para que tengamos que seguir trabajando en aras a reducirlas lo máximo posible. Todos disponemos del diagnóstico al que hago referencia y, aunque con matices, podemos afirmar, en términos generales, que se produce un cierto desequilibrio en los indicadores de la zona este con respecto a los de la zona oeste. Y aunque del estudio cualitativo de los datos que arroja el estudio podamos extraer conclusiones más atinadas, a nadie se le escapa que los indicadores a los que hago referencia están todos muy relacionados. Situación económica con nivel de estudios, con nivel de desempleo e incluso con salud. Esto implica que debamos prestar una especial atención a aquellas zonas de la ciudad que presentan indicadores menos positivos. De hecho, este es un criterio utilizado en todas las medidas de impulso económico promovidas por el Ayuntamiento y está claro que así deberá seguir siendo. Pero creo que, más allá de las medidas de impulso económico, esta es una cuestión que debe guiar la actuación e iniciativa del propio Ayuntamiento en su conjunto. Sin duda, la profunda transformación urbana que se está produciendo en el Urumea nos ofrece una clara oportunidad para actuar en este sentido. Esta será una de las grandes prioridades de este Gobierno en esta legislatura, prioridad que entiendo hace suya el Ayuntamiento en su conjunto y que nos va a hacer ser muy exigentes con nosotros mismos y también con respecto a otras instituciones implicadas. Otro de los elementos que busca también dar respuesta a ese reto es el de la puesta en marcha del distrito de la zona este, con instrumentos efectivos para la mejora y desarrollo de esta parte de nuestra ciudad. Aipatutako bi azterketek eskaintzen dizkiguten datuen bitartean Udaletxaren egoera aztertuko du orain alkate jaunak. Eta beraz, aurrean dauzkagun zenbait erronka bistaratu ondoren, ekin diezaiogun udaletxearen azterketari. Hiri bezala ditugun helburu nagusi horiek lortzeko daukagun tresna garrantzitsuena baita guretzako. Egoera ekonomikoaren azterketa egiterakoan, lehenik eta behin, irailera gure udaletxeak daukan egoera ekonomikoaren berri eman nahiko nuke. Nos marcamos para el ejercicio 2016 un objetivo que era el de la estabilidad presupuestaria y a día de hoy puedo decir que ese objetivo está cumplido. Este Ayuntamiento tiene en este momento déficit cero, lo cual quiere decir que los ingresos ordinarios más los ingresos extraordinarios o del propio ejercicio 2016 son mayores o iguales, en este caso mayores, previsiblemente que los gastos ordinarios de funcionamiento más las inversiones. El segundo objetivo que se marcaba este Gobierno municipal para este Ayuntamiento, que es el pago a los proveedores en el plazo de 30 días, también es un objetivo cumplido. Y esto es importante, puesto que esto demuestra que el Ayuntamiento tiene sostenibilidad financiera, generando confianza además en los proveedores. El objetivo del cumplimiento de deuda, o el cumplimiento del objetivo de deuda, también es un objetivo que previsiblemente se cumplirá a fin de este ejercicio. Sabemos que este objetivo se cumple si no superamos en un 80% el importe de la deuda con respecto a los ingresos ordinarios. La previsión de ingresos ordinarios para finales de este año es de 267.000 millones de euros, con lo cual los 108.000 millones de deuda que tiene el Ayuntamiento representan un 40% de ese importe. Estamos, por lo tanto, en ese indicador también dentro de lo que son los parámetros razonables. Lo mismo se puede decir de la situación de la tesorería municipal. En este momento la situación es buena. Los fondos líquidos de las entidades financieras son 32 millones, las obligaciones reconocidas que están pendientes de pago 6.400.000, el gasto dispuesto a 30 de septiembre 19.364.000, con lo cual la previsión de pagos a corto y medio plazo es de 25.700.000 euros.
previsión que se puede cumplir holgadamente con esos 32 millones que existen en este momento en entidades financieras. En lo que se refiere a la ejecución del gasto, reseñar un dato, y es que el gasto ordinario autorizado en este momento representa el 73,19%, en comparación con el año anterior a estas alturas es un 3,19% más, y las inversiones autorizadas representan un 61,26%, un 7,22% más que la comparativa con el ejercicio anterior. Y un último dato, que es el de cómo se están produciendo los ingresos, tanto los ordinarios como los de capital. Decir que el grado de cumplimiento de los ingresos ordinarios es prácticamente el mismo que el año pasado, lo cual quiere decir que estamos en una buena situación. Y con respecto a los ingresos de capital, no voy a negar que lo que suceda con Iyumbe es absolutamente determinante en este ejercicio para que efectivamente demos un salto cualitativo considerable con respecto a cifras del año pasado, pudiendo doblar lo que era el ejercicio anterior. Quiero también, en este apartado, hacer referencia a lo que van a ser las principales líneas del presupuesto que presentaremos en breves fechas, para que todos podamos hacernos una idea de cuál es el escenario que vamos a tener en el año 2017. Hacemos una previsión de ingresos corrientes de 274 millones de euros, frente a los 268 que teníamos en 2016. Una previsión de ingresos de capital de 46 millones de euros frente a los 32 que teníamos en el ejercicio 2016, lo cual, junto con el endeudamiento permanente, es decir, vamos a contratar endeudamiento por el mismo importe por el que amortizamos, representa que tendremos un total de ingresos de 334 millones de euros. Aquí no están incluidas las sociedades y entidades dependientes del ayuntamiento. Me estoy refiriendo exclusivamente a lo que es el propio Ayuntamiento de San Sebastián. Y en cuanto a gastos, prevemos que en gasto corriente podremos hacer una propuesta de 5 millones más en comparación con el ejercicio 2016, frente a 203,208 de cara a 2017. Gastos corrientes financiados, es decir, aportaciones que hacemos a entidades y sociedades del ayuntamiento, también se incrementarán de 56 a 59 millones de euros y los gastos de capital de 55 millones de euros a 67 millones de euros, con lo cual tendremos un total de gastos de 334 millones de euros, soportados en esos ingresos que también representan la misma cifra y son, por explicarlo gráficamente, 20 millones más que el ejercicio en curso. Eso no quiere decir, evidentemente, que no tengamos muchas obligaciones ya en marcha, de inversiones puestas en marcha por el ayuntamiento, a las que debamos responder con esos importes. Legealdi honen hasieran, udal gobernu, bigarren kontuen berri eman dut eta orain udaletxearen funtzionamenduari buruz ere hitz egin nahiko nuke. Legealdi honen hasieran udal gobernu berria eratu bezain azkar. Udalaren organizazioa eta funtzionamenduari buruz hitz egingo du alkateak. Ekin genion. Zalantzari gabe, lortu nahi diren helburuak lortzeko bidean, ezinbestekoa da udaletxean eta bere gain dauden erakundeetan funtzionamendu modu egokiak izatea. Donostiako udalak duen baliorik handiena bere giza baliabideak dira. Bertan lan egiten duten gizon eta emakumeak. Eta esan beharra dago, gainera, primerazko giza baliabideak dauzkagula. Funtzionamenduari dagokionean eta gobernutik hasita, uste dut hobekuntzarako bidea daukagula. Horregatik, gobernu gisa hartu genuen lehen lana, gobernu programa idaztea izan zen. Legealdirako erronkak markatzen genituen gobernu programa hartan. Gutxienez, bi helbururekin. Bat, hiritarrei legealdian egin nahi dena gardentasunez azaltzea, eta bi, udalari begira, erakunde osoak erabili ahal izango duen ibilbide orria izatea. Bigarren helburu horri jarraiki, udalaren organizazio osoarekin eta bere entitate guztiekin lanari ekin diogu. Bakoitzak bere gogoeta estrategikoa burutu eta kudeaketa planak martxan jartzeko asmoarekin. Atal eta entitate bakoitzak abiapuntu ezberdinak dituela kontutan hartuta, minimo bateratu bat lortzea jarri dugu helburu bezala. Urte amaierarako erakunde osoa bide horretan jarriko dugularik.
Alkatetzatik burutu den ekimen honek, datorren urtetik aurrera, lehendakaritzak hartuko duen prozesuarekin bat egingo du. Udal osoa etengabeko hobekuntzaren bidean jarriaz. Erakundearen funtzionamenduarekin batera, egun udalak dituen egoitzen arrazionalizazio prozesuari ere ekin nahi izan diogu. Turismo bulegoa udalean kokatuko dela kontutan hartuta, udaltzaingoa datorren urtearen erdialdean erabat mordantzen egongo dela kontutan hartuta, eta EASO eraikinak 2016 garren urtea igarota eskaintzen dituen aukerak ikusita, etorkizunera begira udalak eskaintzen dituen zerbitzuak hobetzeko plana burutzen ari gara. Denboran fase ezberdinetan burutuko da plan hau halabeharrez. Baina batez ere, eta hau da duen helburu nagusia, hiritarrari eskaintzen zaion zerbitzua hobetzea izango da gure nahia eta asmoa. Udala, bai ekonomikoki eta baita antolakuntza aldetik. Donostiak dituen erronka nagusiak. Daukagun tresna nagusia eta tresna eraginkorra dela kontutan hartuta, orain erronka nagusiak azpimarratzera natorkizue. Lehenengoa, nire ustez, ekonomiaren garapena. Hiriaren egoerari buruzko diagnosia egiterakoan aurreratu bezala, garapen ekonomikoa da oraindik ere donostiarrek daukagun kezkarik nagusiena. Tras padecer las consecuencias de una profunda crisis económica, los datos nos hacen ser moderadamente optimistas en lo que al futuro se refiere. Todo indica que nos hallamos en la senda de la recuperación. Una recuperación costosa y lenta, pero que se sustenta sobre unos pilares que, bajo mi punto de vista, debemos ser capaces de reforzar. Primero, Donostia, la ciudad del conocimiento, de la tecnología y de innovación. Sin lugar a dudas, esta debe ser la principal apuesta que debe mantener y desarrollar la ciudad de cara a futuro. El alto nivel formativo de los donostiarras es la mejor garantía con la que podemos contar para ello. La puesta en valor de nuestra ciudad como ciudad universitaria es un campo en el que debemos seguir trabajando. Y desde el Ayuntamiento estamos haciendo una apuesta clara en este sentido, colaborando con las universidades de forma cada vez más estrecha y en este sentido, además de los acuerdos puntuales que se producen en diversas áreas, estamos preparando ya un convenio de colaboración marco con la Universidad del País Vasco. Donostia, como ciudad en la que se centraliza la principal actividad investigadora, tecnológica e innovadora ligada a la industria del territorio. En este sentido, el entorno de Miramón se configura como el principal epicentro de toda la ciudad. El desarrollo de nuevos proyectos que se está produciendo en dicho entorno es algo que debemos mimar con especial atención. De hecho, y como prueba de la implicación municipal con respecto al desarrollo del parque tecnológico, indicaré que el Ayuntamiento participará en la ampliación de capital que se va a producir en el mismo. No puedo dejar de citar en este ámbito toda la actividad que desarrolla la Sociedad de Fomento, en estrecha relación con el tejido existente en nuestra ciudad. Proyectos como el Replicate, impulsado por la Unión Europea y del que formamos parte, representan una oportunidad clara para trabajar en este campo. Segundo reto, comercio, hostelería y turismo. Del barómetro de economía 2015 mencionado en la introducción, observamos que durante el pasado año se ha producido en la ciudad un aumento generalizado del tejido empresarial en el sector servicios. En lo que a creación de empleo se refiere, adquieren especial relevancia la hostelería y los servicios sociales. Resulta evidente que el primero de ellos tiene una estrecha relación con el incremento del turismo y el segundo con una mayor necesidad asistencial derivada del envejecimiento de nuestra población. Estos dos subsectores vienen creciendo en nuestra ciudad desde hace ya algunos años. Y vista la evolución de los factores que inciden en su crecimiento, todo hace indicar que son nichos de creación de empleo que se van a seguir desarrollando y que requerirán, por tanto, de una especial atención. Deben serlo, además, desde la perspectiva de contribuir a una mayor especialización y cualificación, logrando de este modo empleos de calidad también en estos ámbitos. Dentro de la actividad económica de la ciudad y en el apartado de los servicios, el comercio es otro de los grandes pilares a tener en cuenta. En este caso, tras haber sufrido un incesante descenso de establecimientos comerciales a lo largo de los últimos años, parece que la tendencia tiende a estabilizarse. En cualquier caso, está claro que este es un sector que merecerá en el futuro una especial atención. Resulta evidente
que en los últimos años el turismo registra un notable crecimiento en nuestra ciudad. Desde el año 2011 el crecimiento es constante, con una aceleración en el año 2015 y, por lo que podemos adivinar y comprobar con los datos parciales que se van conociendo de este año, también en 2016. Además, esos crecimientos en lo que a pernoctaciones se refiere son superiores tanto en 2015 como en lo que va de 2016 durante 2 meses de temporada baja. Ese es un dato muy positivo, que nos indica que se está produciendo una paulatina desestacionalización. Este dato, junto a una cada vez mayor internacionalización del turismo en nuestra ciudad, nos da cuenta de los campos en los que podemos seguir trabajando para lograr una mejor situación y posición a futuro. Azken hilabeteetan, eztabaidagai da gure hirian turismoaren hazkunde honen norabidea. Gauza asko esan dira eta kezka asko adierazi dira. Gehiegikerian erori gabe kontutan hartu beharrekoak guztiak. Lehenik eta behin, esan behar dut, gure hiriak une honetan ezagutzen duen arrakasta ona dela. Zenbat urtetan egin dugu lan baldintza oso zailetan hori horrela izan zedin? Nik behintzat ez dut gai honen iraganeko eszenariorik nahi. Horrek ez du esan nahi, arriskuak ez daudenik. Eta zalantzari gabe horiei aurre egitea tokatzen zaigu. Une honetan, momentu egokian, Donostia Turismo lanean ari da 2020 plan zuzendaria egiten. Horri izango dugu aukera etorkizunera begira estrategia ondo finkatzeko. Eta beraz, izan ditzakegun arrisku horiei aurre egiteko balioko duten erabakiak ere hartzeko. Garbi esan nahi dut, gogoeta horretatik ateratzen diren ondorioak kudeatzeko hiri guztia inplikatzea beharrezkoa izango zaigula, udaletxetik hasita. Plan zuzendari egin aurretik, uste dut guztiok garbi ikusten dugula Donostiaren eskaintzak bereziki zaindu beharko duen ezaugarria kalitatea izango dela. Horretarako beharrezkoak diren neurriak hartuaz. Turismoak eskaintzen dizkigun aukerak baliatzen jakin behar dugu, baina honek jasangarria izan behar du hiriarentzat. Eta horrek, esan bezala, zenbait erabaki hartzea eskatuko du. Aurrerago aipatuko dut bereziki apartamentu turistikoen gaia. Baina uste dut, adibide ona dela, hitz egiten ari naizena ondo azaltzeko. Fenomeno honek inplikazio ezberdinak dauzka. Eta horietako bat, hiriak eskaintzen duen kalitate maila da. Ez bakarra, baina bai, arautzerakoan kontutan hartu beharko deguna. Turismoak eskaintzen dituen aukerei lotuta, merkataritzari egin nahi diot aipamen berezia berriro ere. Esan dut, sektore honen egoera ez dela erreza izan azken urte hauetan. Bereziki bertako merkataritzarena. Uste dut, orain arte lortu ez dugun zerbait, lortzeko esfortzu berezia egin behar dugula turismo plan zuzendari horren eskutik. Bertako merkataritza indartzea turismoak eskaintzen duen aukeraz baliatuta. Aukera da bi aldetatik begiratuta gainera. Gure eskaintza hobetzen duelako, ezberdina egiten duelako, eta merkataritza indartzea ahalbidetzen duelako. Azken puntua ere aipatu nahiko nuke tasa turistikoaren eztabaidarena da, udara honetan izan deguna. Eta nire jarrera berretsi. Udadak bere jarrera, bere momentuan ere markatu zuelako. Aurtengo uztailean irabazi taldeak aurkeztu zuen eta onartu genuen mozio baten bitartez. Tasa turistikoaren eztabaida dela eta. Tasa ezartzearena beti ere Donostiako udala baldin bada, tasa horrek ekarri ditzazken sarrerak jasoko dituen erakundea. Hurrengo zutabea kultura. 2016 balantzea eta legatua. Zenbat aldiz esan dugu gure Donostiak kulturaren esparruan egiten duen apustua finkatzeko aitzakia ezin hobea dela 2016 urte honetan Europako kultura helburu izatea, nik behintzat askotan. Eta horrela izaten jarraitu behar duela uste dut. 2016 proiektuaren legatuaren parte nagusienetakoa hori izan beharko ditzateke. Horrek eskatzen digu kulturan esfortzu berezia egiten jarraitzea, baita inbertsioari dagokionean ere. Eta hori da gobernu honen asmoa. Dauzkagun erreferente nagusiak indartuz eta sortu berriak direnak bultzatuz eta garatuz. Hiriak lehenagotik zituen ekimen nagusiek krisiaren ondorioz urte estuak bizi izan dituzte. Orain daukagu aukera hori gainditu eta indar berritzeko. Zinemaldia da nire ustetan adibiderik argienetakoa, baina ez bakarra.
Bestalde, tabakaldera. Etorkizunari begira hiriak egiten duen apustu ambiziosoena. Urte beteko ibilbidearen ondoren eta Europako kultur hiriburuak aurten eskatutako lehentasunezko atentzioaren ondoren udalaren arduretan lehen lekua hartuko duena. Zuzendaritza organigramaren aldaketa jadanik planteatu da. Beste erakundeekin adostasunean. Proiektuari bultzada berria emateko asmoz. 2016 Europako kultura hiriburuari dagokionean 2 hilabete luze geratzen zaizkigu oraindik programa betetzen jarraitzeko. Gerora ere etorriko zaizkigu badantze osatuak egiteko momentuak. Hiriarentzat zer suposatu duen modu egokian neurtzeko. Horretaz gain, urtearen azken hilabete hauetan legatu plana ere lantzen dihardugu. Baina une honetan, besterik ezpada ere, uste dut zenbait gauza esatea posible zaigula. Bat, gaur daño programa ondo baino hobeto betetzen ari da. Aurre ikusitako epean, moduan eta prezioan betetzen ari da. Eta gainera, jendeak parte hartuz. 2. Bizikidetzaren balioa gure hirian lehen lekura ekartzen lagundu duela. 3. Hasieran oso zaila zirudiena lortu dela, patrozinio pribatuak inplikatzea. 4. Udalarentzat sekulako erronka zen urte honek suposatzen zuenari modu egokian erantzutea eta horretarako hiria prestatzea. 12 hilabetetik ia 10 pasa diren honetan, orokorrean uste dut esan daiteke da, hori ere ondo egitea lortu dela. Gauza asko beste modu batetara egiten irakatsi digu esperientzia honek. Besteak beste modu zeharkakoan lan egiten, eta hori geratzeko etorri da. 5. Hiria nazioarteratzea lortu du. Hori zalantzari gabe gainera. Baina ez hori bakarrik. Nazioarteratze hori balore positiboen gainean eman da. Eta ez da gutxi hori gure iragan hurbila ezagututa. Nazioarteatzean emandako jauziaren datuak alde guztietatik datozkigu. Bai hirian jasotako beste herrialdeetako ordezkaritza kopuruak ikusten baldin baditugu, bai 2016ko bulegoak berak egiten dituen aldirako nazioarteko prentsa neurketetan, eta adibidez, Donostia Turismo berak eskaintzen dizkigun datuen arabera, 2015 urtearekin alderatuta press trip delakoen eta hartatutako medioen kopurua 270 igo dela ikusterakoan. Baten batek esango du hori beste faktore batzuek eraginda dela. Eta seguruenik hori ere egia da neurri batean. Baina iruditzen zait ezinezkoa dela ukatzea 2016ak bere biziko garrantzia izan duela bilakaera horretan. Eta nazioarteratze prozesu horren beste datu adierazgarria da gure hiriarekin beste hiri batzuen aldetik modu ezberdinetan harremanetan jartzeko sortu den irrika berezia. Hori beste gai bat da eta pentsatzen dut laster martxan jarriko den senitartetze batzorde horretan horren berri eta horretaz hitz egiteko aukera hobea izango degula. Kulturaz ari garen honetan, esan beharrik ez dago gure izaera definitzen duten ezaugarri zaintzea eta garatzea izan behar duela gure lan eta bete beharrik handienetako bat. Donostia, euskararen hiria. Erdigunean dagoena. Udalari berari dagokionean, indarrean dagoen euskararen normalizaziorako plana garatzen jarraituko dugu. Ezagutzatik erabilerara dagoen jauzian indar handiena eginez. Udal administrazio guztira esfortzu hori zabalduaz. Bestalde, Donostiako udaletxeko euskararen normalizaziorako 6. plana idatziko dugu. Beti ere, egungo planak izan dituen ebaluazio emaitzak eta Eusko Jaurlaritzako politika linguistikoko sailburu ordetzak finkatzen dituen ildoen arabera. Baina udaldean bertan egin beharrekoak egiteaz gain, hiri bezala derrigorrezkoa zaigu esparru guztietan erabileraren aldeko apustu sendoa egitea. Esku artean ditugun tresna guztiak baliatuta. Belaunaldien arteko transmisioa lagunduz, paisaia linguistikoan eraginez, edota haur eta nerabeen artean erabilera sustatuz. Siguiente reto. Cambio climático y compromiso de este ayuntamiento. Klima aldaketaren aurkako konpromisoa, mugikortasun iraunkorra. Que está presente en Donostia es el que se produce en torno a los proyectos relacionados con la movilidad. Y es un debate que se produce desde muy diversos puntos de vista, desde la conectividad, desde el punto de vista social, como elemento necesario para abordar la transformación urbana. Todos ellos son necesarios y sin duda apasionantes. Pero en esta ocasión me gustaría abordar esta cuestión desde el punto de vista medioambiental y ligado a ese compromiso que tiene este ayuntamiento.
Somos una de esas ciudades del mundo que ha asumido un firme compromiso de la lucha contra el cambio climático. La estrategia Clima 2050 en la que estamos inmersos implica que vamos a tener que realizar profundos cambios en nuestra ciudad, en aras a lograr los objetivos que nos hemos marcado, y en especial los relativos a las emisiones de CO2. Para 2050 deberíamos ser capaces de reducir nuestras emisiones en un 80% con respecto al 2007. Es cierto que nuestra ciudad ha iniciado ya esa reducción, pero el reto que tenemos ante nosotros es enorme. En Donostia, a día de hoy, el transporte representa el 41,65% de esas emisiones. Sin lugar a dudas, es el principal factor sobre el que deberemos incidir si queremos alcanzar nuestros objetivos. Y eso exige hacer una apuesta clara en favor del transporte público sostenible. Casi diría que todo lo que podamos hacer es poco. El tren es un elemento fundamental en esa apuesta, como modo de transporte con capacidad en el ámbito metropolitano. Y no hay proyectos contrapuestos. Es importante la pasante, es importante Altza-Galtzaraborda, es importante el intercambiador de Riberas de Loyola, la modernización de la red de cercanía de Renfe. En definitiva, todo será necesario en esa apuesta a largo plazo que estamos planteando como ciudad. No es cierto que la apuesta en favor del metro suponga una competencia con respecto al transporte en autobús. Hay oportunidad, diría más, necesidad de que crezcan los dos. A quien hay que hacer la competencia es al vehículo privado. Ese es el trozo de la tarta que debemos de tratar de reducir. Y la única manera es ofreciendo un modo de transporte alternativo eficaz. Y para eso, como digo, todo lo que podamos hacer será necesario. En lo que se refiere al autobús, en eso también tenemos que cambiar. Tenemos que mejorar. Creo que puedo decir con orgullo que tenemos una compañía de autobuses modélica, que ofrece un servicio excelente, pero que también tiene que mejorar. Desde el punto de vista medioambiental, continuando con la apuesta por la electrificación de la flota, con el desarrollo de proyectos BRT en las principales líneas que sirvan a la ciudad, dando un servicio más capilar a distintas zonas de la ciudad. Esto será más fácil si somos capaces de combinar esfuerzos. Hurrengo erronka, etxebizitza. Hasierako analisian esan dugu, egoera ekonomikoaren hobekuntzak historikoki gure hiriak izan duen arazoetako bat larritzeko arriskua ere badakarrela. Alegia, etxebizitza La vivienda es el siguiente punto a tratar. Horrek gainera, eragin nagusia euren bizitza proiektua hirian egin nahi duten gazteengan izan dezake. Ez da konpontzen arazo erresa, inundik inora ere. Ez dago konponbide magikorik, badakigu. Baina derrigorrezkoa zaigu, udaletxe bezala eskuetan dauzkagun baliabideak erabiltzea horri erantzunak ematen saiatzeko. Hiriak hurrengo urteetarako egin duen apustu nagusia, ez bakarra, Txominenean kokatzen da. Urumean, alegia. 2016an, udaldean izapidetu diren lizentziai begirada botatzen baldin badiegu, garbi ikusiko dugu hor, ematen ari dela mugimendurik handiena. Zenbaki tasatu eta babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko izapidetutako lizentziak 253 izan dira gune honetan. Hiriaren gainontzekoan 76 izan diren bitartean. Asko, eta hori badakizue, kostatu zaigu Txominenearekin aurrera egitea. Guztiok ezagutzen ditugu, bertan izan ditugun arazo larriak. Operazioa bertan bera geratzearen arrisku handia izan dugu. Baina hori gaindituta aurrera egingo dute danek. Eta orain, esfortzu guztiak bigarren fasearekin aurrera egiten jarri behar ditugu. Horretarako ezinbestekoa da Martuteneko kartzela hortik mugitzea. Horretan, Madrilen eskuetan gaude beste gauza askotan bezala, zoritxarrez. Eta beste adibide bat, baita ere Urumearen garapenari dagokiona eta hiri honen apustua izan behar duena da Loiolako kuarteldena. Hori, etorriko da, egunen baten Madrilen gobernurik baldin bada. Gainontzean ere, Urumean kokatzen dira hiriak dituen hazkunderako gune nagusiak, Sarrueta edo Antzita kasuan. Horiek denak martxan edo abian planeamentuari dagokionean behintzat. Gaztentzako bereziki zuzendutako aukerak eskaintzea da gobernu honek daukan konpromiso garbia. Eta hori lortzeko bidean, besteak beste, udiako azitegietan egin nahi den promozioarekin aurrera jarraituko dugu. Apartamendu turistikoen fenomenoa aztertuko du orain Goia jauna.
He considerado que esta cuestión merecía una especial mención en este apartado. La he citado con anterioridad en relación con el turismo y considerando que las decisiones que adoptemos en relación a esta materia deben procurar que la calidad ofrecida por nuestro destino quede garantizada. Esa es una de las perspectivas desde la cual hay que abordar la cuestión. Eso nos obliga, evidentemente, a regular adecuadamente y a controlar este fenómeno para que se desarrolle dentro de los cauces que establezcamos como adecuados. Ese es uno de los objetivos de la comisión técnica que puse en marcha en septiembre, pero no el único. Y es que el fenómeno de los apartamentos turísticos en nuestra ciudad puede tener otras consecuencias que inciden directamente sobre lo que es la propia configuración de nuestro municipio. La concentración de este tipo de apartamentos en determinadas zonas, con lo que implica de posibles molestias a vecinos y desnaturalización de las propias zonas, o la incidencia sobre el precio de la vivienda en Donostia y en especial sobre el precio del alquiler. Y este último elemento creo que es el que nos debe llevar a una reflexión profunda que desemboque en la toma de decisiones. Es cierto que si somos capaces de regularizar en todos los sentidos esta actividad, ello contribuirá a que la rentabilidad de la misma se pueda equiparar y moderar, de modo que no incida tan negativamente sobre otros destinos posibles de la vivienda en Donostia. Pero también parece probable que deberemos adoptar alguna medida adicional para tratar de ordenar nuestra ciudad. Es un tema complejo y difícil. Existen dudas jurídicas más que razonables, pero creo que a pesar de las dificultades debemos agarrar el toro por los cuernos. Además del estudio específico encargado por la Sociedad de Fomento para analizar la incidencia del fenómeno sobre el precio del alquiler de la vivienda, la Comisión está trabajando ya a pleno rendimiento al objeto de ir perfilando distintas alternativas. Yo espero y deseo que podamos articular en un plazo razonable el debate sobre esta cuestión entre todos los grupos que componemos este ayuntamiento, porque sin duda este es un debate de ciudad que debemos afrontar y sobre el que deberíamos ser capaces de dar una respuesta. Beste erronka batetara paseta. Benetako berdintasunaren hiria. Abestiak dioen bezala, hasi etxetik eta kalera. Helburu honek gure udalaren jarduera osoa busti behar du. Zeharkako moduan gobernuaren jarduerarengatik hasi, aurrekontuak egiterakoan, eta baita kontratazioan naiz kalean egiten diren lan eta ekimen guztietan. Baina ez hori bakarrik, kanpora begira ere udalak erreferente izan behar du bere iritzi eta portaeratan. Gaiari buruz daukagun sensibilizazio bete beharrekin erabat jabetuaz. Inklusioa. Hasieran ere, hiriaren erradiografia egin dugunean aipatu dut aspektu honen garrantzia. Askotan eta agian azken urteotan krisiaren ondorioz, gehiago, garapen ekonomikoarengan jarri dugu gure atentzioa. Normala da, are gehiago, bizi izan dugun egoera ikusita. Hiri batek aurrera egin ahal izatea garrantzitsua da jakina. Baina hori, bezain garrantzitsua da, hiri hori osatzen duten hiritarrek denak aurrera egitea. Inor atzean ez geratzea. Aurreko urteko politika orokorreko adierazpenean nioen kanpoan inorrez usteko konpromisoa zela udal gobernu honek zeraman zeinua. Hori berrestera nator gaurkoan ere. Eta konpromiso hori lortzeko bidean gizarte zerbitzuen sistemak lau esparruetan egiten du lan ondo dakizuten bezala. Gizarte, bazterkeria eta minusbadiotasuna, haurrak eta familia, genero indarkeriaren biktima diren emakumeak eta adineko pertsonen sustapena. Horietan guztietan, legealdiko lehen urte honetan egin denari jarraiki, gure konpromisoa da eskaintzen diren zerbitzuak blindatzea eta horiek garatzea. Behar duten egoera guztiei erantzuna emanez. Horretarako beharrezkoak diren baliabideak jarriz. Hori egin dugu eta hori egingo dugu. Euskadik badauka gizarte bazterkeria saiesteko sistema. Gu horren parte gara ere. Bere erakundek eskaintzen dituzten baliabidei gureak ere batzen zaizkiodarik. Eta orain arte egin dugun moduan erantzuten jarraituko dugu. Bereziki, gizarte larrialdi laguntzei dagokionean orain arteko jarrera berdina mantenduko dugu. Puntu honetara ailegatuta, ezinbestekoa zait, behin berriro ere, Europako ateetan bizi dugun egoeraren aurrean, gure hiriak duen erantzuna emateko beharra aipatzea. Behin eta berriro adierazi dugu konpromiso hori, baita baliabideak eskaini ere. Batzuetan impotentzia sentiarazten
duten eta beste batzuetan auzo lotsa ematen duten portaerak ikusten ditugu estatuetan zein Europar Batasunaren aldetik. Guztiok dakigu zein den gai honen inguruan bizi dugun egoera, baina gaur adierazpen honetara ekarri nahi dut gure hiriaren disposizioa berresteko eta gure hiritarrekin batera esfortzua egiten jarraitzeko prest gaudela berresteko. Beste erronka, bizikidetza. Convivencia, bizikidetza. Hoy se cumplen 5 años desde que ETA anunció el cese definitivo de su actividad. A veces parece una eternidad. Y lo parece porque en estos 5 años las cosas han cambiado de forma muy acelerada. Aunque siempre hay quien se empeña en que eso no sea así. Pero sinceramente, creo que esas actitudes en nuestra ciudad hoy representan a muy pocos. Creo que no cometo un exceso si digo que cuando esto sucedió hace 5 años nos lo creímos de verdad. No sé si por necesidad o porque realmente veíamos que nuestra sociedad había llegado ya a un punto de no retorno con respecto a la utilización de medios violentos para el logro de objetivos políticos. Quiero creer en lo segundo y, sobre todo, trabajar para que sea lo segundo. Nuestra ciudad se ha acostumbrado muy rápido a la nueva situación, antes de lo que tal vez hubiéramos imaginado hace unos cuantos años. Creo que eso no debe hacernos perder la perspectiva y creo que no deberíamos cometer el error de pensar que no nos queda nada por hacer. Nos queda y mucho, y nos queda a todos. Ese ha sido el empeño que ha presidido a lo largo de este periodo el funcionamiento de la Comisión Especial de Derechos Humanos en este Ayuntamiento. Esta comisión tiene hoy una intensa dinámica, con reuniones continuas y, lo más importante de todo, con la participación de todos. Todos somos conscientes de que los temas que en la misma abordamos son difíciles. A veces vamos o vemos muy escasos avances, o en otros entramos en procesos muy lentos y muy complicados. Todo eso es verdad, pero al menos para mí, y a pesar de todos los pesares, lo más importante es que estamos todos. Y quiero que quede claro que eso no es mérito ni de este alcalde ni de este gobierno. Lo es de todos los grupos de este ayuntamiento. Y quiero, por ello, agradecer públicamente que lo hagan posible. Creo que tenemos mucho que trabajar en desarrollar la defensa de todos los derechos humanos para todas las personas como concepto básico sobre el que pivotar la convivencia en nuestra ciudad. Y hacerlo desde el análisis crítico de lo sucedido, desde la consideración y reconocimiento a las víctimas y desde la voluntad de avanzar en la consecución de una sociedad normalizada en la que podamos ofrecer también respuesta a quienes en este momento están privados de libertad y deben poder reinsertarse en nuestra sociedad. Basar nuestra actuación en el respeto a los derechos humanos que a todos nos corresponden es la mejor base sobre la que podemos construir nuestro futuro. Ese es precisamente el espíritu que inspira el proyecto de convertir la Casa de la Paz y de los Derechos Humanos de Aiete en un centro de recursos pedagógicos en materia de derechos humanos. Un proyecto en el que venimos trabajando de la mano del Gobierno vasco, Diputación Foral de Guipúzcoa y propio Ayuntamiento, y en el que queremos poner todo nuestro empeño para que sea realidad en los próximos años. Urtean zehar garatutako ekimenen berri eman daiteke, baina guztiok ezagutzen dituzue. Bai biktimen inguruan, zerrendak osatze prozesuari dagokionean, foroa bera osatzerakoan, elementu memoriarekin egin nahi den azterketa garatzerakoan, edota hirian izan diren hainbat dinamiketan parte hartzerakoan. Zailtasunak zailtasun uste dut aurrera egitea dagokigula hurrengo urteetan. Ere bai. Azken aipamen bat egin nahiko nioke atal honetan memoria historikoari. Kontseiluaren beraren funtzionamentua ere ezagutzen dezue. Eta bertan tratatzen diren ekimen eta proposamenak ere bai. Horien artean, aurten lehen aldiz, irailaren 13 oroimenerako egun izendatu dugu. Etorkizunean ere, gure hirian egun seinalatu gisa geratuko dena. Denbora aurrera dijoa, niri konpromisoak betetzea gustatzen zait, eta Etorkizuneko proiektuak, proiektos futuros. Etorkizuneko proiektuak. Hauekin azkar joango naiz, askotan hitz egiteko aukera daukagudako. Baina aipatu nahiko nituzke, Urumea bere osotasunean, leno aipatu dut beste apartadu batzuetan, baita ere ibaia zabaltzearen bigarren fasearen aspektua kontutan hartu nahi dut, gure apustu nagusienetako bezala, eta bide horretan goaz, hain zuzen ere lur eskuratze prozesu guztietan, udal gobernuaren aldetik.
Anoeta, inoiz baino aurrerago ailegatu gera Anoetako gunea birmoldatzeko proiektu horretan, bai obra zuzendaritzaren lizitazioarekin eta baita ere erreadarekin hitzarmena berritze horretan, eta garbi esango dut. Gure aldetik, etxeko danak eginda daude, ondo eginda gainera, eta penagarria ditzateke bidean oztopoa jarri nahi dituztenen ondorioz, hiriarentzat benetan importantea den proiektu bat, eta orain aurrera ateratzeko aukera duen proiektu bat saihestea. Altzako podikiroldegia, eta hau ere espresuki aipatu nahi dut, berrestuz gure konpromiso osoa. Hau da, argi eta garbi, udaletxeak egin beharreko kirol inbertsio importanteena legealdi honetan hirian. Eta zailtasunak zailtasun, gure konpromisoa ez da mugitzen, berrestu egiten da. Badakigu zein da egoera, ezagutzen dezute zer topatu dugun bertan, zuhurtziaz jokatzea dagokigu, baina altzako podikiroldegiaren aldeko konpromisoa da, inbertsio mailan udaletxe honek daukan importanteenetakoa eta kirol arloan zalantzarik gabe importanteena legealdi honetan. Ilunbe, eta nik uste hau planteatu egin behar dugu da, kontsultaz gain, zer egin ilunberekin, beste erabilpen batzuk bideratzeko proiektuak landuz, Saguez, badakizute unibertsitatearekin danean gaude da gune honen definizioa egite aldera, edo Bretxa peskaderia eraikina. Eta horre ere ezagutzen dezute zein dan gobernu honek dituen duen proiektua eta zeintzuk diran horren inguruan ematen ari garen pausoak. Azken apartadu bat, gertutasuna, gardentasuna, parte hartzea eta gobernu irekia. Agerraldi honetako azken atada gauzak egiteko moduei zuzendu nahi izan diot. Eta ez da azkena garrantzi gutxiena duedako, guztiari ere egiten diodako baizik. Jada topiko bihurtu da hiritarrak politikoen gandik edo erakundeen gandik urrun sentitzen direla. Eta horri aurre egin behartzaio da. Neurri handi batean konfiantzan dago gakoa. Horretan sinistutan nago ni behintzat. Gardentasunaz edo parte hartzeaz hitz egiten dugunean, jarrerez hitz egiten dugu. Baina baita jarrera horiek tresnak eskatzen dizkigute. Eta tresna horiek udalaren makinarian bertan aldaketak egitea eskatzen digute. Horretan buru bedarri sartuak gara. Dauzkan zailtasunak oso handiak direla jakinda ere. Lehentasuna eman genion hasieratik udaletxeak definitua duen parte hartze organo gorena eratzeari, gizarte kontseilua alegia. Hori martxan dago jadanik eta danean, hasieran adierazi bezala, gogoeta estrategikoaren eguneratzeari ekin dio gogoz. Bestalde, gertutasuna ahalbidetze aldera udalaren deszentralizazioan ere aurrera pausoak ematen dihardugu. Ez bakarrik ekialdeko barrutiaren proiektuarekin baizik eta zailena dena, udalaren beraren funtzionamendu osoari aldagarri hori ere txertatzeko neurriak hartzen. Baina puntu honi dagokionean eta politikak egun dituen erronka horien adierazgarri gisa, azken hilabeteotan protagonismo nabarmena hartu duen gaia ere aztertu edo aipatu nahiko nuke. Gure hirian onartu genuen hiritarren kontsulta araudia eta honen nondik norakoak. Y sabéis que en esta cuestión existe un firme compromiso por parte del alcalde de utilizar los medios que sean posibles para respetar aquel proceso que 9.000 ciudadanos pusieron en marcha de acuerdo a un reglamento aprobado por unanimidad por este pleno y que permitía someter a consulta cuestiones debatidas en esta ciudad. Sabemos cuál ha sido el discurrir de los acontecimientos con ese reglamento, cuáles son las trabas e impedimentos que estamos encontrando en este camino. Creo que debemos ser capaces de distinguir dos planos. Uno, el de la defensa de la autonomía municipal en el que no escatimaremos medios como ayuntamiento. Y el otro, el de lograr el objetivo de que la primera iniciativa que se suscitó con respecto a esta posibilidad y con respecto a la utilización de Ilunbe pueda llegar a buen puerto con una consulta que se celebre en esta ciudad y en la que los ciudadanos puedan expresar cuál es su opinión. Y anuncio que en el pleno ordinario de la semana que viene elevaré precisamente a este pleno el adoptar la decisión de solicitar autorización al Consejo de Ministros para la realización de la consulta en base a lo establecido por la Ley de Bases de Régimen Local. Bueno,
ja denboraz gaizki nijoa, eta amaiera gisa hitz batzuk esan nahiko nituzke. He tratado de exponer dentro de un tiempo razonable, pero desde un punto de vista global, lo que considero es un estado de situación y perspectivas de nuestra ciudad, Donostia. También he querido enmarcar en ese análisis los posicionamientos con respecto a diferentes cuestiones que yo como alcalde mantengo y que el Gobierno municipal al que represento estoy seguro secunda. Posicionamientos que explican la propia actuación desarrollada por este Gobierno a lo largo de este último año y también la propuesta de actuación para lo que queda de legislatura. Puedo decir que ha sido nuestro empeño trabajar intensamente en esta dirección durante todo este tiempo. Supongo que cada uno tendrá su valoración al respecto. Yo tengo la mía y es desde luego positiva, aunque habrá seguro cosas que no se habrán hecho del todo bien o todo lo bien que uno quisiera y otras que cuestan más de lo que a uno le gustaría. Ez daukat inolako eragozpenik horretaz jarduteko ere. Beti da ona gauzak diren bezala azaltzen saiatzea. Eta noski horretarako dago ere osoko bilkura hau, gaurkoan edo bestelako sesioetan. Baino benetan gustatuko ditzaidake ere, hiriari dagozkion aipatutako erronkak guztion artean eztabaidatzeko aukera izatea. Azken finean, denonak direlako, eta hemen gauden guztiak beharrezkoak garelako hoiei aurre egiten asmatzen saiatzeko. Jakina, bakoitzak daukan paperari eta ardurari uko egin gabe. Horregatik, azken hitz hauek erabili nahi ditut, nire konpromisoa eta baita udal gobernu osoarena adostasunaren alde lan egitea dela adierazteko, guztion artean. Eskerrik asko. Bueno, jarraian, amaikak laurden gutxira arte, etenaldia egingo dugu. Alkateak jorratu dituen puntuak hauek izan dira: hiriaren egoerari buruzko argazkia, udaletxearen egoera, Donostiak dituen erronka nagusiak, etorkizuneko proiektuak, gertutasuna, gardentasuna, pake hartzea eta gobernu irekia izan da. Orain 15 minutuko etenaldia egingo da eta geroxeago bueltatuko dira. Hacemos un pequeño receso de 15 minutos y volvemos en 15 minutos.
talde sozialistako bozeramaileak dauka 25 minutuz. Damos paso al Partido Socialista, que tendrá la palabra durante 25 minutos. Como se ha iniciado hoy a la mañana en la sesión, estamos ante el pleno que anualmente realizamos sobre la situación que vive o que tenemos en la ciudad de San Sebastián y la visión que tenemos desde el Ayuntamiento. Y yo quería empezar con un hecho que me parece el más relevante de los últimos 40 años en nuestra ciudad. Y efectivamente, hoy, 20 de octubre, hace 5 años que nuestra ciudad pudo recuperar la normalidad. Hace 5 años que por el trabajo y el esfuerzo de muchos, que además me lo permitirán como miembro del Partido Socialista, que destaque con un gobierno socialista y con un presidente de gobierno socialista que tuvo serias dificultades para que se le entendiera la posibilidad de dialogar y de entenderse entre diferentes, fue posible, por el trabajo de muchos y de casi todos, el que en Euskadi, el que en este caso en Donosti, vivamos con normalidad a día de hoy. Y este es un cambio trascendental que no solo supone la libertad o recuperar la libertad, sino que es un cambio que permite analizar todo lo sucedido posteriormente y que además nos permite hablar de valores, hablar de convivencia, hablar de diálogo entre diferentes, incluso desde posiciones ideológicas muy distintas, y que ha permitido que la población donostiarra y que San Sebastián recupere el optimismo y tenga de nuevo fe en un futuro colectivo compartido mucho mejor que el pasado que hemos dejado atrás. Yo quiero recordar que aquí hubo protagonistas, porque hay también nombres y apellidos, y yo citaré uno y me lo van a permitir, que es el de mi compañero Jesús Eguiguren. Y lo quiero hacer porque le conozco desde hace muchísimos años y creo que el reconocimiento público de él y de otras personas que dialogaron con él es imprescindible para saber que hoy estamos aquí debatiendo y dialogando de forma democrática, de forma civilizada, sin exclusiones, todos nosotros. Y quería empezar porque creo que este es un buen eje para explicar cómo estamos ahora. Un eje en el que nos presentamos año y medio después, un gobierno estable, un gobierno de mayoría, pero un gobierno plural, un gobierno transversal, un gobierno entre diferentes, que con los matices, con las opiniones o con las diferencias que tiene, le unen algunos elementos comunes que también deben unir al resto de los grupos y que debe ser capaz de ampliar al conjunto de la ciudadanía. Y es trabajar en conexión, trabajar con otras instituciones, trabajar directamente con la ciudadanía, incorporar a los agentes sociales y económicos en los proyectos estratégicos de la ciudad. Tiene que ser y debe ser, y estamos intentando que así sea, con dificultades, evidentemente, porque siempre existen, un ayuntamiento que escuche, que atienda, que teja complicidades, que contribuya como uno más a impulsar los ejes estratégicos que nos permitan afrontar los nuevos retos, ¿sí? Los retos que esta ciudad tiene. Porque es cierto que el ayuntamiento tiene varios cometidos. El primero de ellos es los que son intrínsecamente propios. El ayuntamiento tiene competencias que solo le pertenecen a él y que son pilares fundamentales para que la ciudad avance, para la proyección e imagen de la ciudad y para la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y ese ha sido el ámbito donde hemos querido trabajar durante todo este año. Un ámbito en el cual el mantenimiento urbano, la limpieza, la jardinería, los asfaltados, la recuperación del día a día de nuestro trabajo, de las ocupaciones municipales, ha sido prioritario y era necesario e imprescindible poner en valor. Y eso es algo que los ciudadanos vieron o han vivido con carácter inmediato y que cuando estás con ellos te lo reconocen. Reconocen el esfuerzo y el trabajo. Y ahí están implicados muchos técnicos, muchos responsables del Gobierno municipal y, sin lugar a dudas, creo que hemos empezado a ir en una dirección correcta y adecuada. Pero tenemos retos que, más allá de lo que el propio ayuntamiento debe acometer, afectan al conjunto de la ciudadanía, de las vecinas y de los vecinos. Y el principal, a día de hoy, ayer también y probablemente mañana, es ser capaces de generar las bases de un desarrollo económico sostenido y sostenible en el tiempo que permita generar un empleo de calidad y un empleo eficiente.
Somos conscientes de las dificultades que atraviesan muchas familias y muchas personas en nuestra ciudad. Somos conscientes del panorama que nos circunda y que los datos de los alrededores nuestros son peores que los que tiene la ciudad de San Sebastián. Por lo tanto, es difícil navegar a veces contracorriente. Pero sí es cierto que a lo largo de este año, con un esfuerzo inversor muy importante del propio Ayuntamiento y de otros programas europeos y de otros agentes, hemos sido capaces de trabajar conjuntamente casi todos los grupos municipales. Y lo quiero poner en valor. El plan de Donostia, con casi 9 millones de euros para dinamizar, impulsar, colaborar en el desarrollo económico de la ciudad, ha sido un proyecto participado y colectivo por la inmensa mayoría de los grupos de este ayuntamiento. Desde el principio, donde se han dado cauces de participación, donde cada uno ha podido aportar aquello que consideraba de mayor relevancia o valor, y fuimos capaces de aprobarlo en la Sociedad de Fomento casi por unanimidad con la participación de todos. Creo que ese es un modelo también de hacer ciudad y de construir ciudad. Y lo digo porque los resultados de ese plan están yendo en la dirección de los objetivos que nos planteábamos. ¿Qué está sucediendo en este momento en la ciudad de San Sebastián? Lo decía anteriormente el alcalde. Bueno, nuestro Producto Interior Bruto, tras años de no crecimiento, desde el año 2010 hasta el año 2014 no creció, estuvo estable, congelado, podríamos decir. Sin embargo, en el 2015 y en el 2016 tiene crecimientos superiores al 3%. Es fundamental que la economía crezca para que también se pueda distribuir esas fuentes de nuevos ingresos y de nuevas posibilidades. ¿Qué consecuencia inmediata ha traído sobre ello? Pues un dato que va en la buena dirección, aunque evidentemente nos obliga a seguir continuando en la misma o incidir más en ella, como se ha dicho anteriormente. Y es que en este momento la situación de personas que se encuentran en desempleo en nuestra ciudad es la mejor de los últimos 5 años. Hemos bajado de la cifra de los 10.000 parados y podemos decir que a 30 de septiembre el número de parados es de 9.283. Siguen siendo muchos, pero es el dato mejor de todas las capitales vascas y de todo, incluso de la comunidad autónoma y evidentemente del conjunto del Estado. Donde les diré que mientras en San Sebastián estamos en torno a un 10%, en el Estado se está en el 19% y en la comunidad autónoma en un 12,5% de desempleo. ¿Qué ha supuesto? Ha supuesto que cerca de 2.000 personas han dejado de estar en situación de desempleo y hoy en día están trabajando. ¿Es suficiente? No. ¿Por qué no es suficiente? Porque también las ciudades tenemos que saber qué es lo que queremos ser de mayores. Hemos afrontado una situación de crisis y de emergencia económica y social y hemos empezado a salir de ella. Pero también tenemos que definir qué retos de ciudad queremos y qué ciudad queremos ser. Queremos ser como Vancouver, una ciudad de la innovación y del desarrollo tecnológico. Queremos ser como Brujas, una ciudad histórica, turística y del sector servicios. Queremos ser como las ciudades italianas, que viven de la historia también y de su pasado, o queremos ser una ciudad que afronte los retos de futuro. Y en ese sentido, San Sebastián venía dando pasos desde hace muchos años. Pasos a favor de la innovación, de la ciencia y de la investigación. Y una apuesta por hacer de nuestra ciudad una ciudad universitaria, que algunos no lo sabrán, pero San Sebastián durante muchos años no tuvo ni siquiera universidad pública. Es, en el fondo, dentro de nuestra historia, es algo más reciente de los que muchos creen. No tiene tantos años la universidad pública en nuestra ciudad. Y, sin embargo, hoy somos una ciudad con 4 campus universitarios, con una población que el 33% de la población de Donostia tiene estudios superiores. Por lo tanto, con formación adecuada, con conocimientos de idiomas, con capacidades para generar una masa crítica de emprendimiento, de desarrollo y de investigación, para generar empresas y generar empleo. Y ese tiene que ser uno de nuestros ejes fundamentales. La dinamización, el impulso, la colaboración con una ciudad que cree en sus posibilidades, que se fortalece en sus puntos donde es fuerte, como es en el campo del conocimiento, de la formación y de la universidad, y que hace una apuesta porque seamos también una ciudad smart, una ciudad inteligente. Eso ha hecho que cerca de 5.000 personas en este momento, de las más de 110.000 que tienen contratos en San Sebastián,
trabajen en este campo, en una ciudad de unas dimensiones medias o pequeñas. Pero también es importante saber en qué eje lo queremos hacer. Y yo creo que vamos en la dirección correcta de intentar que nuestra ciudad sea un núcleo claramente europeo. Una ciudad insertada en un mundo global, en una Unión Europea con retos muy importantes, donde uno de ellos es el envejecimiento de su población, las nuevas dificultades que eso genera y la apuesta por intentar rejuvenecer, apostar por un futuro con una demografía mucho más competitiva y una demografía mucho más razonable que pueda ser exitosa también a medio y largo plazo. ¿Por qué lo señalo? Porque nuestra obligación, y es bueno en este debate plantearlo, es que cuando pase esta legislatura dejemos la ciudad de San Sebastián en mejores condiciones que en la que nos la encontramos. Y los siguientes tendrán que hacer lo mismo. Nuestro reto como gobierno de la ciudad y como partido político en la ciudad, como socialistas de Donostierras, es intentar que la ciudad siga mejorando y que la ciudad siga apostando porque todo el mundo pueda desarrollar sus sueños y todo el mundo pueda desarrollar su proyecto vital. Y para ello es fundamental trabajar en ámbitos muy determinados. Uno, continuar con la cohesión social. Es verdad que hay diferencias. Se ha señalado anteriormente. No es lo mismo los barrios del este que los del oeste de la ciudad. Y en ese sentido, apostar por la descentralización y el distrito del este debe ser un elemento de cohesión fundamental para favorecer que esos vecinos hagan llegar sus necesidades y sus demandas al conjunto de la ciudadanía donostiarra. Pero también es cierto que las diferencias, según los estudios que la propia Sociedad Fomento ha hecho y el propio Plan Estratégico de Cohesión Social, hace que las diferencias entre los que más tienen o los barrios que más tienen y los barrios que menos tengan estén dentro de una escala claramente homologable a las ciudades europeas más avanzadas de los países escandinavos o del norte de Europa. ¿Es suficiente conformarse con esa fotografía? No. Hay que continuar trabajando para que esa realidad siga siendo lo más favorable y se reduzcan mucho más las diferencias entre unos y otros. Y ahí es donde hay que apostar por la calidad de vida de todos nuestros barrios, por una apuesta de la recuperación y la regeneración urbana también de nuestra ciudad. ¿Y cuál es la primera eje o el primer objetivo que debemos tener? Coincidiendo con la necesidad de apoyar la Declaración de París y de trabajar también contra la lucha contra el cambio climático. El principal es regenerar, recuperar, poner en valor nuestra ciudad construida, nuestros barrios y nuestra ciudad construida, lo que ya existe. Y en ese sentido es muy importante algunas de las medidas que el Gobierno de la ciudad está impulsando y estamos trabajando. Estamos trabajando en intentar que el barrio de Amara tenga una recuperación urbana importante, tanto de sus plazas interiores en este momento en la zona de mutualidades, como a medio plazo en la regeneración de la avenida Sancho el Sabio o de la zona de Arquitectos Cortázar, donde estaba la estación de autobuses. Estamos apostando porque la inversión más importante de este ayuntamiento sea el desarrollo de un espacio polideportivo de calidad en el barrio de Alza. Estamos trabajando porque aquellos proyectos que hemos heredado y que tenían un alto valor también en la recuperación urbana, como la vulnerización de Añorga, continúe con la fase 2 y culmine definitivamente en que el barrio de Añorga contemple realmente un desarrollo equilibrado y sensato después de muchos años de haber estado condenado a un tráfico viario intensísimo y que lo dividía en dos. Estamos trabajando y además en procesos de participación para que el barrio de Loyola también recupere una imagen integrada, en donde además el papel fundamental que debe jugar ETS con la nueva estación del metro en Loyola y con la eliminación del viaducto se convierten en elementos claves y determinantes de por fin el barrio de Loyola tener una unidad como sí mismo. Pero hay muchos más retos que debemos afrontar. Tenemos que definir y tendrán que definir los vecinos también de las zonas de Gros, de Guía y del Paseo de Francia qué hacer con el viaducto de Itueta. Si es posible, hacer una apuesta decidida porque el barrio de Gros y Guía tenga unas comunicaciones peatonales y visuales de calidad y de entidad. Tenemos que definir qué hacemos con el Camino Mundaiz, con todo lo que son los desarrollos colindantes de los espacios de tabacalera. Tenemos que analizar que es necesario trabajar en la zona del infierno, en la zona entre Añorga y el Antiguo, para dar una continuidad al tejido urbano y construir ciudad
también recuperando espacios degradados, etcétera, etcétera. Son muchos los elementos y las resoluciones que vamos a plantear posteriormente, haremos mención a todas ellas. Pero también hay retos que no dependen solo de nosotros y que ni siquiera dependen solo de la dinámica económica o del desarrollo económico que tiene la ciudad. Hay retos que dependen del papel y del liderazgo de otras instituciones, que son las competentes. Y es donde creo que hoy en día tenemos nuestra debilidad. Es verdad que nosotros hemos hecho los deberes, que la ciudad se ha puesto a caminar, que va en la buena dirección, pero tenemos que ser conscientes que solos no vamos a poder salir de esta. Y para ello necesitamos la complicidad, el entendimiento y el acuerdo con los demás gobiernos y las demás instituciones, que tienen mucho que decir y que tienen déficits históricos importantes en nuestra ciudad. Es indispensable que ya no solo la ciudad de San Sebastián, sino el conjunto del territorio de Guipúzcoa, si quiere ser un núcleo europeo correlacionado, interrelacionado, tiene que tener un sistema de transporte de calidad, de prestigio y de buena conexión. Somos conocedores de las dificultades de tener un aeropuerto en condiciones adecuadas y que habrá que trabajar con los existentes y próximos a nosotros. Sabemos de las dificultades de tener un puerto también competitivo al máximo nivel, pero lo que no podemos es renunciar bajo ningún concepto a tener un sistema ferroviario, que además es un método de transporte sostenible, que nos comunique directamente con el corazón de Europa. Y para ello es indispensable que el tren de alta velocidad sea una realidad en esta ciudad en los próximos 4 o 5 años. Tenemos que poder comunicarnos con ciudades innovadoras como Toulouse, que es la capital aeronáutica del conocimiento de toda Europa, comerciales como Burdeos, donde también hay un gran desarrollo de la industria automovilística como Valladolid, Madrid o París, o incluso a través de París, con el conjunto del corazón de Europa y las zonas de Alemania. Si no somos capaces de afrontar estos retos y de dar una buena respuesta, creo que podremos decir que habremos fallado a nuestra ciudadanía y que no habremos estado a la altura de las circunstancias. Circunstancias en las cuales estuvieron nuestros antepasados, que a principios del siglo pasado afrontaron todos estos retos y acertaron en muchos de ellos. Fueron capaces de hacer de San Sebastián una de las capitales de Europa más importantes en el ámbito del turismo y generar todo un paisaje urbano del cual hoy nos sentimos profundamente orgullosos. ¿Qué supone, por tanto, esto? Apostar por la modernidad. San Sebastián no puede perder el tren de la modernidad. San Sebastián tiene que ser una ciudad del siglo XXI. Y para ser una ciudad del siglo XXI hay que estar conectada también digitalmente. No podemos perder las brechas digitales. Tenemos que ser realmente una ciudad que sea también de las pioneras, de las punteras en todo el campo de la investigación, como he dicho al principio, pero también del desarrollo de las nuevas tecnologías. Y para eso estamos construyendo y trabajando, también con dificultades, pero también dando pasos sobre seguro, en el desarrollo de todo un barrio, como es el barrio de Chomil, donde el papel de lo público es determinante para la sostenibilidad y también para lo que es la smart, un barrio inteligente, un barrio propio del siglo XXI. Con el district heating, que es un reto muy importante para este ayuntamiento, el reto más importante que se va a afrontar a nivel de toda Euskadi y de las pocas experiencias que hay en el conjunto del Estado, y también donde debemos avanzar en que las casas, las viviendas, se adapten a las nuevas necesidades tecnológicas que tiene la gente. Si somos capaces de modernizar la ciudad en ese sentido, seguiremos siendo una ciudad atractiva para jóvenes de la propia ciudad y para jóvenes de fuera que quieran venir a compartir con nosotros su futuro. Por lo tanto, como decía, los retos son importantes, pero tenemos que partir de querer, amar y conservar lo que ya tenemos. Y aquí yo quiero hacer público algo que creo que fue una equivocación de todos nosotros, o de los que estábamos en la legislatura pasada. Y es que aprobamos con muy buena intención, con mucho trabajo detrás y después de muchos años, un plan de protección del patrimonio que lamentablemente un año después, desde mi punto de vista, se ha declarado claramente insuficiente para los objetivos que todos pretendíamos. Es por ello que el Gobierno de la ciudad y el área de urbanismo ha decidido dejar en suspenso el PPUC en algunos ámbitos para profundizar en él y recuperar con un trabajo importante todos aquellos elementos y fichas que no fueron al final incorporados para analizar si las debemos volver a proteger y debemos darles un grado de protección mayor.
Si somos capaces de defender la ciudad construida, la ciudad que pertenece a nuestras imágenes, a nuestros recuerdos, a nuestra historia, seremos también capaces de avanzar en la ciudad del futuro que aporte sostenibilidad y que aporte, como decía, inteligencia y conocimiento a los nuevos desarrollos. Pero en algunos campos, y lo señalaba anteriormente el alcalde, hemos tenido éxito. Yo diría que mucho éxito. Y consecuencia de ese éxito también tenemos nuevos problemas. Y es el campo del turismo. Está vigente un plan director que viene de la legislatura anterior, que yo tengo que decir que ha cumplido con todos sus objetivos y que deberíamos estar satisfechos de ello. Pero el haber cumplido con todos sus objetivos, como era recuperar el número de turistas, recuperar la desestacionalización del mismo, apostar por un turismo que no dependa solo de un mercado, donde ahora la gente extranjera que nos visita es mayor que la gente del conjunto del Estado, para evitar los ciclos económicos, ganar en sostenibilidad y en seguridad. Por lo tanto, nos encontramos que hemos pasado, como se decía en el año 2011, de 800.000, en torno a 800.000 pernoctaciones, ahora que sabemos lo que son los apartamentos turísticos, a cerca de 1,5 millones. Hemos doblado. Hemos doblado porque ya no existe ETA y no existe el terrorismo también. No solo porque seamos maravillosos y estupendos, sino realmente porque esta ciudad tiene muchos atractivos, pero ella ofrece seguridad, paz y una imagen de convivencia pues muy adecuada. Y en ese sentido tenemos nuevos retos. Y esos retos solo los podemos superar de una manera, apostando por la calidad de nuestros servicios, por la calidad de nuestros contratos laborales, por la calidad de nuestra oferta a los ciudadanos que la quieran compartir con nosotros. Y ese es un elemento crucial del nuevo plan director. Plan director que, como he dicho, a lo mismo que el plan de empleo, se ha abierto a la participación de todos los grupos, en el cual se está haciendo un proceso de participación con los agentes sociales y se va a hacer un proceso también donde los grupos van a participar desde el principio. Intentaremos buscar consensos y acuerdos, veremos si al final es posible, pero el proceso se está diseñando para que la opinión de todas las personas y de todas las representaciones políticas de este ayuntamiento puedan ser tenidas en cuenta. Efectivamente, tenemos retos, como decía, importantes. ¿Y qué tenemos que ofrecer además de la calidad? Nuestra singularidad. ¿Por qué la gente visita una ciudad, visita otra? ¿Por qué la gente vive en una ciudad o vive en otra? Porque la gente quiere identificarse con una serie de valores y quiere identificarse con una serie de calidad de vida, de parámetros de vida. Y ahí San Sebastián yo creo que es invencible. San Sebastián hoy por hoy es la ciudad de los paseos. San Sebastián es hoy por hoy la ciudad con una renta per cápita de las más altas de las capitales de provincia de España. San Sebastián hoy por hoy tiene mucho que ofrecer, pero también tiene el riesgo de perder mucho. Por eso mantener nuestra singularidad, nuestra forma de ser, nuestras características debe ser otro elemento fundamental. Como decía, todo esto lo tenemos que hacer bajo dinámicas transversales. Transversales como es seguir apostando por la lucha contra el cambio climático, apostar decididamente por una movilidad sostenible, en la cual yo también coincido, y lo conozco muy bien, de Bus dio pasos impresionantes en la transformación y en el cambio para llegar al conjunto de la ciudad y al conjunto de los barrios, pero donde también ahora tenemos que ser capaces de construir nuevos sistemas de transporte que nos interrelacionen, comuniquen con nuestra área metropolitana y con el resto de territorios. Porque si pretendemos construir ciudad solo para nosotros, habremos fracasado. Si pretendemos construir ciudad para nosotros y además para el resto, habremos triunfado. Y cuando digo lo del resto no quiero terminar sin señalar que Europa tiene grandes retos también. Y tenemos que ser conscientes que tenemos que ser territorios también de acogidas para otros que sufren, para otros que lo están pasando mal, para mucha gente que ve cercenada su vida por guerras civiles, enfrentamientos o guerras injustas. Todas las guerras suelen ser injustas, también las que tenemos muy próximas. Y por lo tanto, ahí también tenemos un campo muy importante que hacer en la pluralidad cultural, en el conocimiento. Y voy finalizando. San Sebastián tiene algunas fortalezas que tenemos que mantener. Y una de ellas es el campo cultural y la distinción cultural como ciudad. Tenemos proyectos de éxito, entre ellos Cinema al Día, festivales o distintas actividades. Y están consolidados, esa es la buena noticia, pero no vale solo con consolidarlos. Hay que continuar apostando también en este campo por la modernización y apuesta de futuro. Y hay el trabajo que hacemos desde la Film Commission como ciudad también
que genere industria audiovisual, que genere potenciabilidad de trabajo en campos nuevos, es determinante. Y como no podía ser de otra manera, los datos también nos dicen que el pequeño comercio sobrevive en San Sebastián. Es curioso y además es de agradecer el trabajo de muchos autónomos y pequeños comerciantes que todos los días abren su comercio y continúan adelante. Los datos nos proporcionan que es el que sigue generando empleo. Por lo tanto, bienvenido y continuaremos trabajando como hasta ahora con todo este sector. Bai, eskerrik asko. Jarraian Euskal Herria Bildu taldearen txanda. Ernesto Gasco ha hecho hincapié en los 5 años sin ETA y cómo este hecho ha cambiado la ciudad. También ha hablado del desempleo, del transporte, de una ciudad sostenible como San Sebastián, que es un ejemplo, y la situación del pequeño comercio. Ahora damos paso a Bildu, que tiene otros 25 minutos para debatir. Beren gabezi, beren helburu, beren nahiak, beren desirak, betetzen nola laguntzen dugun eta beren behar eta gabezi horiek nola asetzen ditugun laguntzeko. Eta ez gaudelako hemen argazkietan ateratzeko, ez gaudelako hemen zelofanesko Donosti bati buruz hitz egiteko. Donosti errealaz hitz egin nahi dugu. Beren kezkez eta batez ere beren konponbideaz esan bezala. Eta hortan postu egin gaitu, jakiteak nonbait gobernu honek uste baino eredentzi egokiagoa jaso degula. Porque si no estamos aquí para construir una imagen de celofán y si tampoco estamos aquí para dibujar una Donosti al borde del caos, como se hacía en otros tiempos, y no se ha hecho hoy, no debemos de estar al borde del caos en estos momentos, debe ser porque se ha heredado algo que parecía impensable. Este gobierno hace ahora, se hace adalid de cuestiones que evidentemente venían de antes, como no puede ser de otra manera, quizá estaría bien reconocerlo un poco. Pero bueno, estamos para hablar de la ciudad que tenemos y de la ciudad que queremos tener. En estos momentos parece que ya no importa tanto hacer, esas... Antes era, lo de las mayorías era algo imprescindible, era algo que constantemente se ponía encima de la mesa como si eso fuera lo que da estabilidad a la ciudad. Lo que da estabilidad a la ciudad son otras cuestiones, son cuestiones que tienen que ver con el empleo, con la calidad de vida, etcétera, etcétera. Y por eso creemos que hoy es día de hablar de soluciones. Adierazle sozioekonomikoei begiratzen badiegu, zerbitzu publikoei eta hiriaren egoera orokorrari erreparatzen badiogu, egia da Donostia hobeto dagoela inguruko hiriak baino. Noski, hortan instituzioek zeregina dute, indar politikoak ere bai, udal honek aurretik egin duen lana, aurreko egintaldiak eta aurreko egintaldiak, hor guztien lanari esker azkenean daukagu gaurko Donostian, baina uste dugu baita ere aitortu behar degula eta ez dugu hortan hitzik entzun edo ez gehiegi, lan isil hori egiten dutenei buruz. Hau da, auzoetan proposamenak egiten dituzten elkarteak, edo sindikatuak, edo mugimendu ekologista, edo mugimendu feminista, edo udalean eta gainerako instituzioetan beren eskubideen defentsan modu batean edo bestean aritzen diren herritar anonimoak. Elkarten bidez, ala ez. Hoiek guztiek ere egin dutelako lan bat eta gaurko Donostia hobeto baldin badago, hoiei esker ere badalako. Eta uste dugu gaur badala egun bat hoi presente izateko eta mahai gaineratzeko. Eta hobeto baina ezin dugu ahaztu, 10 donostiarretatik bat langabezian dagoela, ezin dugu ahaztu, 100 gaztek alde egiten dutela hemen etxe bizitza lortzeko benetan ezintasuna bihurtzen dalako. Eta ezin dugu ahaztu, bi muturrak jartzeagatik eta diferentziak nabarmenak dira, aipatu da diferentziak daudela, baina
azpimarratu nahi dugu diferentziak nabarmenak direla. Bi muturra jartzagatik esan bezala, altzako familia batan basteko diru sarrera 32.000 eurokoa da, eta beste muturrean, Miramon Zorroagako familia batena 83.000koa da, eta alde oso handia da. Beraz, ezin dugu ahaztu diru laguntza sozialen atala adibidez hasi egin dela, 7% gehiago eskatu da, eta horrek islatzen du atzean beharroiek badaudela. Ez gehala oasi batean bizi, gero horretaz hitz egingo dugu berriro. Zer gertatzen ari da Donostian? Beste Euskal Herriko leku guztietan bezala, gehien dutenak gero eta hobeto daudela, eta gutxien dutenak gero eta okerrago daudela, eta gero klase ertaina gero eta estuago. Eta uste dut badala gaur eguna esateko murrizketak badatozela. Bai, indize batzuk hobetzen ari dira, baina murrizketak badatoz. Eta hori gaur kontuan hartu behar dugu benetan geroari begira pauso egokiak eman nahi baldin baditugu, eta Donostia kohesionatu bat nahi baldin badugu, horretan ikuspegi hori izan behar dugu herritarren alde eta alderdikeririk gabe. Entendemos en ese sentido que hay 4 retos fundamentales en estos momentos que van a determinar la Donostia no del próximo año, sino de los próximos años, que van a definir un modelo de ciudad que va a condicionar la vida de los donostiarras y de las donostiarras de ahora y de luego. Uno de ellos es, como hemos dicho, la cohesión social, y los otros 3 entendemos que son turismo, movilidad y comercio. Y evidentemente dentro de ellos hay múltiples derivadas, algunas pues especialmente importantes como la vivienda que ha señalado el alcalde y que compartimos, porque, y ahí es donde extendemos nuestra mano, entendemos que son cuestiones que exigen amplios acuerdos políticos y sociales, no solamente entre quienes estamos aquí y entre quienes están fuera de aquí. Si lo que buscamos es una ciudad para vivir y una ciudad que nosotras solemos decir con alma, no solo con celofán. Por eso ofrecemos la mano al señor alcalde, al señor Eneko Goya, porque entendemos que consensos de ciudad sobre estos temas, sobre turismo, movilidad, comercio y políticas sociales, van a ser determinantes. También sobre otras cuestiones, por supuesto, si así se es posible. Si queremos dejar una Donostia mejor para las siguientes generaciones, deberíamos ser capaces de superar discrepancias. Se ha hablado de turismo y queremos hablar de turismo. Efectivamente, es necesario hacer un análisis, es necesario adoptar medidas, pero no solo dentro de estas 4 paredes. Hay que hacerlo con el sector y hay que hacerlo con los vecinos y las vecinas, y eso es algo que nos ha preocupado porque no lo hemos oído. Está bien, evidentemente es necesario que los equipos técnicos profundicen, eso por supuesto, ahí estaremos. Por supuesto, tenemos que llegar a consensos entre las fuerzas políticas, evidentemente, pero todo esto tenemos que hacerlo junto con quien es parte del problema, es parte de la solución. Y los vecinos y las vecinas también tienen que estar ahí. Se debe poner freno a la saturación turística, algo que evidentemente va contra la calidad, como ya se ha mencionado, y va también, a la saturación es algo que va también en contra de la vida que luego llevan esos vecinos y vecinas. Hay consecuencias negativas que están sufriendo ya y que son las que a la gente le ha provocado, especialmente este verano, preocupación, y eso hay que decirlo. El turismo, evidentemente, Donostia es una ciudad que ha vivido, que va a vivir y que seguirá viviendo del turismo, y eso no es que lo queramos negar, es que nos parece que así ha de ser. Es una de sus fuentes principales, es un motor de economía, y así tiene que ser. Pero, por supuesto, también tiene que ser, en primer lugar, una ciudad para vivir. Se ha hablado como medida la tasa turística. Bienvenida sea, lo hemos dicho antes y lo decimos hoy. Evidentemente, la tasa turística no soluciona la saturación, y está bien que ahora seamos capaces de llegar a un acuerdo en este tema,
porque bueno, en otros tiempos cuando Bildu puso esto encima de la mesa no se quiso coger ese guante, pero bueno, nunca es tarde. Hacen falta fórmulas que busquen un modelo de turismo sostenible. No solo hace falta conseguir recursos para paliar ciertas consecuencias negativas. No queremos ni B ni B, ni Benidorm ni Barcelona. Aprendamos de quienes ya han pasado por ahí. Aprendamos de quienes ya han pasado por ahí. Me atrevería a decir ni V, que es Venecia. Es tiempo de tomar medidas necesarias. Es tiempo de tomar medidas para que Donostia, en primer lugar, siga siendo para quienes viven aquí, para los donostiarras y las donostiarras y quienes quieran ser en el futuro donostiarras. Acuerdos políticos y sociales, repetimos. Eta egia da, gai honek zuzenean eragiten du etxebizitzaren eskubidean. Ikusi degulako, pozgarria da jakitea denok argi ikusten degula, honek eragiten duela etxebizitzan prezioan. Errenta merkatua jaisten dalako, errentan bidez ateratzen den merkatua txikiagotzen ari dalako, errentak disparatzen ari dialako, lehen saia baldin bazitzaien gure gaztei hemen gelditzea, ez da nahikoa enplegua izatea, ez da nahikoa. Eman behar diegu, oso ondo dago kezkatzen gera zahartzeari buruz, zahartze horren paliatzen neurri bat argi dago uste dut konpartitzen degula gaztea gelditzea dela. Eta ez gera jartzen ari errez, ez baldin badegu hemen, nolabaiteko konponketa bilatzen. Eta gure ustez hor, zorrotz bete behar dela gaur egungo araudia, hori ez da nahikoa, neurri gehiago beharko dira, baina az gaitezen dagoeneko ja eskutartean daukagunarekin, bete dezagun hori, orain egiten ari ez dana. Azken plenoan, mozio bat ekarri genuen, zentzu hortan, apartamento turistikoak jarri eskero soilik lehen solairuan jartzeko, egun araudian agertzen dan bezala, eta udal gobernuak ez zuen babestu. Eta pena izan zen, pentsatu nahi dugu, etorkizunean hori posible izango dela, eta akaso esan bezala neurri berritzaileagoak ere posible izango direla. Zen, ahotan dugun turismo iraunkorra bihurtu behar dugu, gaur egungoa ez dalako. Oso ondo dago, baina zer ulertzen dugun turismo iraunkorraz argitu beharko dugu, oinarrizko akordioak egin beharko ditugu, eta esan bezala azpimarratzen dugu denon artean egin beharko ditugu. Sektorearekin, Donostiako eragile sozialekin eta bizilagunekin. Eta hau, esan bezala, ahaztu egin zaio alkateari aipatzea. Bigarren erronka gure ustez mugikortasuna da. Bai, eta gu ere, harro gaude gure debuz konpainiaz, eredugarria dalako, eredugarria izan da Donostiatik kanpo, eta oroar erabiltzaileok oso positiboki baloratzen dugu autobusa egunero hartzen dugunok, ezta? Baina noski badago zer hobetu, hori argi dago, badago zer hobetu, konpainian noski, baina bereziki dago zer hobetu sisteman. Egun ditugulako 17 tren geltoki, 17, batzen baditugu topoarekin eta renferekin biltzen direnak, eta ez dago beraien arteko loturarik, hori ez da inun gertatzen. Badago zer hobetu, ez dalako logikoa adibidez, altzatarrek, beste donostiarrek ez dauzkaten maiztasunak izatea, maiztasun okerragoa dauzkate, kaskarragoak, eta hori ez da logikoa. Ez da logikoa, esan bezala, bizare horiek batzen ez diren bezala, bizare horiek autobus zerbitzuarekin lotuta ez egotea. Eta gure ustez, ilogikoa da, lehentasun bakarra metro pasantea izatea. Lehentasun bakarra momentos. Zeren, hondartzara joaterakoan urron omen dalako EASO geltokia. Akordioak behar ditugu, zein mugikortasun azpiegitura behar dugun adostu behar dugu, eta metro pasantea ezin da oztopo izan. Bere momentuan etzan izan, 2012an zuen alderdia,
alkatearen alderdia, Eusko Alderdi Jeltzaleak, metro pasantea beharrezkoa etzala esaten zuen, eta aregeta gehiago, orduan, geldiarazi egin zuen proiektua. Adostasunak bilatu behar baditugu, ezin da izan marragorri bat. Bidegorriak, bizikletentzako azpiegiturak, hori dena sustatzea ere da CO2-ren kontrako borrokan eman behar diren pausoak, baina oro har da sistemaren integrazioa, sistema bere osotasunean behar bezala ulertzea. Pongamos los intereses de la ciudad por encima de los partidos, señor Goya, y pongamos sentido común, porque es necesario, entendemos, acordar las infraestructuras que Donostia realmente necesita. Las que necesita realmente en el ámbito de movilidad desde el orden y desde la prioridad. El intercambiador de Riberas de Loyola, el ramal de Altsaga-Zaramorda para que se mejoren las frecuencias de esa zona, las estaciones intermodales, sin hipotecar con una pasante de metro que ha tenido un montón de justificaciones que una por una han ido cayendo. Se trata de infraestructuras que contarían, entendemos, con un amplio consenso social, algo que desde luego en estos momentos pues no ocurre con la pasante. No convirtamos en una línea roja lo que hace 4 años su propio partido pues consideraba innecesario, como era la pasante de metro, para llevarlo debajo de la playa y del centro de la ciudad. Y un tercer reto de cara al futuro fundamental para Donostia, el apoyo y el impulso al pequeño comercio. El pequeño comercio tradicional y de proximidad ha sido uno de los ejes de la economía donostiarra, ha sido parte de su idiosincrasia, pero no queremos hablar en pasado. Queremos que siga siendo su tarjeta de presentación. Entendemos que ello es fundamental porque si queremos barrios vivos y dinámicos, esto que brillen con luz propia, esto es indispensable. Cuando nos preocupa el envejecimiento de la ciudad, también debemos de tener en cuenta que, bueno, se incide de esta manera, se incide, si los barrios tienen una red social alrededor a la que se puede acudir, esto, bueno, pues es una manera para que la población envejecida pueda tener apoyo social. Ahí, bueno, el alcalde no ha nombrado Garbera. Normal, es que es la antítesis del impulso al pequeño comercio y no lo decimos nosotros, lo dice la Federación Mercantil, lo dicen las asociaciones de comercio en la ciudad, las de sus barrios, las del entorno. No hay ninguna obligación por parte del Ayuntamiento para ampliar Garbera, esto es una decisión política y están a tiempo. Solicitamos al alcalde que haga una reflexión al respecto y le proponemos pues que aquí también se pueden tomar otra serie de acuerdos. Cuarto reto, una ciudad que garantice una vida digna a su ciudadanía. Tenemos en estos momentos más de 9.000 donostiarras en paro, cerca de 14.000 familias necesitan ayudas sociales y eso también forma parte de la Donostia real. Y lo decíamos antes, se aproximan recortes, hemos oído que la intención es que en los servicios sociales continúen, se desarrollen. Creemos que es momento de blindar la ciudad en ese sentido, los servicios sociales municipales y otra serie de medidas ante esos futuros recortes. Fomentar el emprendizaje, generar empleo, repartir riqueza, garantizar ayudas sociales y ampliarlas. Entendemos en ese sentido también que es cuestión de voluntad política blindar ante los recortes sociales en la ciudad y sus servicios y creemos que es voluntad política y para ello también hace falta sensibilidad y en ese sentido estos días nos ha preocupado que, por ejemplo, nos ha preocupado y entendemos que es inaceptable y así lo decimos, la falta de sensibilidad por parte del teniente alcalde que se reía de la gente que duerme en la calle. No sé, deberá asumir su responsabilidad. Son actitudes lamentables que desde luego no se deberían dar en su gobierno, señor Goya.
Blindar Donostia ante los recortes sociales y, bueno, beste alde batetik lau akordio nagusi hauez gain, uste dugu badaudela beste gai batzuk ere landu behar direnak eta bere garrantzia dutenak. Aipatu da Urumea martxan dago, posten gaituena, bultzada nabarmena eman zitzaion aurreko legegintzaldian, eta beti esan dugu hor egongo gerala eta EH Bilduren babesa izango duela horrek. Oraingoan, Donostiaren ekialdiari uste dugu eman behar zaiola, edo kitatu behar zaiola Donostiak duen zorra. Bazuen zor historikoa martuten Etxomin edo Loiolarekin, baina badago oraindik ere zor historikoa Altza, Bidebieta, Intxaurrondo eta Barrekin. Eta agian ez da nahikoa Urumean beste aldean egiten ari den guztiarekin. Beste neurri batzuekin ere pentsatu beharko dugu, benetan kitatu nahi baldin badugu zonalde guzti horrekin dagoen zorra. Bueno, bretxa aipatu da, azken minutuan, en el minuto de descuento se ha nombrado brecha, pero bueno, por lo menos se ha nombrado como proyecto que sigue en marcha. También se ha nombrado, no se ha especificado para qué, esperemos que siga siendo para hacer, bueno, la zona deportiva, bueno, el proyecto deportivo que necesita el barrio. Aipatu da, preokupazioa dagoela kalitatezko enplegua sortzeko. Eta hori da guk ere konpartitzen dugun kezka bat. Porque la preocupación de crear empleo podría empezar por casa. Nos referimos por empezar por el ayuntamiento. Kontratazioetan klausula sozialak txertatzea da enpleguari kalitatea emateko bide bat. Eta joan den agintaldean onartu ziren jarraibideak, hitzez onartu ditu udal gobernuak, baina ezer gutxi egiten ari da, ikusi genuen azkeneko udal batzan subrogazioari buruzko mozio bati uko egin zitzaiola. Udalanentzat lan egiten duten langileen baldintzak dira noski, baina baita ere zuzenean eta zeharka lan egiten duten guzti horietan. Ari geralako hitz egiten beren lan hitzarmenetaz, baina baita ere hizkuntza eskubidetaz edo sexu bazterkeriaz eta bar. Eta iruditzen zaigu ez dela orain arte lehentasunezko gaia PNV eta PSOEren udal gobernuarentzat, eta hor eredua izan eta eredua eman egin behar dela uste dugu. Berdintasuna ere iruditzen zaigu izan behar dela akordiotarako eta sustatzeko beste eremu bat. Politika hauetan ez dago aurrera pausorik eta hemen aurrera pausorik ez dagonean atzea egiten ari gera. Atarien ordenantzan adibidez, eragozten ari dira saiakerak eta beste gabezi batzuk sortzen ari dira. Euskara aipatu da, erronka bezala, euskararen hiria edo euskaldunen hiria nahi dugun, jun beharko dugu erabakitzen. Euskararen normalizazioari baiezko ematen zaio, baina etengabeko urraketak ikusten ari gera, eta ez da neke kontua, azkenekoan ez, baina hauetako batean aipatu zen bezala, ez da neke kontua, ezin dugu etengabe horrela ibili, eta nekeza dela erantzun ordez eragiteko eskatzen dugu. Azkenik, 2016a bukatze ardoan honetan, hemen magia garaia bukatu zen, badirudi gauzak ondo egin zirela, entzun dugunagatik, baina kontua da zer utziko digun, eta proiektuak egin beharko du bere legatu plana, baina entzun nahiko genuke zein den legatu plana udalari dagokionez, udalak zer duen burua legatu horri dagokionez. Ez dugu horretaz zehaztapen handirik entzun. Bai, konpartitzen degula, legatuaren parte bat izan beharko litzatekela elkarbizitza. Eta, badirudi balorazio desberdina egiten degula giza eskubietako batzordeaz. Bai, osatuta dago, hor gaude guztiok, baina emaitzak, neurtzen diren emaitzak, uste dugu guk ez degula ikusten.
Donostiaren aldeko apustua egin nahi dugu, berriro diot, hilabete eta urteotan garrantzi handiko gaiak ditugu mahai gainean, erabakiak orain hartzen direnak edo orain hartuko ditugunak edo hartuko ez ditugunak hoiek markatuko dutelako etorkizuneko Donostia, eta helburu bakarra dugu eskua luzatzen dugunean. Donostia izan dadin denontzat bizitzeko leku bat, eta gu behintzat horretarako prest gaude eta hemen dago gure eskua. Eskerrik asko. Jarraian hitza talde popularraren ordezkari. Almira, azpimarratutako puntu hauek izan dira. Alde batetik, adierazpen sozioekonomikoak, elkarteen lanaren garantzia, langabezia, turismo iraunkorra, Donostiako metro pasantea, bretzako egoera eta giza eskubideen batzordearen emaitzak. El Estado de la Ciudad precisamente para presentarnos su programa de gobierno. Orain Mirel Albisturrek hartu du hitza, ahora es el turno del grupo PP, que dispondrá de 25 minutos para defender sus puntos. Grandes rasgos, los cuales van a ser las cifras del presupuesto que próximamente pues, tendrá que presentar y ya empezaremos a analizar. Y además hablaba de proyectos importantes para San Sebastián en los que estamos todos de acuerdo, como Chomin, la mejora de la vega del Urumea, y efectivamente son proyectos muy importantes para San Sebastián que usted, por ser alcalde en estos momentos, le ha tocado empezar y le tocará pues seguir gestionándolos y que poco a poco vayan cogiendo la marcha. Pues le digo esto porque son proyectos de ciudad y me he molestado en mirar programas electorales de la época pasada, porque aquí como hay mucha historia, pues que ya estaban en los programas electorales de todos los grupos políticos y que después de 15 años pues hayamos podido empezarán a construirse en el 2017, pues de eso estamos todos muy satisfechos. Hace un año también le felicitábamos por los resultados que habían obtenido en las elecciones del 24 de mayo, pero hoy, 15 meses después, nosotros no le vamos a felicitar por su gestión y por su autocomplacencia. Hemos echado en falta, no ha hecho ninguna autocrítica, todo va fantástico, todo es ideal y ustedes lo están haciendo muy bien. Porque es verdad, ha hecho una radiografía de cómo está la ciudad de San Sebastián a día de hoy. Sí, todos disponemos de los informes maravillosos que hace la Sociedad de Fomento, del estudio y el proyecto que también se empezó a plantear, que habla de la estrategia San Sebastián 2010-2020, en el que vienen y tiene datos muy interesantes. También ese estudio que está hecho sobre el tema y el problema de la cohesión social de nuestra ciudad. Pero detrás de todos esos números hay personas. Y todos los que estamos aquí, pues es nuestra obligación saber en qué situación están las personas que vivimos en San Sebastián. Porque los números, el hacer la descripción sociológica, pues está muy bien, eso lo aguanta muy bien y es verdad que a mí me encantan los estudios que se hacen. Pero detrás de todo eso hay personas con una serie de necesidades que hay que abordar y hay que abordar más pronto que tarde. Y hay que abordar con hechos, porque seguir haciendo comisiones y teoría y que nos gustaría ser, pues hace que nos pille el toro. Sabemos que existen y que vivimos 186.031 personas en San Sebastián, que esto también tiene tela porque según lo que mires el número va variando, que también en lo del Open Data estaría muy bien para afinar exactamente cuántas personas vivimos en San Sebastián. Y como decía, cada una de ellas tiene una historia y nosotros tenemos la obligación de responder a sus expectativas. Desde hace más de una década, sabemos que tenemos una población que envejece, más de una década, y que el relevo generacional en esta ciudad es negativo, es decir, se mueren más personas de las que nacen. Eso lo sabemos todos.
De hecho, hace 2 días, como ha comentado el alcalde, en la Comisión de Trabajo del Plan Estratégico estuvimos hablando de esas cuestiones que ya están redactadas en el año 2010 y estamos en el 16 y a puntito de terminar y llegando al 17. ¿Y qué se está haciendo al respecto? Porque por cada 100 niños que hay en San Sebastián, menores de 16 años, hay 166 personas que tienen más de 65 años. Tenemos una ciudad muy envejecida, con muchas personas mayores. Y no conseguimos retener a los pocos jóvenes, porque ya la pirámide poblacional ya no abunda el tramo este donde deberíamos, que todavía me incluyo, porque las estadísticas nos incluyen, en ese tramo de jóvenes. Y eso es lo que está pasando en San Sebastián, y ahí es donde hay que tomar medidas. Porque los donostiarras necesitamos vivir bien y dignamente en nuestra ciudad. Tenemos una ciudad con grandísimas oportunidades, pero da la sensación de un tiempo a esta parte que nos preocupamos más por los que vienen de fuera que por los que vivimos en San Sebastián. Hace unas semanas hemos tenido un congreso sobre el conocimiento y que nos parece muy bien que además San Sebastián sea el marco y el núcleo en el que atraiga a estas eminencias del conocimiento, pero de todo eso, ¿qué se queda en San Sebastián? Porque del conocimiento en San Sebastián, de la investigación, viven 4.000 personas. Vendemos San Sebastián muy bien, pero aparte de eso es que se vende sola, porque San Sebastián es una ciudad que afortunadamente, como se ha mencionado hoy aquí, se vende sola, solo por el marco incomparable, ya se vendía sola con todas sus dificultades. Y ahora, desde hace 5 años, desde que ETA dejó de matar, la gente, aparte de que vivimos más tranquilos, la gente viene con más libertad y con más tranquilidad a San Sebastián. Y, de hecho, ahí están los datos de turismo de este último verano que van incrementando y que estamos todos muy contentos de ellos. Ahora bien, esos datos que se van incrementando también hay que buscar la fórmula, porque se nos acaba el tiempo y hay que poner ya encima de la mesa ese plan de turismo para que no moramos de éxito, que también se ha hablado aquí y que consideramos que, como se hizo en la legislatura pasada con el plan de turismo, que ahora va a finalizar, pues, seguramente en el próximo plan de turismo que planteemos para San Sebastián, creemos que no será difícil encontrar consensos y saber qué es lo que queremos de San Sebastián y atajar todos los problemas que ahora mismo estamos teniendo, porque están latentes en la ciudad. Pero que es una oportunidad, que hay que saberla aprovechar. Hace unos días debatíamos aquí la política fiscal, que, bueno, por lo que hemos visto tanto el año pasado como este, pues consiste en subir los impuestos a los ciudadanos. Lo que hace es que tengamos un presupuesto que hoy ha presentado, como digo, sus trazos el alcalde, que son muy buenos. Claro, nos sale un presupuesto increíble, con unos números que ya les gustaría a ciudades del tamaño de San Sebastián, con unos proyectos que se plasman en los presupuestos, pero que luego pues no se hacen. Entonces, claro, pues pedimos dinero, ponemos los presupuestos, cuadramos el presupuesto, porque es verdad que en eso hay que reconocer, el presupuesto se cuadra siempre y el nivel del endeudamiento y la capacidad financiera de este ayuntamiento es buena, pero luego los proyectos se ralentizan en el tiempo y siempre estamos buscando quién tiene que pagar. Pues siempre tiene que pagar el ciudadano. Y ahora aquí ha salido el tema de los turistas que nos visitan y el asunto de la tasa turística, que por cierto nosotros también lo planteamos en la legislatura pasada. Y que puede ser que por pernoctar un turista pues abone lo que se decida que se abone y eso va a contribuir a que la ciudad, que recibe más gente en unos momentos determinados, o ojalá a lo largo de todo el año, pues pueda mejorar sus servicios y haga ese esfuerzo que se le está exigiendo ahora a este ayuntamiento, pues se contribuya a partir de esa tasa turística. Pero también hay otras formas, porque hace un año también discutíamos aquí y aprobábamos una moción ordinaria para exigirle o para pedirle o para, no sé, para que se estudiara en las Juntas Generales que reconocieran a San Sebastián como capital del territorio. Asunto que los de Bilbao, que también nos miramos para ver que estamos mejor o que estamos peor, pues en eso ellos están muchísimo mejor que nosotros, porque les reconocen el concepto de capital. Pero no solo nosotros porque recibamos más turistas, es que día a día 70.000 personas vienen a San Sebastián, unos a estudiar y otros a trabajar, y eso hace que también tengamos que asumir una serie de servicios y de esfuerzo
en los polideportivos, en la limpieza, en el alumbrado, en los residuos, en la cultura, etcétera, 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 que es lógico y estamos encantados de ser la capital del territorio. Pero aparte de la tasa turística, la cual espero que empezamos a estudiar pronto si se puede o no se puede o cómo, que además también habrá que hablar con otra institución para ver cómo se implanta, pues este asunto de la capitalidad, o sea, de la capital del territorio, también nos gustaría que se abordara, porque el tiempo va pasando y al final pues, nos lamentamos de una serie de cosas y luego llegan las ordenanzas fiscales y ahí va, tenemos un déficit de tanto y hay que subir tanto. Pues vamos a hacer también un poco la distribución de los gastos que asumimos y buscando los fondos también un poco entre todos. Y de momento no se ha hecho nada. Y si el concejal delegado de Hacienda ha hecho algo, nos gustaría que nos lo contara para que la próxima vez pues, no tengamos que intervenir de esta manera. Porque luego también se dijo en el debate de las ordenanzas fiscales, y últimamente ha salido en los medios de comunicación, que tendremos que devolver dinero a la Diputación Foral porque hay una previsión, los ingresos no han ido como lo previsto, pero claro, si en el Consejo Vasco de Finanzas se sientan y hacen una previsión de cuáles van a ser los ingresos y luego van a la baja, pues efectivamente tendremos que devolver. Pero en este ayuntamiento no va a pasar nada porque como han subido los impuestos de tal manera que lo que tenemos que devolver con lo que vamos a recaudar, pues lo equilibramos, pues redondeamos los números y no pasa nada. Y como decía, porque además tenemos, que el alcalde ha comentado, y tenemos que reconocer, porque esos ingresos ordinarios que vienen a este ayuntamiento son gracias a que los donostiarras pagan religiosamente sus impuestos con un porcentaje de morosidad que es ínfimo, vamos, que podríamos considerar que no existe. Para esas personas, también en este ayuntamiento tenemos herramientas para modernizar, actualizar nuestras normas forales para que cuando tengamos que cobrar esos impuestos desde este ayuntamiento, bueno, tenemos que mandarle el encargo a las Juntas Generales, pero ya se lo mandamos y estamos esperando para que cuando llegue aquí el debate de las ordenanzas fiscales tengamos en cuenta las diferentes familias que existen hoy en día en una sociedad, que no son las mismas que hace 20 años. Tenemos familias monoparentales, a las cuales todavía las ordenanzas fiscales no les contemplan por ningún lado. Las familias numerosas, sí, en algunas cosas, en otras no. Tenemos un ICIO, que ya lo comentamos aquí, que es imposible modificar, porque hasta que no se hagan las modificaciones correspondientes, en esto sería muy importante para el tema de la actividad económica, para aquellas personas que deciden emprender un negocio en esta ciudad, y al final el tiempo pasa y en el pleno de hace un año hablamos de que 4 años pasan volando y ya han pasado 15 meses. Y para cambiar las cosas, los procedimientos, las ordenanzas, todos sabemos que es muy lento, pero para eso hay que planificar, gestionar y hacer. Y usted habla de una administración moderna, del futuro de una administración moderna, pero a día de hoy tenemos una administración lenta, con un sistema del siglo pasado, antigua y de otra época. Porque existe una ley a la cual nos estamos adaptando con muy pocos reflejos, porque vamos muy a rebufo, en las que ustedes no han sabido anticiparse. La digitalización de los procedimientos, del registro telemático, de las solicitudes y documentos, todavía no se hace. Y casi todos los expedientes de este ayuntamiento siguen estando en formato papel. Ese realmente es un reto para esta legislatura. Y nosotros le preguntamos qué medidas y qué tipo organizativo, tecnológico, económico ha adoptado este Gobierno para adaptarse a esa nueva formación. Y si se toma en serio este Gobierno el cambio de era. Sí. Pues también hablamos de la transparencia, el Open Data. El Open Data, también hace unos meses tenemos aquí una moción con el tema de la basura, de cómo, bueno, bonificar no, pero cómo se compensa a aquellas personas que utilizan el contenedor marrón, y el problema era que no se puede cruzar los datos que tiene medio ambiente con los que tiene recaudación. O sea, que pedir un dato en este ayuntamiento es como escalar el Everest. Y estamos hablando y con eso 8 meses de retraso.
Entonces, hablamos del Open Data, de cosas que es verdad, pero que no hacemos bien. En el día a día no hacemos bien, porque pedir un dato en este ayuntamiento y cruzar bases de datos de un departamento a otro, como no están homogenizados, es imposible. Y eso hace que la gestión no pueda ser buena, porque cuando no tenemos los datos reales de lo que es San Sebastián encima de la mesa, cuesta mucho trabajo tomar decisiones. A nosotros plantear las decisiones que ustedes o nos gustaría que ustedes tomaran, pero ustedes, como están en acción, o deberían estarlo, pues para tomarlas en el momento, para que luego igual también podamos decir si sumarnos o no a eso. Y bueno, pues esto del que tener un sistema que no va acorde a una sociedad del siglo XXI y a una administración del siglo XXI, pues también tiene una incidencia en la actividad económica. Porque cuando la gente viene a este ayuntamiento y quiere emprender y quiere hacer sus preguntas y quiere poner un negocio y quiere que le respondan, bueno, pues al final son vueltas y vueltas por esta casa y claro, hace que la gente pierda el tiempo. Y realmente en este ayuntamiento tenemos unos grandes profesionales y además se hace una inversión, que no la hacemos los 27 que estamos aquí, la hacen los 186.000 donostiarras, que es destinar 125 millones de euros de los 380 millones de euros que tiene el presupuesto para pagar a los trabajadores de esta casa. Y con ese monto de dinero, porque esta casa es una de las empresas más grandes de San Sebastián y a la que sí o sí casi todos los ciudadanos tenemos que pasar por ella, con lo cual no podemos perder el tiempo en darle una respuesta eficaz y eficiente al ciudadano cuanto antes. Porque eso es modernizarse, tener los recursos humanos bien organizados. Nosotros aquí hoy queremos hacer también hincapié en uno de los retos que tiene esta ciudad y es lo difícil que es vivir en ella. Muy difícil vivir en ella. Tenemos 9.258 parados. Es una tasa similar de paro a la que existía en el año 2010, por ahí anda. Tenemos muy pocos jóvenes. Y es verdad que tenemos una ciudad con 4 universidades y estudian aquí y vienen mucha gente a estudiar aquí, pero luego los jóvenes no se quedan, porque es muy difícil vivir en San Sebastián. El barómetro de fomento, de los informes que hemos estado hablando esta mañana, tiene un dato que a mí desde luego, y es verdad que desde este ayuntamiento realmente no tenemos todas las herramientas para incidir y para bajar el dato que le voy a decir a continuación, pero sí podemos hacer cosas. 4.332,10 euros metro cuadrado vivienda libre, media. 4.418,30 euros metro cuadrado vivienda libre usada. Es decir, lo dice el informe, una persona de 25 a 40 años debería destinar el 60% de su salario neto a pagar la primera cuota de la hipoteca. Y a esto los bancos le llaman que supera en un 50% lo que los bancos consideran un endeudamiento tolerable. Y es normal que los jóvenes pues, se vayan. Y esto no es nuevo, como digo, se lleva planteando desde hace 10 años. Pero ¿qué estamos haciendo para que los jóvenes no se vayan de San Sebastián? Porque los jóvenes es que se tienen que ir de San Sebastián, es que es muy difícil vivir aquí. Porque medidas, como le decía, a ver las haylas, y una de las herramientas y una de las cuestiones que se puede abordar es desde el punto de vista de la vivienda. Y de vivienda tenemos un departamento de urbanismo y tenemos una sociedad de Etxegintza. Y nuestro grupo ha planteado infinidad de propuestas y de preguntas y de sugerencias, pero no para atacar, sino para ver cómo entre todos podemos buscar soluciones con las herramientas que tenemos en este ayuntamiento para intentar hacer algo. El sistema de Alokabide. El otro día tuvimos, fruto de una moción que se trató en este pleno, la primera reunión para ver cómo modernizamos el sistema de Alokabide, que lleva muchos años con un parque de viviendas estancado y cómo hacemos que esa vivienda vacía salga al mercado, por ejemplo, integrándose dentro de los son limitados y hay que hacer muy bien para qué se destinan los recursos económicos. Ahora, uno de los debates, estábamos ya no solo desde el turismo, que también, pero que también tiene mucho que ver con la vivienda de esta ciudad, porque como ha dicho el alcalde, no hay que ser Einstein para saber que si los apartamentos, la vivienda que existe en San Sebastián es mucho más rentable dedicarla
a un apartamento turístico, los alquileres en San Sebastián desaparecen, los poquitos que hay se incrementan hasta la estratosfera, se desnaturalizan los barrios, la convivencia entre los turistas y los vecinos de los inmuebles empieza, y ya hay problemas, es más, se empieza a actuar a golpe de demanda para ver si se cierran aquellos apartamentos turísticos que ya sabemos desde este ayuntamiento que incumplen la normativa. O sea que tenemos un problema gordo, pero ese problema también lo teníamos hace un año y lo advertimos y nos dijeron, no toquen el tema. Nosotros tocamos el tema porque el tema había que tocarlo. Y hoy, es más, hoy viene hasta de epígrafe como punto estrella de la mañana. Con lo cual, un año ha pasado y tarde y mal. Porque, como decía, ¿dónde van a vivir los jóvenes? Bueno, sí, Txomin, pero Txomin no da para todos. Y las personas mayores, también tenemos otro estudio que está muy bien y que yo le felicité en su momento al delegado de urbanismo, que nos dice cuáles son los inmuebles de esta ciudad que no tienen accesibilidad. Y las personas mayores, como es lógico, quieren vivir en sus casas. Y nosotros desde este ayuntamiento, en la medida de nuestras posibilidades, tendremos que implantar medidas para hacer que puedan seguir viviendo en sus casas. Y de la accesibilidad, como le decía hace un rato, nada, pero nada de nada. Es más, el año pasado en este pleno se aprobó una propuesta de resolución que hablaba de la accesibilidad, que se aprobó por unanimidad, del cual no sabemos absolutamente nada. El presupuesto del equipo de gobierno presentado el año pasado contenía 200.000 euros para el tema de la accesibilidad y fruto de las enmiendas que se realizaron y los acuerdos que se realizaron ya se pusieron una serie de cantidades para iniciar algún proyecto de accesibilidad. Va a terminar el año y no vamos a ver, y no nosotros, sino es que los donostiarras no van a ver que empiece ningún proyecto de accesibilidad en esta ciudad. Ni un proyecto de accesibilidad en esta ciudad. Eso sí, hace 8 meses los medios de comunicación ya hablaban de un ascensor que iba a subir por la ladera de entre Morlands hacia Ayete, etcétera, etcétera. Pero ese ascensor, a día de hoy, no hay ni una piedra puesta para que comience la edificación de esa infraestructura. La movilidad, todos coincidimos en que la movilidad en esta ciudad, gracias a la compañía de transporte que tenemos de Debus, pues es muy buena. Pero la movilidad no solo es la movilidad que tenemos nosotros en el día a día. La movilidad también depende de los sistemas de transporte que deberíamos tener en San Sebastián. Y es verdad que hay un retraso y nosotros, en la medida que podamos, siempre vamos a intentar ayudar para que esos retrasos que ya llevan acumulados muchísimo tiempo, pues sean realidad en algún momento. Pero también es verdad, otro reto que tiene el alcalde, esta ciudad, si todos los accesos a esta ciudad ya tuviéramos el metro construido, el tren de alta velocidad, un aeropuerto fantástico, a día de hoy, tal y como está configurada esta ciudad, ¿estaría preparada para acoger lo que nos viene encima? Yo creo que no. Siempre estamos, nos falta, si tuviéramos el tren de alta velocidad, si tuviéramos el metro, si tuviéramos este año, el verano pasado, de hecho, la movilidad ha dejado bastante que desear. Es otro de los, mientras no tenemos metro, mientras no tenemos tren de alta velocidad, mientras tenemos un aeropuerto ya poco competitivo, pues tenemos que ponernos las pilas en lo que tenemos a día de hoy. Y la movilidad, cuando viene la gente en verano y en ocasiones puntuales, deja bastante que desear en esta ciudad. Y se me acaba el tiempo y no quiero dejar de hablar de la Comisión de Derechos Humanos. El alcalde se ha felicitado porque estemos todos en la Comisión de Derechos Humanos y nosotros también consideramos que es importante que estemos todos en la Comisión de Derechos Humanos. Y hay veces que hacemos un verdadero esfuerzo, que también se lo digo, por estar y mantenernos en la Comisión de Derechos Humanos. Usted aquí, mientras hablaba del asunto, ha mirado a la bancada de Bildu refiriéndose a la situación en estos nuevos tiempos que vienen, la situación que hay que trabajar por los presos. A nosotros también nos gustaría que, y de hecho recientemente hemos intercambiado una serie de correos con lo que ha pasado el fin de semana pasado en Alsasua, y de eso, de su boca, públicamente, no hemos oído nada. Y nosotros creemos que cuando se vulneran los derechos humanos hay que denunciarlo siempre
Y en esta ocasión también hay que denunciarlo, porque parece que hay cosas que todavía no tocan. Y usted ha dicho que tenemos una sociedad que se está acostumbrando pronto. Bueno, pues yo no creo que haya gente que se esté acostumbrando pronto, pero tampoco quiero que esa gente piense que se tiene que resignar y seguir viviendo como a escondidas y que haya temas que parece que, como molestan a algunos, ahora no tocan. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Oraingoan txanda irabazi taldeak dauka. Miriam Albistu ha tratado los temas de la importancia sobre los proyectos tanto de Txomin como la Vega del Urumea. También ha hablado de la subida de impuestos, del Open Data, sobre la dificultad de vivir en Donosti, los apartamentos turísticos, la movilidad y la Comisión de Derechos Humanos. Ahora damos paso al grupo Irabazi, que cuenta con otros 25 minutos. Gure taldearen arteko aldea. Alde horren isla ere bada udal gobernuaren jarrera. Horrela, bi alderdi horien koalizio gobernuak erakusten du gehiengoa edukitzea nahikoa dela gainerako alderdiak, hiritarrek ere bozkatu dituztenak alde batera uzteko. Are gehiago, gobernuak gehiengoa baliatzen du gu kanporatzeko. Noiz eta guri dagokigun kudeaketa publikoa kontrolatzen dugunean. Esan gabe doa, jarrera hori ez datorrela bat, udal gobernuak aipatzen dituen gobernantza eredu berri eta gardentasun kontzeptuekin. Ez da herritarrek erakundeetan konfiantza handiago lortzeko helburuekin ere. Udal gobernuak kontzeptu eta xede horiek sustatu ordez, bestelako ekintzak burutzen ditu. Turismoari dagokionez, turismoa sustatu baino ez du egin nahi. Naiz eta aldez aurretik egin ez duen turismoaren ondorioz sortzen diren arazoa konpontzeko hausnarketarik. Enplegura etorrita, gobernuak jarrera kontraesankorra du. Horrela, hiriko langabetuek kezkatzen dutela dio, eta aldi berean ezin duela enplegurik sortu dio ere. Enpleguaren arian, lanbiderekin behin-behineko lanpostuak adosten ditu, noiz eta horiek estrukturalak izan beharko luketenean. Udal gobernuak era berean ez ditu zerbitzu azpikontratatuak kontratazio zuzeneko zerbitzu bihurtu nahi. Halaber gobernuak ez ditu azpikontratatutako langileen lan baldintzak aintzat hartzen, bere eskumena ez dela argudiatuz. Ingurumenaren ikuspegitik, udal gobernuak 2030 urterako ingurumen estrategia bat, Hiri Berdea 2030 delakoa, onartu du, baina estrategiaren baitako proposamenak errefusatu ditu. Berdintasunari dagokionez, gobernuak ez du berdintasun ordenantza bat onartu nahi. Naiz eta ordenantzak alor honetako udal politikei maila eta egonkortasun handiago eman nahi dien. Como venía diciendo, hoy tiene lugar el segundo pleno de política general, pasado ya casi 1 año y 4 meses de legislatura, durante el cual hemos podido comprobar las diferencias entre el modelo de ciudad que impulsa el gobierno de PNV-PSE y el modelo que defendemos desde Irabazi. Pensamos que este es un gobierno de coalición que entiende que, como tiene mayoría absoluta, el resto de formaciones a las que la ciudadanía también ha votado, pues no pintamos demasiado a la hora de la verdad. Es más, utiliza esa mayoría para excluirnos si hacemos la labor de control de la gestión pública para la que hemos sido elegidas. Actitud incongruente con un nuevo modelo de gobernanza, transparencia y fomento de la confianza de la ciudadanía en las instituciones que nos quieren vender ustedes. Este es un gobierno centrado principalmente en el impulso del turismo como motor económico de la ciudad, sin haber hecho previamente una reflexión acerca de cómo resolver los problemas derivados del mismo. Este es un gobierno que manifiesta su preocupación por las personas desempleadas de la ciudad, al mismo tiempo que dice o bien que no tiene competencias en materia de empleo o bien que no puede crear empleo, pero que acuerda, sin embargo, con Lanbide empleos temporales en puestos de trabajo que en realidad deberían ser estructurales. Un gobierno es este que ni siquiera analiza la viabilidad de publificar los servicios subcontratados y que entiende que las condiciones de las trabajadoras y trabajadores subcontratados no son asunto suyo. Respecto a la vivienda, nos gustaría recordar que Donosti sigue siendo la ciudad
con la vivienda más cara del Estado, los precios siguen subiendo, incluidos los de alquiler. Y también siguen subiendo los desahucios, siendo en este mismo momento los desahucios por impago de renta más numerosos que los desahucios por impagos de cuota de hipoteca. Por otro lado, tenemos un Gobierno que ha aprobado una estrategia ambiental para 2030, pero que rechaza propuestas incluidas en la misma. Y, por último, este es un Gobierno que no quiere aprobar una ordenanza de igualdad para dotar de mayor rango y estabilidad a las políticas municipales en esta materia. Esto en lo que respecta al Gobierno. El año pasado, desde nuestro grupo político, ya planteamos cuáles serán nuestras prioridades para nuestra ciudad. Por un lado, que toda la ciudadanía donostiarra pueda tener una vida digna. Para ello es necesario empleo y vivienda dignos y servicios públicos de calidad. Por otra parte, es imprescindible que desarrollemos esa vida de la forma más sostenible posible, consumiendo menos, por una parte, y generando menos impacto en nuestro entorno. Empezaré por el empleo digno. Es incuestionable que el paro, como bien ha comentado el alcalde, se ha reducido en la ciudad en el último año. Pero este dato, desde luego, no nos puede servir para caer en la autocomplacencia. En Donostia, al igual que en otros lugares, el paro se ceba en el colectivo de mayores de 44 años y especialmente las mujeres. Además del empleo creado, el 90% corresponde a empleos temporales y a tiempo parcial, lo que pone de manifiesto que a día de hoy, tener un empleo no equivale a tener un empleo digno. El año pasado el alcalde también aludía al problema del paro, pero tan solo como un mero enunciado, ya que en su intervención no mencionó ni una sola propuesta para hacerle frente de forma directa, ya que entiende que el ayuntamiento debe limitarse a fomentar el empleo y no a crearlo. No obstante, el personal interino del ayuntamiento supone un 31% del total. Se ha creado una OPE recientemente, pero tan solo para 20 personas. Además, me gustaría señalar que de estas 20 personas o de estos 20 puestos, 17 son puestos para trabajo social. Este dato no es de extrañar cuando el número de familias atendidas por los servicios sociales sigue en aumento, un 7,6 en 2015. Lo que a su vez es una evidencia de que, a pesar de fachadas iluminadas y fuegos artificiales, en Donostia las desigualdades sociales siguen existiendo. Y también usted ha hecho alusión a la distribución de la riqueza, le preocupa. Lo que pasa es que, evidentemente, Donosti, la riqueza pues, se va creando, se crea más riqueza, aumenta el PIB, pero esta no se está distribuyendo bien. Es por ello que las familias tienen que acudir a los servicios sociales. Por otra parte, queremos resaltar que, según el Barómetro de la Economía Urbana de 2015, realizado por Fomento, al que usted ha aludido, un 35,6% del PIB de la ciudad corresponde a sanidad, educación, servicios sociales y a la administración pública, es decir, casi 10 puntos por delante del resto de otros sectores. Esto quiere decir, a nuestro juicio, que los servicios que deben prestar las administraciones públicas, repito, que deben prestar, son las que mayor riqueza crean en nuestra ciudad. Una mención al plan de empleo para personas mayores de 55 años, que empleará a 47 personas con dificultades de empleabilidad entre 3 y 6 meses. Los trabajos que van a realizar son claramente estructurales: saneamiento, mantenimiento urbano, vigilancia, cumplimiento de la ordenanza de residuos, instalaciones de agua y saneamiento, servicios funerarios, parques y jardines, servicios administrativos. Y, bueno, me gustaría lanzar una pregunta al Gobierno municipal. Si considera que la contratación de 3 a 6 meses de personas con dificultades de empleabilidad es una solución a la vida laboral de estas personas y una forma de atender servicios necesarios de forma permanente. Por ello, insistimos en que el Ayuntamiento puede crear empleo de calidad, no deslocalizable y con un impacto en la vida de las personas y en la economía que no tiene ningún otro sector de esta ciudad. Aún así, lo que es una constante en las administraciones públicas y en este Ayuntamiento es la subcontratación de los servicios públicos. Millones de euros anuales van a parar a empresas para hacer negocio con los servicios públicos, muy a menudo, desgraciadamente, a costa de las condiciones laborales de los y las trabajadoras. Y en esto el Ayuntamiento no puede mirar para otro lado.
bajo la excusa de la subcontratación. Consideramos necesario hacer un análisis profundo sobre la posibilidad de remunicipalizar los servicios públicos para saber cuáles se podrían prestar de forma directa y el impacto que podría tener tanto en las arcas municipales como en el empleo. ¿Por qué insistimos en la publificación? Por lo que vemos día a día en este ayuntamiento. La realidad que vemos durante este último año es que estamos teniendo reuniones con los comités de empresa de la mayoría de las subcontratas y los problemas que se plantean entre ellas son prácticamente idénticos. Son las condiciones de trabajo que se van precarizando, convenios sin firmar, etcétera, etcétera. Por ello, consideramos imprescindible que se obligue a las subcontratas a cumplir durante la vida de los contratos con las cláusulas sociales de estos. El alcalde creó una comisión técnica para hacer ese seguimiento, pero a día de hoy todavía no sabemos muy bien cómo van los trabajos de la misma, aunque lo hayamos pedido ya en varias ocasiones. Desde Irabazi, por nuestra parte, hemos propuesto para su debate una batería de 10 propuestas a incluir en las cláusulas sociales, por ejemplo, penalizaciones por incumplimiento de contratos anteriores formalizados en el ayuntamiento, penalizar en la puntuación a los licitadores que tienen su sede o filial en paraísos fiscales, o, por último, analizar una instrucción que ya se viene poniendo en marcha, que es la del Ayuntamiento de Gasteiz, gobernada por el PNV, para ver si se puede aplicar en Donostia. Lamentablemente, no ha habido voluntad de hacer, por lo que vemos, un debate serio y sereno al respecto. Asimismo, este año se han destinado 7,8 millones de euros al denominado Donostia Up, del que nos darán cuenta en 2017. El año pasado ya lo dijimos, iniciativas de este tipo son positivas, pero lo que hay que hacer es un seguimiento de los resultados en el tiempo. ¿Para qué? Para saber si las empresas y el empleo que se ha generado se mantiene más de un año o lo hacen tan solo al albur de las subvenciones públicas. Punto 8 de nuestra propuesta de resolución del año pasado, aprobada por unanimidad y que sigue sin cumplirse. Y con esto termino con el empleo y paso a comentar el tema de igualdad. La desigualdad de mujeres y hombres se perpetúa. Hemos hecho propuestas para que el Ayuntamiento refuerce sus herramientas para hacer frente a la misma. Por ejemplo, hemos planteado la necesidad de contar con una ordenanza de igualdad que vertebre una política sustentada en la igualdad de derechos y que trabaje desde todos los ámbitos municipales. Una ordenanza de igualdad que dotaría de mayor rango y estabilidad a las políticas municipales en esta materia, puesto que la convertiría en normativa de obligado cumplimiento, al mismo nivel, por ejemplo, que las ordenanzas urbanísticas o medioambientales. También planteamos una iniciativa para la incorporación de una técnica de igualdad en el Observatorio de Datos. Consideramos imprescindible esto para poder insertar la perspectiva de género en ese observatorio. Y para terminar con igualdad, me gustaría hacer, como no podía ser de otra forma, referencia a la noticia que se dio a conocer ayer. Según un estudio encargado por Emakunde, hay en torno a 120.000 mujeres en la comunidad autónoma vasca que tienen problemas de vivienda. Un dato que nos muestra que todavía hay que hacer mucho por avanzar en igualdad. En relación a la vivienda, el alcalde nos ha mostrado su preocupación por las dificultades de las personas jóvenes para acceder a una vivienda, debido a su alto precio. Pero nos gustaría que, más allá de la preocupación, el precio de la vivienda sigue subiendo, los desahucios también, y en especial los de las viviendas de alquiler. Aún más, debido al auge del turismo, los problemas de acceso a la vivienda se han agudizado. Menos vivienda disponible para la residencia permanente e incremento de los precios tanto de alquiler como de compra, además de otros problemas de convivencia, como ya se ha mencionado aquí anteriormente. El Gobierno ha anunciado que se están estudiando modificaciones de la normativa para regularizar estos pisos, pero desgraciadamente parece que se ha puesto la venda para clausurar los que no lo cumplen o para paralizar aquellas solicitudes nuevas que tampoco lo hacen. Respecto a la cohesión social, de la que también ha hablado el alcalde,
A lo largo de 2016 hemos planteado iniciativas para que las personas más vulnerables pudieran contar con más recursos, como son mejorar la situación de las familias que hacen uso de los recursos del SMUS, su alimentación o la inmediata escolarización de los y las menores que se ven obligadas a vivir en los centros de acogida, aunque sea temporalmente. Hicimos estas propuestas porque constatamos directamente su necesidad. Asimismo, hemos presentado iniciativas para mejorar la situación de quienes se han quedado sin nada y viven en la calle, como acceder a recursos para su aseo personal o avanzar hacia el Housing First. Esta última no se aprobó, si bien ahora han anunciado que van a ponerla en marcha junto con la Diputación. Desde luego es una noticia positiva. También propusimos la apertura de la GAOECO todo el año. Nos dijeron que lo iban a estudiar, pero nos tememos que seguimos igual, en agosto cerrado por vacaciones. Decir que para el siguiente presupuesto haremos las enmiendas correspondientes. En relación con la pobreza energética, este Pleno aprobó una moción para que la Diputación fuera directamente al mercado mayorista y ahorrar así en torno a un 20% la factura de la luz a todos los municipios de Guipúzcoa. Tristemente, lo que para los empresarios alaveses ha sido posible, para la Diputación de Guipúzcoa debe ser muy complejo y ha decidido no hacerlo. La alternativa, la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y Iberdrola para, en teoría, impedir el corte del suministro eléctrico a quien no puede pagarlo. Algo que es, en principio, muy positivo, pero resulta que es totalmente discriminatorio respecto al resto de personas que contratan la energía con otras empresas y que pueden tener los mismos problemas económicos para pagar la luz. En Hacienda, nos dirán que para hacer lo anterior hacen falta recursos. Este Gobierno rechazó el año pasado nuestra propuesta de tasa turística que podría recaudar entre 1,5 y 2 millones de euros. Nos congratulemos de que el Gobierno municipal esté en ello, pero ya veremos si, esperamos de hecho, si para cuando termine la legislatura está en marcha o no. Tampoco piensa incrementar el recargo a la vivienda vacía, y esperamos que finalmente se actualice la tasa que pagan las empresas de telefonía móvil, que puede suponer otro pico para las arcas municipales y para lo cual se creó una ponencia en la Comisión de Hacienda. Esperamos que el presidente de la comisión la convoque en breve al efecto. Y por último, me veo obligada a hacer una referencia a FOFIM. Un 33% de los recursos municipales provienen del Fondo Foral de Financiación Municipal, una partida de la que habrá que devolver casi 2 millones de euros este año porque el PNV, esto es así, infló en sus previsiones en un año electoral para esconder que las cosas no iban tan bien. Plantear un incremento de los ingresos de un 7% cuando no se preveían incrementos de la economía superiores al 3% es hacer trampas para vendernos el oasis vasco y el mito de que aquí no se hacen recortes. En la liquidación de las cuentas de 2015 se advirtió de que existiría riesgo de tener que devolver al Estado 6,4 millones de euros del cupo y se fijó un 50% como deduso cobro. Lo que sí era deduso cobro era el Fondo Foral. Ahora todas las administraciones vascas tendrán que hacer recortes para cuadrar unas cuentas trampeadas desde el principio. En relación con el comercio, vemos contradicciones también entre lo que dice defender el Gobierno y lo que hace en la práctica. Habla de defender el pequeño comercio, el comercio singular de proximidad, pero la realidad es que en Donostia se han cerrado 313 establecimientos minoristas en los últimos 5 años. Hay una contradicción importante entre determinadas medidas en favor del pequeño comercio y del comercio local que se proponen, por ejemplo, desde la Sociedad de Fomento o que figuran también en la Estrategia Ambiental 2030 y la apuesta, por otro lado, por grandes centros comerciales como la ampliación de Garbera, Belartza, que viene próximamente, o lo que pueda llegar a ir en Illumbe, que tendrán como consecuencia conocida el cierre de más establecimientos pequeños en Donostia y en los alrededores. También quería hablar de la sostenibilidad como elemento vertebrador. Hace un año se aprobaron en este Pleno una serie de puntos que hoy queremos recordar, ya que un año después creemos que se puede hacer bastante más.
Proponíamos el año pasado, por un lado, un plan que explore e implemente opciones técnicas de generación de energía local y renovables, cuyo objetivo sea la mejora de la autosuficiencia energética en la ciudad. También la puesta en marcha de medidas para que la recogida selectiva de residuos alcance un objetivo de un 70% a lo largo de la legislatura. Y también habilitar espacios para crear empleo en torno a la reparación y reutilización, de modo que consigamos ampliar la vida útil de los materiales y hacer realidad la economía circular. En relación con la Estrategia Ambiental 2030, también vemos contradicciones entre lo que pone en ese documento y las políticas diarias que este Gobierno defiende. Por ejemplo, reducir la ingeneración de residuos, mejorar la tasa de reciclaje, es incompatible con una incineradora, que es lo que defiende el Gobierno municipal. Otro ejemplo, hablar de biodiversidad y de proteger un 25% de la superficie del municipio a través de una figura que vele por la conservación de la misma. Es justo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno precisamente con los viveros de Ulia y con Belartza. A lo largo de este año, igualmente, hemos planteado una serie de propuestas. Entre estas queremos destacar la apuesta por potenciar el autoconsumo eléctrico como elemento que permita disminuir la dependencia energética y, asimismo, hemos planteado distintas iniciativas en torno a la contaminación electromagnética, instando al Gobierno a la retirada de antenas no registradas e insistiendo en la necesidad de atender a las recomendaciones del Consejo de Europa en la materia. Eta euskarari dagokionez, uste dugu Gobernuaren xede nagusia euskararen ikaskuntzan datzatu behar dula. Izan ere, 2015ean 158 pertsonak egin zituzten doako ikastaroak, baina ondoren horietako 42 soilik matrikulatu ziren ordainpeko ikastaro batean. Gure aburuz, horrek esan nahi du, oztopo handienetariko bat euskara ikasteko badirua dela. Horregatik, Gobernuari eskatuko diogu bide horretan pauso gehiago eman ditzala, adibidez, langabetuentzako ikastaroetan luzatuz edo egungo diru laguntzak handituz. Decía que en relación con el euskera consideramos que el objetivo principal del Gobierno debería ser la gratuidad de la enseñanza. En 2015, de las 148 personas que se en situación de desempleo que se inscribieron en estos cursos, solo 42 se matricularon en los cursos ordinarios. Creemos que esto es debido principalmente a problemas económicos. Por eso vamos a pedir al Gobierno que dé más pasos en esa dirección, ampliando la duración de los cursos para personas paradas o las subvenciones actuales. Y por último, terminaré mi discurso con Anoeta. En relación con esta remodelación del Estadio Anoeta, repetimos una vez más que si es necesario reformar el estadio, que se haga de acuerdo con la legalidad y de manera transparente para que la ciudadanía sepa lo que va a costar a las arcas públicas. Ya que es faltar a la verdad, decir que no nos va a costar nada porque los 12 millones que la Real Sociedad adelanta acá los vamos a tener que devolver de una forma u otra, concretamente en años gratuitos de alquiler del estadio. Además, insistimos en que, de acuerdo con el convenio del 93, a la Real Sociedad le toca pagar más del 90% del coste de la reforma. Si no es así, el resto lo tendremos que poner toda la ciudadanía en un momento en el que se cuestionan servicios públicos imprescindibles. Por último, y ya voy finalizando, decir que vemos grandes contradicciones en lo que este Gobierno dice en su programa de Gobierno y lo que hace finalmente la práctica. Creemos que el modelo de ciudad que defienden va a ser insostenible a medio y largo plazo. Insistimos en la necesidad de volcarnos en los problemas cotidianos de la ciudadanía, de sus derechos básicos, del mantenimiento de los servicios públicos de calidad para garantizar una vida digna y con derechos bajo la premisa básica de la igualdad y la justicia social. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Jarraian, Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Azkarate Andrea. Amaya Martín ha tratado los temas de la estrategia medioambiental.
la situación de los trabajadores subcontratados en el ayuntamiento, la carestía de la vivienda en San Sebastián, el rango de igualdad en el ayuntamiento, un empleo digno, desigualdad social, igualdad, Fondo Foral de Financiación Municipal, el cierre de establecimientos minoritarios y la remodelación de Anoeta. Ahora le toca el turno al PNV. Entzun ditugunei erantzuteko edo bigarren ez dakit aukera bat izateko. Eta alkateak egindako diskursoaren eta neurri batean Ernesto Gasco gobernukideak egindako diskursoaren ari osagarri batetik edo planteatuko dut neurea. Eta azpimarratu nahiko nuke edo zerbait gehiago sakondu, lehenik eta behin 2016ko kultura hiriburutzak zerrekarri duen orain arte zerrekar dezakeen ondoren. Ez dakit guztiz erantzungo diodan Amaia Almiral Andreak eskatzen zuen legatu planaren zehazte horri, baina saiatuko naiz behintzat zerbait esaten. Iaz, gobernu hartu genuenean aurrean genuen erronka handienetako bat, ez dut esango handiena eta ez da gutxienik ere, baina handienetako bat bazen kultura hiriburutzari aurre egitea. Bazeuden gauzak eginak, programa bat bazegoen aurreratua, baina alkateak azpimarratu duen bezala, babesletza pribaturik etzegoen, hori guztia landu behar izan da, eta babesletza pribatuaren parte hartzea ez da bakarrik importantea dakarren diru ekarpenarengatik. Bada importantea bestelako konpromiso eta bestelako elkarlanarengatik ere. Alkateak aipatu du programa betetzea, bizikidetzaren balioa, hiria prestatzea eta hiria nazioarteratzea. Hoien aritik zerbait gehiago esan nahiko nuke. Hiria prestatzeari dagokionez, guztiok ezagutzen duzu eta parte izan duzue horren berri eta lan hoien berri, batzorde tekniko politiko bat eratu zen aurreko legealdian, eta batzorde tekniko politiko horrek irauteko asmoa du. Eta zerrekarri du ez bakarrik 2016ko erronkei aurre egiteko lana, baita departamentu eta atal askoren arteko koordinazio hobea ere, eta berriro esan hori geratzeko etorri da. Modu zeharkakoan lan egite bat. Eta batzorde horren eskutik etorri da, esate baterako, Donostiako aste bakoitzerako egiten den agenda hori, aurrerantzean ere jarraituko duena, Donostia kulturaren eta beste hainbaten arteko elkarlana eskatzen duena, eta ez kanpotarrentzat bakarrik, etxekoentzat ere benetan tresna baliagarria izan daitekena. Hortik etorri da elkarlana aparkalekuei, mugikortasunari, segurtasunari eta beste hainbat alorri dagokionez. Hortik etorri da lana, eta honek badu mugikortasunari buruz hemen esan diren gauza askorekin zerikusia, aparkaleku disuasorioak edo lantzeko, eta hemen aipatu duzue kaos bat izaten dela batzutan mugikortasuna eta trafikoa Donostian egun batzuetan egia da, eta zuzen ere horri aurre egiteko eginda ahalegin bat, eta bistakoa da askoz gehiago saiatu beharko dugula aparkaleku disuasorio horiekin, baina egia da lehendik hartutako erabakien ondorioak hortxe ditugula. Eta Donostiaren erdian egiten baldin badira 4-5 aparkaleku handi, horrek bere ondorioak ditu. Eta gero horri aurre egiteak ez da 15 hilabeteko lana. Beldur naiz askoz gehiago kostatuko zaigula eta ikusiko dugu guztion lanarekin ere noraino iristen geran. Donostiaren bizikalitateaz asko hitz egin da, eta arrazoi osoarekin, nik neure alorraren ikuspegitik utziko didazue ura neure errotara ekartzen, gauza pare bat behintzat azpimarratu nahiko nituzke gure gazteen eta ez hain gazteen bizi kultura kontutan egin behar duten lana errazten lagundu dutenak. Batetik kultura jarduerak antolatzeko
leku bakar batean baimena eskatzea, eta nahiko prozedura erreza izatea, eta bestetik, zuzenean musika eskaini nahi duten tabernei, eta horrek lotura zuzena dauka musika jotzen duten gure gazteen taldeekin, hoietan ere prozedura erraza izatea eta aukera ematea tramite errexamar batekin zuzeneko kontzertuak antolatu ahal izateko. Baina berriro esango dut, kultura jarduerak bai barruan eta bai kanpoan antolatu nahi dituen edozeini horretarako bidea erraztuko dion prozedurak ere martxan jartzea. Bigarren alor batera pasatuaz, programa betetzea aipatu du alkateak, programa betetze hutsa baino askoz gehiago eginda. Programa horretan, hori egia da, programa berarekin zekarren, aukera izan dugu geure buruari eta kanpokoei ere erakusteko zenbaterainoko potentziala dugun gure eragileen artean. Y cuando estoy hablando de ese potencial de nuestros actores, de nuestros agentes en el mundo de la cultura, estoy hablando de un amplio abanico, no solamente de directores, de actores, actrices, creadores, cantantes, también estoy hablando de técnicos, de iluminación, de puesta en escena, de producción. Si de algo me siento orgullosa es de la capacidad que ha demostrado, que ya sabíamos que tenía, pero que ha quedado todavía mucho más en evidencia, en el mejor sentido del término, el equipo de producción de Donostia Cultura. Las producciones que se han puesto en marcha, los retos a los que se han tenido que enfrentar, consiguiendo al final darle la vuelta a la maldición inicial del puente, poniendo en marcha Sueño de una noche de verano y unas cuantas actuaciones más ponen en evidencia la capacidad que tienen nuestros creadores. Y ahí, junto a Sueño de una noche de verano, también quisiera mencionar a otras cosas que a lo mejor han pasado un poco más desapercibidas, pero Time Machine Soup, por ejemplo, fue otra delicia de proyecto con gente nuestra y además con una visión transversal de la cultura. Hirugarren puntu bat, nazioarteratzea, eta hiria nazioarteratzea aipatu du alkateak, nik gure kultura eta gure hizkuntza nazioarteratzea aipatuko nuke. Hor sortu diran sareak, itzultzaile berriak, ikusmira berriak, komisario berriak, other words edo beste hitzak, hitzargiak, corners, tosta enbaxada, hizkuntza gutxituen foroa, protokoloa, horiek guztiak ekarri dituzten nazioarteko sareak, hoiei eustea da legatuaren erronketako bat esate baterako. Eta horretan lan egingo dugu. Eta alderdi honetatik hizkuntzaz eta kulturaz ari naizenez, mendeurrenak eta efemerideak ere izan ditu kontutan programazioak. Eta hor, Shakespeare hartu dugu gogoan uda gau bateko ametsa egiteko, eta Cervantes hartu dugu gogoan tratos egiteko, baina geurera etorrita, txirrita hil zela 80 urte bete direla hartu dugu gogoan, nire ustez kultura hiriburutza honek bere programan hasieratik zuen hasi hori modu bikainean garatzeko. Bai nazioartekoa, bai Espainiako Cervantes, baina bai geure txirrita ere. Eta txirritaren gainean Xabier Letek egindako lana eta horren gainean Bernardo Atxagak egingo duena. Gure kultura tradizionala nola eguneratu duten eta eguneratu duten hoien lana nola eguneratzen den 21. mendean, uste dut Europako kultura hiriburutza baten benetan adibide bikaina dela nola uztartu nazioartea eta geurea kultura propioa. Azpimarratu nahi dut, bakearen itsasargian egindako lan sakona, gizarte kohesioaz hitz egiten dugunean, inklusioaz hitz egiten dugunean, Donostia kulturalen leloa baldin bada kultura elkarrekin bizitzeko, nik uste dut hemengo kultura egitasmoek erakutsi dutela eta erakusten digute aurrerantzaen ere nolako lanak egin beharko genituzken kulturaren bidez elkarrekin
bizitzeko barkatu. Eta hor ditugu hondarra artean edo hor dugu tratos, errefuxiatuen lekuan jarri eta zer egin dezakegun ikusteko, edo hor dugu Teatro Forum saioak, eta hor dugu batez ere adi hori gabe, biktimen oroimena kontuan hartzeko, eta adi hori gabeko 3 saioiek hasiera baino ez dira izango, eta horiek ere gure legatuan nola txertatu, eta gure erakunde eta proiektuen sarea nola txertatu hori ere landu beharko dugu, eta hortxe dugu Europa Transitek egindako dokumental sorta, zorionez gure artean geratuko dena, eta inklusioa, giza balioak eta giza eskubideak lantzeko material bikaina sortzen duena. Eta jasangarritasunaz eta ingurumenaz eta 2030erako konpromisoez aritu garenez, biziaren itxasarriak ere utzi dizkigu klima aldaketaren aurkako konpromisoan aurrera egiteko hondarra letxoak. Kristina Enea Fundazioarekin, Akuariumerekin, Ekogunearekin, eta beste batzukin batera, landutako itxasfest esate baterako, edo hidrologikak, eta babesle pribatuen laguntzarekin ere egindakoak. Lan honen guztiaren ondorioa, legatua nola definitu horrei lantzen ari gara, eta aipatu ditut legatu horren parte, nahita nahi ez izan beharko duten elementu batzuk. Baina legatu horretan, utzi dazue ohar bat egiten. Arrisku eduki dezakegu legatua hitz egiten dugunean pentsatzeko ekitaldi edo programen jarraipenaz ari gerala. Concebir el legado como un conjunto de programas, de acciones que queremos que continúen en el futuro y pensar que la discusión es si Olatu Talka va a continuar o no va a continuar, si Corners va a continuar o no va a continuar, si Ikus Miraberriak va a continuar o no va a continuar. Evidentemente, esa es una de las cuestiones del legado, el ver cómo qué tipo de continuidad deben de tener, cómo se deben de incluir en las estructuras, en las organizaciones que ya tenemos, cómo se debe de hacer esa transferencia. Pero fundamentalmente, para mí, desde luego, y ya que se nos ha pedido que hablemos un poco de cómo vemos el legado, en la medida en que soy la concejal directamente responsable de estas cuestiones, tan importante o más importante que hablar de proyectos concretos es hablar de procesos. ¿Cómo vamos a continuar trabajando ese proceso de internacionalización? ¿Cómo vamos a seguir trabajando esas redes que han permitido que nuestros creadores tengan en estos momentos ventanas abiertas en Europa y que los creadores de otras culturas tengan las ventanas nuestras abiertas? ¿Cómo vamos a continuar eso? ¿Cómo vamos a continuar utilizando la cultura y utilizar en el mejor sentido del término para aumentar la sensibilidad medioambiental, el respeto medioambiental, los derechos humanos, la convivencia, la inclusión social? Todas estas cuestiones son las que deberíamos de tener en cuenta. Euskararen hiria ere aipatu du alkateak, eta gero bigarren txandan egingo diote referentzia bai EH Bilduk eta bai irabazik egindako zenbait baieztapeni. Garbi dago udaleko ataletan euskararen erabilera sustatzeko ahaleginak aurrera egin duela, eta ezaugarri bat aipatzekotan esango nuke euskara indartzeko, Donostia euskararen hiria egunetik egunera gehiago izateko, legealdi honetan orain arte eta aurrerantzean ere ezaugarri nagusia proiektu txikiak izango direla. Baina proiektu horiek dira hain zuzen ere euskarari orain arteko iraupena segurtatu diotenak, honaino ekarri gaituztenak eta aurrerantzean ere Donostian eta beste 11 lekutan euskarari iraupena emango diotenak. Eta erabilerak kezkatzen baldin bagaitu, hainbat ataletan hemengo langileen konpromisoarekin, parte hartzearekin eta borondatezko lanarekin eramaten den lan hori
eusle edo euste filosofia horren barruan, Edurne Otamendik esaten duen bezala xerpak arkitu, eta norbaitek konpromiso hartu euskera erabiliko duela, eta inguruan lagun taldetxo bat sortu euskera erabiliko duena eta euskeraz egiten jarraituko duena. Horrek sekulako mesedea egin dio aplikatu dan lekutan, eta hori da aurrerantzean ere lantzen jarraituko duguna. Eta hirian erabilera sustatzeko aurretik egindako lana oinarri hartu, lan hori aurrerago eraman eta beste gauza berri batzuk ere egin ditugu, egiten ari gara eta egingo ditugu. Merkataritza eta ostalaritza aipatu dira hemen, beste ikuspegi batetik, ez da dudarik merkataritza eta ostalaritza oso arlo garrantzitsuak direla hiri honetan, eta merkataritzan eta ostalaritzan euskarak aurrera egin dezan, kanpainak jarraituko du. Datorren urtean lortuko dugu auzo guztietan azterketa egina izatea, bai taberna jatetxe eta dendatan zeintzuk betetzen dituzten benetan euskaraz zerbitzua emateko zeintzuk betetzen dituzten baldintzak, eta ikusiko dugu zeintzuk dauden prest benetan konpromiso hori hartzeko. Baina Donostiako auzo guztiak aztertuak egongo dira eta jarraipena egiten ere aurten hasiko gara, orain arte egin konpromiso hori hartu dutenetatik 100 establezimendutan egingo da jarraipena, eta proiektu horrek aurrera egingo du. Parketarrak egitasmoak, umeen erabilera euskeraz gurasoekin batera jolas ingurune baten euskara erabili dezaten, horrek ere aurrera egin du, eta momentu honetan 11 auzotara dago edatua. Nerabe eta gazteen jarrerak lantzen jarraituko dugu, eta hor badago, iaz egin zan ekolingua proiektua, eskoletara joan, ikusi nerabeek batxilerrean zer jarrera duten, zer esaten duten euskarari buruz, zer pentsatzen duten, nola sentitzen duten hizkuntza, hori ikastetxe gehiagotan landuko da, eta datu horien irakurketa akademikoa egiteko EHUren lankidetza izango dugu, lehen alkateak aipatu duen lankidetza hitzarmen zabal horren barruan. Eta batez ere, ados baldin bagaude guztiok zenbaterainoko garrantzia duen haur eta gazteek aisialdian euskara erabiltzeak eta interesatze zaizkien jardueretan euskaraz jarduteak, ez da zalantzarik kirola dala aisialdian askorentzat elementurik nagusiena. Talde horretatik, Añorgako kirol elkartearekin egindako esperientzia, entrenatzaileek euskara erabili dezaten, beraien entrenamentuetan, eta euskeraz egin dezaieten aurrean dituzten neskamutilei, esperientzia horren emaitza onak ikusita, 18 kirol elkartetara zabaldu da diagnostikoa egiteko lana, eta horko emaitzak eta aurrerako proiektuak datorren astelenean aurkeztuko ditugu alkatea egongo dan zer batean, aurkezpen batean. Beraz, hitz egingo dugu bigarren txandan ikaskuntza prozesuaz, baina dudarik gabe Donostia euskararen hiria izan dadin, erabileran zentratzen ari gara, hor ematen ari gara bereziki indarra eta haur eta gaztei begira zer egin behar dugun, 80%tik gora dira gure artean euskaraz dakiten eta euskaraz hitz egiteko gaitasuna duten haurrak eta gaztetxoak, hoiek benetan euskaraz modu naturalean euskara erabiltzen nola jarri, hori izango da gure kezka nagusia. Donostia kulturari dagokionez, hor, badakizue organigrama onartu zen, balorazioa egiteko, lanpostuen balorazio egiteko irizpideak adostu dira, onartu dira, eta balorazio horri ekiteko mahai teknikoa bere alakoan osatuko da. Eta horrek badu nolabaiteko eragina udal honetako langileen egoeran eta satisfakzio mailan ere. Egia da, eta hemen atera da, ondarearen, eta hori ez da bereziki Donostia kulturaren arloa,
ondarearen babesarekin, arkitektura ondarearen babesa badugu, arazo neurri batean, eta badugu kezka, eta alde horretatik guztiok landu eta onartu genuen PEPUK delakoa berriro aztertu beharko da eta berritu beharko da, baina horretan landuko aurrera egiten saiatuko gera. Eta gure prestazioen modernizazioaz eta aipatu jardun duzuenez batzuk behintzat, bai, aipatu nahi dut gure liburutegi sarea, irakurketa sare publikoan sartu izanak donostiarrei ekarriko dien aldea eta mesedea. Eta hor, oso errez esaten da datuak aldatzea, beste sistema batzutara behar diren aldaketak egitea. Donostiako liburutegi zerbitzuan, Amicus sistematik Absisnet sistemara pasatzeak guztiok dakigu zenbat urte eskatu dituen, zenbat lan eskatu duen eta momentu honetan ze prestakuntza lan eskatzen duen. Beraz, gauza bat da pentsatzea zer egin behar duzun eta horretarako behar diren pausoak emateak zenbat denbora eskatzen duen, hori beste kontu bat da. Eta labur-labur gizarte ekintza gaia ere aipatu nahiko nuke. Asko hitz egin da hemen inklusioaz eta ze modutako gizartea nahi dugun, alkateak ere esan ditu hainbat gauza, baina horrela 2-3 gauza konkretuki aipatzeko, gizarte zerbitzu guneak aurtengo 2016 urtean gune herriberetarako gunea iriki da, eta zentronek Amara Osinalden, Herriberetan, Loiolan, Txominen eta Martutenen bizi diren pertsonak hartatuko ditu. Lizitazio prozesuan dago Morlansen zentro berrirako obren kontratua. Inklusiorako taldeak egia da, eta aipatu duzue, Donostiako gizarteratze beharren diagnostikoa egin dela, dagokio lantaldeak egin duela, eta gizarte kontseiluaren aginduz egin duela, baina ez da kontua diagnostikoa egin eta bere horretan utzi, diagnostiko kuantitatiboa adierazi dute, baina lanean ari dira neurri zehatzak proposatu ahal izateko eta bazterketaren prebentziorako neurriak hartu ahal izateko. Haur eta familien arreta goiztiarra deitzen dena, edo programa horri ez da oraingoa, lehendik datorrena da, baina aurten ikastetxeetan Donostiako eskolen 80%an ezarrita egoteaz gain, ambulatoriotan ezartzen hasi da, eta 6 osasun zentrotan hasi dira pediatrakin, emaginekin eta erizainakin lanean. Zaharretxeak egokitzeko plangintza ere eginda, 2016an Intxaurrondoko zaharretxe egokitzeko proiektua, Altzako Barona zaharretxea handitzeko lokal bat erosi da, Egiatarra zaharretxea hobetzeko proiektua egin eta lanak bideratuko dira, eta azkenik ez zaharretxeak baizik jubilatuen edo erretiratuen etxe horietan, los hogares de las asociaciones de jubilados que gestionan los hogares del jubilado. Hay 24 asociaciones que cuentan con un local y casi en todos los hogares se han realizado trabajos de mantenimiento por un importe de más de 30.000 euros. Y hay que destacar además 29.000 euros que se van a invertir en cambiar la instalación del gas en Aterpe, los 8.000 que se van a destinar a comenzar el cambio de ventanas en la Casa Nao en Altza, y el 2017 se continuará con los cambios de ventanas. Por tanto, toda una serie de actividades, no solamente en el área de la cultura, sino también en el área de acción social, que ayudan a una mayor inclusión y a una mejor convivencia entre todas las personas que vivimos en San Sebastián, entre los jubilados, los mayores, los que necesitan atenciones. Y solamente quiero señalar que
el 26 de diciembre de este año entrará en vigor la Ley de Servicios Sociales. Eso tendrá enormes consecuencias, tendrá repercusiones importantes y en eso se está trabajando ya, y ahí sí vamos a tener que arrimar el hombro todos para responder debidamente a las obligaciones que conlleva la entrada en vigor de esa Ley de Servicios Sociales. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Niri dagokidan orduden honetan, denik eta behin egin nahiko nukena da eskertu, gobernua osatzen duten bi taldeen bozeramaileak eskertu egin duten. Miren Azkarateren hitzak, hauek izan dira 2016ko kultur hiriburua aurre egiteko erronkak, mugikortasuna hobetu beharra, bizi kalitatea, Donostia kulturaren lan bikaina, euskera hiriburua, liburutegi zarea eta zerbitzu sozialaren lege berria. Inquietud especial de este gobierno municipal con respecto a la protección del patrimonio y esa consideración de ver necesario que hay que proceder a la revisión de un instrumento que habíamos aprobado por unanimidad en este ayuntamiento, pero que todos hemos podido constatar que ha sido generador de problemas a posteriori, problemas, lo digo claramente, no deseados por parte de este gobierno municipal, pero de difícil solución, y creemos sinceramente que esa revisión precisamente es la que nos permitirá evitar que situaciones similares se puedan volver a producir en el futuro. Esa es la voluntad, desde luego, de esa revisión planteada por el Gobierno municipal. Orain, gainontzeko taldeei, lehenik eta behin, ere eskartu egin nahi diet, beraien ekarpenegatik. Uste dut termino orokorretan esan dituzuten gauz asko eta askorekin bat natorre da, ez ni bakarri baizik eta asko, gauz askotan talde guztiak ere bat etorri gaitezke da, eta horiek ez ditute igual azpimarratuko, daukaten denbora laburrean gehiago zentratuko naiz esadostasunak dauden puntu horietan, eta agian horrek eman dezake inpresio bat errealitateari ez dagokiona, zeren berriro diot uste dut gauza askotan eta askotan oso ados gaude da, eta hori ere pozgarria da. Txikitik handira hasita irabazi taldeari, aitortu behar dut irabazi taldeak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak eta gobernu honek daukagun eredua oso ezberdinak direla. Nik hori beti onartzen dizuet, horregin dira hainbat konsiderazio, ikusten da enpleguaren sorrera jartzen da batez ere enplegu publikoaren esku, guk hori ez dugu konpartitzen, eta gure eredua ez da hori. Badakizute, beste gauza askotan izan ditzazkegu zenbait adostasun, edo esan dituzuten guztiak ez dira ez adostasun puntuak, baina orokorrean egia da, ereduan, ez adostasun handiak dauzkagu da. Nere ustez, eta nere apreziazio personala da, zuek planteatzen dezuten eredu hori Europan ezaguna izan da iraganean, eta historia, ezain urrutiko historia ikuste besterik ez dago, zein emaitza ematen dituen konprobatzeko. Baina tira, errespetu guztiz. Ez daukat inongo arazorik horretaz ere eztabaidatzeko. Kafe bat hartuz agian. Anoetari buruz esan dituzuenekin ordea, bai egin nahi dut aipamen berezia. La primera cuestión, con respecto a la decisión adoptada por parte del gobierno municipal, de proponer el cese del consejero que tiene irabazi en Anoeta Kiroldegia, yo voy a ser muy claro. Ni este alcalde ni este gobierno va a poner en cuestión las obligaciones que tiene con respecto a la labor de control, garantizar la labor de control de los grupos que componen este ayuntamiento con respecto a la labor de gobierno. Y no estamos hablando de eso, ni sus obligaciones de transparencia ni muchas otras. Ahora bien, lo que este gobierno municipal y este alcalde, desde luego, va a garantizar en todo caso es que no se actúe en contra de los intereses del ayuntamiento ni de la sociedad, en este caso Anoeta Kiroldegia, que es titular de este ayuntamiento, que es lo que se está haciendo y lo que se quiere seguir haciendo. Hasta ahí llega nuestro límite. Eso lo quiero dejar claro. Y después, con respecto a una cuestión que se ha dicho aquí, me parece un despropósito, porque cada uno es muy libre de tener su opinión con respecto al proyecto de remodelación de Anoeta, y me parece muy bien, y yo respeto todas las opiniones, pero de verdad, o sea, cuando se cita o se dice
que no es verdad que va a costar dinero al ayuntamiento porque va a costar 12,5 millones que se le van a pagar a la Real Sociedad en contraprestación dándole más tiempo de concesión en el estadio de Anoeta y entonces esto es un pago encubierto. Dígame usted solamente una cosa que se le ocurra para dar uso intensivo a esa instalación deportiva en San Sebastián y estoy dispuesto a analizarla en 5 segundos. Esto es un debate artificial, absolutamente artificial. Y lo que me da pena es que al final determinadas actitudes pueden hacer perder a esta ciudad la oportunidad de abordar una inversión importante, un proyecto de remodelación para la ciudad deportiva de Anoeta que va a quedar para la posteridad. Pero bueno, cada uno será responsable de sus actos, nosotros también de los nuestros. Talde popularrari, yo, señora Albistur, siento, yo tengo una impresión muchas veces en estos debates y es que muchas veces tendemos a caer en el estereotipo de lo que creemos que va a decir el otro o la posición que guarda el otro. Yo no creo que he sido autocomplaciente en mi intervención. Creo que no lo he sido. Creo que me he centrado bastante en hablar de lo que creo que son los problemas que tiene la ciudad, de lo que creo que deberíamos ser capaces de hacer y de lo que creo que deberíamos ser capaces de compartir. Pero bueno, si usted considera que es autocomplaciente, lo lamento, no era mi intención trasladar esa opinión, porque no es mi intención ni me interesa. Es que no es algo que me importe en exceso. Me ha hablado usted de la situación de las personas, que es lo que importa, que yo he dado números. Hombre, evidentemente las estadísticas o los datos sirven para conocer las realidades con cierta objetividad. Es que claro que las personas son nuestro objetivo principal, evidente, pero si usted me contrapone los datos a lo que las personas le dicen, tengo que entender que usted se mueve en política con lo que la última que le ha pedido alguna cosa le ha dicho. Porque es que no conozco otra manera en una ciudad de 186.000 habitantes de conocer realidades que sean mínimamente objetivas que la de tener datos. Datos que son números, que implican personas, claro. Claro, porque lo primero son las personas en esta ciudad, sin ningún género de dudas. Pero ya me explicará usted cómo se pueden hacer determinados análisis sin conocer esos datos, simplemente. Que el envejecimiento es algo que ya viene muy de antiguo, que ya sabemos que esto estaba sucediendo. Entonces, ¿y qué se está haciendo? Y si no hemos podido, si esto pasaba hace 10 años y ahora sigue pasando, pues claro que sigue pasando. Yo suelo decir muchas veces a las personas que me paran en la calle y a veces me interpelan sobre lo más variado. Digo, yo soy alcalde, no soy Dios. Es decir, uno actúa en su ámbito de influencia y en la medida de sus posibilidades. Claro, estamos hablando de un fenómeno de nivel europeo al que nadie ha sido capaz de hacer frente e interpela usted a un ayuntamiento para que responda o trate de dar la vuelta a la situación. Yo a esta cuestión la pregunta que le haría, sinceramente, es si el ayuntamiento a lo largo de todo este tiempo no hubiera hecho todo lo que ha hecho, ¿cuál hubiera sido la situación? Y probablemente, notablemente peor. Y no me estoy poniendo medallas, porque son medallas de los anteriores, que no me importa repartirlas, pero, por ejemplo, la política de promoción de vivienda pública que ha hecho esta ciudad durante muchos años de forma sostenida y con inversión de grandes importes, pues me imagino que algo habrá ayudado a que este fenómeno, que ya digo, no depende ni de lo que haga este ayuntamiento ni este alcalde, pues aquí esté un poquito más atenuado, o sea menos grave. Pero vuelve a ser el problema y lo va a seguir siendo en los próximos años, sin ningún género de dudas. Lo que tendrá es que marcar las políticas que tengamos que adoptar desde este ayuntamiento a futuro, que es lo que estoy planteando. Y luego ha dicho usted una cosa, de que nos preocupamos más por los que vienen de fuera que por los de casa. Y eso ya, o sea, lo siento, yo procuro, sabe usted que soy un hombre templado, o lo procuro ser, pero hay cosas que uno no puede escuchar sin alterarse. O sea, eso ni es cierto, ni es justo. Además, ha mencionado usted un área que es precisamente el Passion for Knowledge, y me ha dicho que solamente hay 4.000 personas que se dedican a actividades ligadas al conocimiento en esta. Pues le parecerá a usted barro. O sea, sinceramente, o sea, yo de verdad no he entendido la intervención y lo que he intuido entender no lo comparto, se lo digo. Me parece una frivolidad. Y la frivolidad mayor me ha parecido eso que ha dicho de que es que ustedes dicen que hacen muchas cosas para que venga más gente, pero si total es igual todo lo que hagan porque la ciudad se vende sola. O sea, bueno, por favor. Porque la ciudad es tan maravillosa que se vende sola. O sea, yo no voy a decir que nosotros somos los mejores del mundo para hacer las cosas, pero objetivamente, históricamente, eso no resiste un debate ni de 5 minutos. Esta ciudad
que era una marisma un poquito indecente, como consecuencia de un montón de decisiones sucesivas que este ayuntamiento fue tomando y sus ciudadanos a lo largo de la historia, es lo que es. Y no se vende soda, no se vende soda para nada, para nada. O se piensan bien de las cosas y se acierta de las cosas que se hacen, o además esto es muy complicado. A mí me parece una frivolidad simplemente que se diga eso. Bueno, ha hecho usted muchas más, ha dicho usted muchísimas más cosas sobre la política fiscal, que siempre tienden ustedes a proponerla a la baja, y luego nos dicen que hacemos poco en vivienda para jóvenes. Pero bueno, eso debe ser una cosa complicada. Lo de administración moderna, yo he sido el primero que mencionó de esa cuestión. Si yo no tengo ninguna intención de poner paños calientes a esa cuestión, no voy a ser tremendista tampoco diciendo que el ayuntamiento es un desastre, porque no creo que sea justo ni cierto. Pero que tenemos muchísimo que mejorar, ya lo sé. Que la ley de transparencia en este ayuntamiento no se está cumpliendo en este momento, ya lo sé. Fue aprobada en el 2013, entró en vigor, tenía un periodo de entrada en vigor de 2 años, 2015, y cuando este gobierno municipal entró por la puerta, no se había tomado ninguna decisión organizativa ni técnica para implementarla. Hombre, otórguenos usted por lo menos la generosidad de los 2 años de entrada en vigor que tenía la ley para que nos podamos organizar para hacerla efectiva realmente, que en eso estamos. Además, estamos intensamente en ello. Pero bueno. Y luego lo que sí que hay una cosa y es la que no pasó, es porque me dice usted lo difícil que es vivir en Donostia. Hay pocos jóvenes, podemos hacer más cosas. ¿Qué estamos haciendo para que no se vayan? El precio de la vivienda. Me ha leído usted de los 4.000 metros cuadrados, 4.000 euros el metro cuadrado, y luego me dice usted con los apartamentos turísticos que no hay que ser Einstein para darse cuenta de que tienen una incidencia. Hombre, hemos tenido un informe de la Sociedad de Fomento por medio para valorar la situación. La primera vez que lo tenemos, señora Albistur. La primera, no, es que no existía. Además me parece a mí que este fenómeno es así. Ahora tenemos un instrumento cierto. Pero claro, o sea, que me haga usted el alegato a lo caro que es el precio de la vivienda, lo mal que están los jóvenes para acceder a ella, cuando el Estado es el primero que pretende hacer negocio con esa valoración tan exagerada que le parece a usted del metro cuadrado de la vivienda libre en San Sebastián, ofreciéndonos el chollo del edificio Podavines para hacer negocio, pues mire, yo lo siento muchísimo, pero unos mínimos de coherencia creo que suele ser pertinente guardar de vez en cuando. EH Bildu taldeari, eta ja denbora oso aurrera dijoadako. Eskertu eta gauza askotan esan bezala, bat gatoz zalantzari batzu gabe, gaina uste dut, zuek aipatu dituzutenak ni esaten saiatu nahi zela, ezberdintasunen gai guzti horretan, hori saiatu naiz gaurko agerraldian bereziki nabarmentzen, eta beste hainbat eta hainbat gaien inguruan ere bai. Esan dezute, ez dugu da nahi haina errekonozitzen aurreko edana. Bueno, ni saiatzen naiz tartean behin hori egiten. Eta berriz egin behar dingo, ez daukat inungo eragozpenik. Aurrekoena eta aurrekoena eta aurrekoena. Ez daukat inungo eragozpenik horregaitik. Ez dute da ipatu donostiarrek egiten duten lan isila eta dauden eragileak eta bueno, ez dakit zergaitik daukazuten balorazio hori, baina desde dugu nik hori baloratzen dut eta asko. Eta adibide bezala gainera esan dezute apartamentu turistikoen gaian, hori da adibide bat, ez? Ez dugu da hor sustatu parte hartzea ez sektorearena, ez auzokidena. Hombre, eztabaida bera planteatu dugu horregaitik. Osea, guri ez zaigu okurritu eztabaida hau mahai gainean jartzea, erabakiak hartzeko bidea hartzea, iruditzen zitzaigudako, baizik eta entzun egin degudako hiritarrek zer esaten diguten, entzun egin degudako auzokideek zer esaten, eta espreski aipatu ditut gainera azterketa honek oinarrian dituen motiboak. Mugikortasunean aitortu behar dizut ezadostasun handiak dauzkagula, handiak. Hemen aipatzen dezute beti, proiektu bat besteari kontrajarria. Eta nik nire interbentzioan esan dut. Uste dut, ekibokazio bat dela, proiektu bat besteari kontrajartzea. Eta beste gauzat askotan egiten dezute dako. Eta nekin horretan gaina oso erresa da hitz egitea, ni horretan nahiko kartesianoa nahi zedako.
eske PNV-ek 2014an hau esaten zuen, gero bestea esaten zuen, orduan ez da intzaila honea jutea, bitu. Eusko Alderdi Jeltzalea hauteskundeetara aurkeztu da, udal honetan, edo hiri honetan, ni buru naiz da, 2 aldiz, programa elektorala idatzita, eta bietan berdina esan da. Orduan, ez galdu denborarik, batek zesaten duen besteak zesaten hortan gea, gardenak eta argiak. Eta gai hau, guretzat, eta gardena eta argia. Eta hain dago gainea partiduen interesen gainetik, mantendu egiten dugu da, guk daukagun konpromisoa. Hitz egin dezute garberaz, eta hau luz eta zabal hitzeiteko moduko izango itzateke, ez dago denborarik, baina hor gogo eta bat egin beharko genuke, Zati, klaro, Donostiari eskatzea inguruko herriek egiten ez dutena egitea, hori ere nahiko bitxia da. Zatik hemen gune komertzia daundiak ez daude Donostian bakarrik, Usurbilen daude edo Oiartzunen daude. Eta ni dakida da, bintzat PNV-koak ez dira izan 2 udadetxe horiek azken hamarkadatan. Eta hor erabakiak hartu dira ere bai, Bueno, bukaera badaude gauza gehiago, baina bai egin nahi nuke, quiero hacer una mención final, eta da giza eskubideen batzordeari. Agian ni gaizki esplikatu naiz. Nik ez dut esan pauso asko ematen ari diranik, aurrera egiten ari geranik, ez dut hori esan. Esan dut, askotan biltzen gera da. Askotan emaitzarik ez lortzeko. Eta buelta asko ematea kostatzen zaizkigu da gauza askori. Baina baloratzen dutela, eta gainera esan dut espreski, ez nere eta ez gobernuaren meritu bezala, baizik eta zuen meritu bezala danak egotea. Eta eskartu egiten dizuet horregaitik. Hori berretxe egin nahi dut. Hori benetan sinisten dute dago gainera. Eta hor usteet dana daukagu da. Eta Altsasuko azken aipamenera, babitu barkatu. Usteet jokaera horrek erantzun nizun zein dan nire jarrera eta udal gobernuarena, eta odako interpelazio publikoak, usteet ez dute da ezer aportatzen horredako eztabaida batetan. Eskerrik asko. Orain, talde bakoitzak dauka txikitik handira beste 10 minutuko. El alcalde ha contestado a los partidos los puntos que ha creído más conflictivos. Ahora cada partido tiene 10 minutos para seguir con el debate. Y me gustaría aclarar esta cosa porque es algo que sale bastantes veces cuando el grupo municipal de gobierno se refiere a Irabasí. Y es cuando hablamos de propuestas de empleo, otras cosas, modelos de ciudad, siempre se nos remiten a ciertos regímenes que han desaparecido. Y bueno, lo voy a intentar explicar porque como veo que no se entiende, pues yo intentaré explicárselo lo mejor que pueda. Nosotros hablamos de municipalismo, no de modelos de Estado ni económicos. Hablamos de municipalismo y nuestros referentes pueden ser ciudades que, aunque no están en Euskal Herria, pues hacen también cosas interesantes como Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza. Creo que con esto ha quedado suficientemente aclarada nuestra postura. Pues bien, señor alcalde, le diremos que, como han dicho otros, sí vemos autocomplacencia en su intervención. Cuando nos comparamos con los demás, con que están peor que nosotros, pues mire, eso no tiene otro nombre sino la autocomplacencia. Y no se lo decimos Irabasí, se lo dicen los datos de los servicios sociales. Como he dicho antes, se ha incrementado el número de familias atendidas por los servicios sociales, las OPEs que se convocan no son insuficientes, las desigualdades este-oeste también son evidentes, que usted mismo ha reconocido, y mencionaba la puesta en marcha del Distrito Este para trabajar también en este ámbito, pero aparte del nombre y los barrios que lo compone, a día de hoy no sabemos mucho más. Y le voy a repetir lo que hemos dicho en nuestra intervención. El 35,6% del PIB de la ciudad corresponde a sanidad, educación, servicios sociales y administración pública. Todo sector público, casi 10 puntos por delante del resto de sectores. Esto quiere decir, como ya le he dicho antes, que los sectores que más riqueza crean son los públicos. Un ámbito en el que el ayuntamiento puede y debería incidir de forma directa y al que no se dedica muchos esfuerzos, más allá de que se impulsa la creación de empleo. Póngase eso, señor alcalde, porque hay que decir a los y las donostiarras de mayores de 44 que se quedan sin trabajo y que tienen verdaderas dificultades para encontrar otro, ¿a qué se van a dedicar? ¿De qué van a vivir? La industria 4.0, el conocimiento, la innovación son importantes y hay que fomentarlos, sí, pero usted sabe también como nosotros que no es un empleo, no es una industria que genera empleo masivo y que no va a dar una respuesta a la mayoría de la población.
Sobre el turismo hay otros problemas más allá de los apartamentos turísticos, como la masificación o el incremento de los precios, especialmente la hostelería, o problemas de convivencia. En este momento estamos en un momento delicado. Y permítame utilizar la expresión griega farmakón, porque lo que se decía en este respecto durante estos años puede ser tanto la cura como el veneno. Es decir, lo importante es el punto de equilibrio. Y a mí me da la sensación que lo hemos rebasado ya. Según los indicadores de turismo, hay una tendencia a la baja en la calidad que perciben las personas que nos visitan, consecuencia de la saturación. Habrá que analizar en profundidad a qué se debe y cómo se corrige antes de que se convierta en un verdadero problema, si de verdad queremos seguir que Donostia siga siendo un destino turístico de excelencia. En relación con los apartamentos turísticos, el señor Goya ha abordado este problema dentro del apartado de vivienda, pero no ha mencionado los otros efectos que está teniendo: alquileres y pisos más caros y menos oferta para vivienda para residencia. Nos preocupa la referencia que ha hecho el alcalde a la rentabilidad de estos pisos como algo a tener en cuenta a la hora de abordar el problema. Para Irabazí, el principal problema es el encarecimiento de vivienda y los problemas de acceso a la misma. Creemos que una forma de afrontar este problema pasa por cerrar los apartamentos turísticos que no cumplen la normativa vigente. Es lo mínimo, ya sé que dirá que están trabajando en una modificación de la ordenanza, como ya nos han dicho, pero de poco sirve tener normas para no cumplirlas. Se refería, por otro lado, el alcalde a su firme compromiso de lucha contra el cambio climático. Aquí vemos también contradicciones importantes, porque esto es incompatible con la defensa de una incineradora, o con la tibia gestión de los residuos, o con el tratamiento de los espacios verdes urbanos y rurales periféricos. No ha dicho ni una sola palabra sobre la eficiencia energética. Sobre el euskera es evidente que tenemos ciertas diferencias. El señor alcalde se ha centrado en seguir avanzando en el uso del mismo, pero para poder usarlo primero hay que conocerlo. Por eso creemos que hay que avanzar en la gratuidad del aprendizaje, tal y como la recomienda la propia Consejería de Política Lingüística y el Consejo Asesor del Euskera. Respecto a Anoeta, repetimos, hágase, pero de acuerdo con la legalidad y de manera transparente para la ciudadanía vasca, para que la ciudadanía sepa lo que le va a costar a las arcas públicas, ya que, como le he explicado antes, y en cierta forma me ha reconocido, no es verdad que no nos va a costar nada a los donostiarras, como usted dijo al principio de la legislatura. El alcalde no se puede decir que se están haciendo bien cuando hay una sentencia y 2 resoluciones del OAR que dicen lo contrario, y cuando van a expulsar al representante Irabazí por hacer un control de la gestión pública. En relación a la igualdad, no tengo demasiado tiempo para dar datos sobre la desigualdad de mujeres y hombres, pero me gustaría mencionar uno más. El que ayer dio a conocer Emakunde. Vuelvo a repetir, 120.000 mujeres se encuentran en situación de exclusión social con graves problemas para residir en viviendas habitables. Esto nos debe hacer reflexionar. No obstante, en la intervención del alcalde a este respecto ha sido una mera declaración de intenciones. También vemos contradicciones importantes cuando se habla de poner en valor la ciudad construida. La verdad, no vemos qué actuaciones se están llevando a cabo, más allá de derribos de edificios singulares como las villas de Ondarreta o problemas enquistados como el Bellas Artes. En relación con el polideportivo de Altza y el amianto, señor alcalde, ya había personas advirtiendo de la existencia del mismo hace tiempo. Somos conscientes de que es un problema serio, pero le tomamos la palabra sobre su firme compromiso con el mismo. Y finalizo. Insistimos en la necesidad de volcarnos en los problemas cotidianos de la ciudadanía, de sus derechos básicos, del mantenimiento de servicios públicos de calidad para garantizar una vida digna y con derechos, bajo la premisa básica de la igualdad y la justicia social. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, talde popularrak. Eskerrik asko berriro. Vuelve a retomar la palabra Miren Albistur. Que se aprobaba la gestión, o sea, entonces he puesto yo ahí, pues viva la modestia. Bueno, se aprobaba su gestión. Y claro que hace falta estudios para saber en cuál es la realidad, pero es que tenemos tantos estudios en esta casa. Usted
¿No sabía cuando llegó alcalde de San Sebastián que San Sebastián era una ciudad envejecida? Sí. ¿El señor alcalde anterior no sabía que San Sebastián era una ciudad que estaba envejecida? Sí. ¿Usted no sabía que el fenómeno de los departamentos turísticos, que está muy bien el estudio que ha hecho la consultora de Valencia y estará fenomenal el siguiente estudio que se está haciendo ahora para ver cuál es la incidencia en el mercado de alquiler, pero no tiene ya usted la hipótesis, no sé si antes de que los apartamentos turísticos, el mercado de alquiler en San Sebastián siempre ha sido escaso, porque de eso ya hay estudios, requete estudios, realidades. Y entonces, si además tenemos un fenómeno que ya lo llevamos viendo tiempo, que usted le ha explotado en las narices. ¿Le ha explotado en las narices? Sí, le ha explotado en las narices, que ya venía de antes, claro que sí, le ha explotado en las narices, pero lleva 15 meses siendo alcalde y solo le hemos dicho y le llevamos advirtiendo que no vale solo hacer análisis de cuál es la situación, sino que hay que empezar a poner soluciones encima de la mesa. Y habrá muchas en las que nos va a encontrar, si sabe que nos va a encontrar, pero soluciones y hechos concretos, no meras descripciones, porque las descripciones ya sé que son necesarias y los datos son muy necesarios. Y yo le decía lo de las personas y los datos. Claro, si a mí no me va a decir lo que es un dato, si me he dedicado a eso bastante tiempo de mi vida. O sea, que ya sé que es importante un dato para tomar una decisión, pero es verdad que muchas veces no hace falta tener el cojo estudio para empezar a ir tomando decisiones. Porque, por ejemplo, que en San Sebastián se esté incumpliendo la normativa, no hace falta tener un estudio para aplicar la normativa vigente. Luego nos gustará más, nos gustará menos, habrá que buscar o no qué modificaciones o no y que seguramente las podremos compartir. Pero mientras tanto, ¿se pueden hacer cosas? Claro que se pueden hacer cosas, claro que se pueden hacer cosas. Pero eso no interesaba decirlo hace un año y ahora sí, y estamos esperando un estudio para tomar una decisión de si hacemos no sé qué. Sí, eso ha dicho usted. Sí, eso ha dicho usted. Y en cuanto a la sociedad del conocimiento, sí. Es muy importante la sociedad del conocimiento y la innovación, y cuando yo le decía que hay diferentes actuaciones y se traen diferentes congresos y que está muy bien para poner San Sebastián en el mapa y nos da un prestigio y todo lo que usted quiera, pero es verdad que la gran población de San Sebastián a día de hoy todavía no vive del conocimiento ni de la... porque la mayoría de la población de San Sebastián vive del sector servicios, vive de la administración pública, de la sanidad y de la educación, el 58%. Sí, bueno, no, la sanidad pura y dura, sí, pero no. Yo estoy hablando de los BIOS Donostias y todos esos, no son los mismos, no es lo mismo que el estudio oncológico que se lleva haciendo desde hace 50 años, eso ya lo sé. A lo que, por cierto, hasta hace bien nada nadie le daba ninguna importancia y luego se convirtieron en BIOS. Pero bueno, eso también son modas. Y bueno, y en cuanto a lo del, ya voy a terminar, el tema de los derechos humanos. Usted dice que no merece hacer una apelación pública de todo esto. Pues eso es lo que a mí me da pena. De todo eso no hace falta. De lo último no hace falta hacer una apelación pública. ¿Por qué no hay que hacer una apelación pública? Hay que hacer una apelación pública porque se han vulnerado los derechos humanos de unas personas y no se ha actuado correctamente. Y sí, hay que denunciarlo. Y si molesta, molesta. Y yo simplemente le estoy diciendo eso. Lo mismo que hay que rechazar otro tipo de actuaciones. Claro que sí. Pero ahora esas cosas como, parece que sí, pero si eso se percibe, sí. Es como, que estamos volviendo atrás y molesta y vuelve a chirriar. Claro que no. Pero precisamente para seguir avanzando, y además usted ha dicho, la sociedad se ha acostumbrado muy rápido. Pues la sociedad no se ha acostumbrado muy rápido. Eso no es verdad. La sociedad estaba en estado de shock después de 50 años. Y otra cosa es que esté todo el mundo muy contento de poder vivir en libertad, eso es una cosa, y otra cosa es acostumbrarse a eso, que hay un trecho muy largo, porque decir que la gente se acostumbra en 5 años, yo creo que una sociedad no se acostumbra. Lo mismo que el legado de la capitalidad, lo de la convivencia, no va a ser en el 2017. ¿Cuántas veces decimos que los valores, hasta que se modifican en una sociedad, pasan seguramente una generación? Porque eso no falta un estudio, eso ya está estudiado, en muchos valores de cómo han ido evolucionando en las sociedades. Pues este tampoco, este es uno de ellos. Este en 5 años se instala y se instaura en una sociedad y los otros necesitan generaciones. No, eso no, perdone, pero no. Y si hay que denunciarlo, se denuncia. Bai, eskerrik asko, Euskal Herria Bildu taldeak.
Bai, eskerrik asko. Bueno, guk ere. Amaia Almiral berriro hitz egingo du EH Bilduren partez. Bezala lortu agertzea hoiek badirela eta aitortzen ditugula. Agian, hori bai, insistitu behar dugu, esan eta izan hor ikusten dugula guk desberdintasuna edo hor dauzkagula guk gure kezkak, ezta? Porque coincidimos en lo que se dice, en mucho de lo que se dice. Tenemos más dudas si luego hay coincidencia en la praxis de lo que se dice. De hecho, bueno, hemos venido con intención de acuerdos, los hemos puesto encima de la mesa, en las grandes materias, en las que entendemos que son grandes materias que van a determinar el futuro de los próximos años, no solo de aquí a la próxima, al próximo debate del Estado de la Ciudad, sino de los próximos años. En cuestiones, materias muy amplias que luego tienen además, muchas pequeñas materias. Adibidez, eta saiatuko naiz esan eta izan kontraesan hau adibideekin agertzen hemen agertu diren hainbat gaiak direlata. Donostia lagunkoian noski nolaz gea ados egongo bultzatzeko adibidez. Baina guretzat hori ez dator bat gero esango diogunean 85 urteko emakume bati ogia erosteko kotxe hartu beharko dula. Zeren garbera, bai, arazo bada eta adibidez, aipatzen dira hor beste herrietan egiten dana eta egiten ez dana. Eusko Jaurlaritzak berak esaten du. Se constata que para el horizonte de los próximos 16 años del Plan Territorial Parcial, las reservas actualmente planificadas en el planeamiento municipal resultan suficientes. Eta errepikatzen dugu, badu aukera udal gobernuak egin duen egiteko edo beste gauza batzuk egiteko. Eta mapa osoan baloratu behar da eta eukiko ditu eraginak, belartzak eragin eukiko duen bezala eta galtzen ari gera, kezkatzen gaitu ehuntza industriala galtzen ari gerala eta hor ehuntza industriala galdu dugu. Eta bideratuko dugu hori merkataritzara. El topo y la movilidad. Bueno, la cuestión es, ¿hay dinero para todo? Con los 200 millones que se van a meter debajo de la concha se pueden hacer muchas cosas. Más allá de las contradicciones, lo que ponemos encima de la mesa es la imperiosa necesidad en estos momentos de poner prioridades. Kezkatzen gaitu, adibidez, esan eta izan horretan, ondarea, aipatu da ondarea, aipatzen da PEPuk nolabait berrekusteko beharrean gaudela. Seguruen, kezkatzen gaituna da ikusitakoak ikusita, eta hemen adibideak luze izango lirateke, ez ditut errepikatuko Bellas Artes eta bar. En fin, oraintxe bertan San Martinen Zorroagak egingo duen bere etxean izango diren triskantzak, horiek danak hor daude, PEPuk berrikusi daiteke goraka edo beraka, eta kezkatzen gaituna da goraka. Ikusita adibidez ekarri genula guzti honetaz hitz egiteko kontseilu bat, nun egongo ginatekegu, baino baita ere honetaz dakiten beste batzuk, guk baino askoz gehiago dakiten adituak hor egongo lirateken, eta adibidez olakoak datozenean, horiek gelditzen dira aparte, eta hori da kezkatzen gaituna esan eta izan horretan. Gardentasuna aipatzen da, oso ondo, bat gatoz gardentasunarekin, pero bueno, la transparencia y luego que para conseguir un dato parece que hay que subir al Everest, pues esto, pues ahí es donde vemos las contradicciones. Dana den, ez dut mikatza izan nahi, ez nuke nahiko hori agertzea, inondik inora, baina dira gertatzen zaizkigun gauzak hori da esan nahi detena, ez dut jartzen. Gizarte zerbitzu sozialak aipatu dira, eta egia da, Riberas ireki da, Morlans irekitzear dago, hor aipatu dira proiektu batzuk, genial, oso ondo, baina proiektu horiek aurreikusiak zeuden,
bai? Egin behar dira, hor egongo gera, bat egingo dugu. Guk esaten duguna da, ambizioa eduki behar dugula, ambizio gehiago. El desarrollo de los servicios sociales, claro que nos preocupa el 31 de diciembre del 2016. Lo que no vemos es esa preocupación se ha nombrado, pero ¿qué se va a hacer respecto a esa preocupación? Porque si lo que tenemos es lo que ya estaba previsto, que hay que hacerlo, que hay que desarrollarlo, que nos congratulamos con que el Gobierno no haya decidido paralizarlo, meterlo al cajón o no sé qué, genial, pero vayamos más allá, porque la que viene es gorda. Postu gaitu kulturari eman zaion denbora guztia, bai? Gutxitan gertatzen da, eta hor ere, nire errotara eramaten dut, permititzen baldin bazai, eta posgarria da. Lan isil hori hor dagolako, baina adibidez euskararekin datu hutsa emango dut. Benetan, gehiagora jo nahi baldin badegu, proiektu txiki horiek hor daude, batzuk luzetik datoz, beste batzuk berriagoak dira, oso ondo horiekin jarraitzea, baina adibidez, aurtengo 2016ko proiektuan euskarak pisua galdu zuen. Espero dezagun, horiek dator, leheno, milioi pilo bat atera ditu udal gobernuak, datorren urterako. Espero dezagun, aber horiek nola banatzen diren, zer doan euskarara, zer doan zerbitzu sozialetara, hori da ikusi nahi deguna, bai? Bukatzeko. Eta denbora geldituko zait, bukatzeko. Etorri gera akordioak proposatzea, eta pixkat pena ematen digu alkateak jarri duelako azentua desberdintasunetan. Eta ez gurekin bakarrik, talde badirudi justo bilatu ditula zer dan desberditzen duena guztiekin. Ez dakit, iruditzen zaigu gai potoloak ditugula mahai gainean, eta badala momentua lasaitasunez identifikatzeko nun ditugun zailtasunak, identifikatzeko, zer dan adostu beharko deguna gure desberdintasunen artean, baina batipat jakiteko zertan ailega gaitezken adostasunetara. Y por tanto, nos vamos, no sé, sin saber exactamente en qué materias vamos a ser capaces, si es que vamos a ser capaces de llegar a acuerdos, porque por parte del alcalde ha habido más empeño casi en buscar las diferencias que en contarnos, en esta cuestión creo que sí que podemos llegar a algún... Habrá que ver dónde están esas diferencias, por supuesto hay que identificarlas para poder superarlas, para poder gestionarlas. La gestión del no y la gestión de la diferencia es algo imprescindible en cualquier acuerdo. Pero, repetimos, venimos a poner los acuerdos encima de la mesa y nos vamos sin saber muy bien dónde se quiere meter el señor alcalde respecto a las propuestas que le hemos hecho. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde sozialistak. Sí, casi arratsaldeon. Ernesto Gasco es ahora quien toma la palabra. Señalar varias cosas que creo que son relevantes, porque hemos asistido a un debate donde se han dicho muchas cosas, pero curiosamente se le ha achacado al Gobierno en que se ha basado en los datos. Y en las críticas, yo creo que en algunos momentos, llevadas por la pasión desmesuradas, no ha habido ningún dato concreto. Esto es muy relevante. Lo digo porque, claro, cuando los datos no reafirman el discurso crítico y casi negativo que algunos han querido hacer hoy aquí, pues es mejor no utilizar datos. Claro, los datos ya sabemos que son cifras que pueden representar cosas y que se deben interpretar. Porque yo voy a reiterar algunos datos. Y además he de decir que la señora Almiral, cuando lo ha utilizado bien, cuando ha dicho la cohesión social de la ciudad, que ha sido uno de los debates más importantes que nos ha preocupado a todos. Claro, se ha utilizado la renta familiar. En la renta familiar, el barrio que más tiene 1,71 y el que menos 0,75. Es decir, el abanico es de un poquito más del doble. Barcelona, Valencia, Madrid, donde gobiernan otros, tiene porcentajes de 20, 30 y 40 de diferencia entre los barrios que más tienen y los que menos. Pero si cogemos la renta personal, que es lo importante, lo que cada ciudadano tiene para disfrutar de su bolsillo de media, es una estadística, es que en el caso de San Sebastián no hay ningún barrio que doble a otro. Estamos por debajo del doble. El que más tiene 1,34 y el que menos 0,75. Yo creo que podemos afirmar que aunque quedan cosas por hacer,
Somos una ciudad modélica en cohesión social y en cohesión territorial. Y no es que lo decimos interesadamente desde el Gobierno, es que precisamente el año pasado, cuando ganamos a ciudades como Estocolmo o Bolonia el elegirnos Ciudad Europea del Año, que lo somos este año 2016, desde el ámbito de la Academia Británica, fue un elemento determinante de cohesión social y territorial el que pusieron en valor. Pocas ciudades europeas tienen estas cifras, sabemos que hay que seguir trabajando y nos hemos comprometido como Gobierno, pero utilicemos las cifras también como realmente son y no como cada uno quiere. La segunda, que se ha querido tratar el turismo, nos critican por su éxito. Esto ha sido espectacular. Hoy yo he asistido aquí a unas intervenciones que han dicho qué mal que hemos triunfado en turismo. En un plan que viene de la legislatura anterior, que lo he reconocido, no digo por parte de todos, por parte de algunos, en un plan que he dicho que viene de la legislatura anterior, que creo que nosotros aprobamos con Bildu y los demás grupos, y que ha cumplido todos sus objetivos, y lo he dicho al principio. Y he dicho, esto nos supone nuevos retos, nuevas demandas, y el Gobierno está preocupado. El alcalde estuvo ayer, creo que era ayer, en una reunión en turismo conjuntamente conmigo y trasladamos a los trabajadores las preocupaciones que esto… Pero es una preocupación de que ha habido crecimiento económico y que hemos tenido éxito. ¿Qué sería si los datos fueran negativos? ¿Qué estaríamos oyendo aquí? Bueno, que nos tenemos que ir a casa, cuanto menos. Pues bueno, estos datos nos deben hacer pensar en un turismo de calidad y en un turismo de excelencia. Y quiero señalar, las puertas para participar en el nuevo Plan Director de Turismo están abiertas, como saben, todos los grupos políticos, porque se ha dicho en la Sociedad de Turismo y participan todos. Tienen todos la puerta abierta. Ahora, venir aquí a criticar y no venir a aportar ni a no participar, no lo llego a entender por parte de algunos. Porque se nos habla de empleo, el tercer tema. Claro, como los datos de empleo son positivos, aunque todavía no hemos conseguido todos los objetivos, pero hemos bajado los datos de desempleo a los niveles del año 2010, 5 años de crisis, y hemos mejorado, nos hemos encontrado con que un grupo, y lo tengo que decir, Irabasi, lo ha puesto todo patas arriba. Bueno, todos los grupos pudieron participar en el plan Donostia de este año, y yo agradezco la colaboración de todos. Es un plan que destina casi 8 millones de euros de las administraciones públicas al fomento de empleo a través de una sociedad pública 100%. El único grupo que no participó fue Irabasi, no vino a ninguna reunión. Tiene las puertas abiertas. Yo no lo voy a utilizar como lo ha hecho usted para pegarnos no sé con qué maza. Yo les invito a que participen en la elaboración del siguiente. Lo que no se puede es no participar, no ir, no aportar, cuando todos los demás lo hicimos, no ha sido solo el Gobierno, los demás grupos también, y venir aquí a darnos una imagen catastrofista. Termino con la tercera. Nosotros tenemos mucha preocupación en los parados mayores de 55 años, la mitad de nuestros parados, mayores de 55, y parados de larga duración, de más de 3 años, que como muy bien sabrá la concejala de Bienestar Social, pues ella aplica medidas de cohesión social como mejor puede. Y para ello nos hemos sumado a los programas que tiene el Gobierno vasco de Lanbide y que están financiados por la Unión Europea del Fondo Social Europeo, que es para las personas que son paradas de larga duración y mayores de 55 años, que tienen menos formación, menos capacitación y menos posibilidades de insertarse en el mercado laboral, es en trabajos que no podemos hacer oferta pública de empleo, porque la ley lo prohíbe hoy por hoy en este ayuntamiento, darles la posibilidad de adquirir una formación en trabajos sencillos, como son la jardinería o el mantenimiento urbano, para que luego puedan reincorporarse a la vida laboral. ¿Y a ustedes les parece un pecado? ¿Esa es la nueva izquierda? Pues Dios nos proteja, sinceramente. Dios nos proteja. Porque a mí me parece que ayudar a los que más difícil lo tienen, darles dignidad de un empleo y ayudarles a la formación es criticado, pues realmente a mí ahí, lo siento mucho, señora Martín, me ha defraudado. Casi más que Felipe González. Fíjese usted, se me ha defraudado. Y luego viene el tema del liderazgo comercial, que se dice, no, ustedes están en Garbera. Bueno, yo hoy me he despertado a la mañana con una noticia pagada en los medios de comunicación locales. Y es que la semana que viene se abre un centro comercial en Bayona espectacular. Claro, ¿alguien piensa que lo que hace Bayona no le afecta al liderazgo comercial de San Sebastián? Aquí somos todos internacionalistas, progresistas, y ahora resulta que lo que pasa, como ha dicho muy bien el señor alcalde, en Usurbil, en Oyarzun,
en Bayona, en Iruña, en Baracaldo, a nosotros no nos afecta. Pero qué curioso que ese capitalismo tan destructor se anuncia y paga por anunciarse en los medios de comunicaciones locales. ¿Qué quiere decir? Que sí nos afecta. Claro que nos afecta. Por suerte, por desgracia, vivimos en el mundo real. Y algunos creo que viven en ensoñaciones no reales. Porque el mundo real es competitivo, es global, es de luchar y de tomar decisiones difíciles, que a veces no te gustan, pero o consigues tú generar empleo aquí y tener un liderazgo comercial aquí, o lo harán otros por nosotros. Y eso sí que no estamos dispuestos a hacerlo. Yo le tengo que decir a mi amiga, la señora Albistur, que, hombre, está muy bien hacer algunos discursos, pero en el tema de vivienda le voy a hacer un ofrecimiento. Pónganos Podavines y el edificio de Amara a un precio de pacto público de vivienda para apartamentos y rentas razonables. En lugar de hacer negocio con el dinero de los donostiarras, que es lo que ha pretendido su gobierno, en lugar de pedirnos 10 millones, pídanos 2 millones, cifras razonables. Ahora vienen los cuarteles de Loyola. Claro que San Sebastián tiene dificultades para ofrecer suelo. Si el gran problema del precio de la vivienda aquí es la carestía del suelo, no de los materiales, ni de la mano de obra. Es el suelo. Pongan a nuestra disposición cuarteles de Loyola. Igual solucionamos el problema de la vivienda para los próximos 20 años. Nosotros lo pedimos y yo soy un convencido, con diálogo y acuerdo. Yo no digo exigir a los demás lo que no estoy dispuesto a dar yo, pero con diálogo, con acuerdo. O mire, cuando dice lo de la investigación, hombre, si el Centro Nacional de Envejecimiento o el Centro Estatal de Envejecimiento, como quiera todo el mundo para que haya consenso, tuviera su sede aquí, sin lugar a dudas, en lugar de 5.000, casi 5.000 empleos en esa materia, igual tendríamos 6.000, 7.000, 8.000 y generaríamos sinergias. Hay muchos deberes del Gobierno de España con esta ciudad. Yo lo he dicho en mi primera intervención, y del Gobierno vasco y de la Diputación. Solos no podemos salir de esta, pero los demás también pueden aportar. Entonces, criticar está muy bien, pero traigamos soluciones. Y termino con una alusión personal que se ha hecho antes, y no quiero entrar en muchos más debates, pero me veo obligado y creo que además, ya que se me ha emplazado, lo quiero hacer. Yo soy una persona que ha sufrido mucha discriminación por ser diferente durante muchos años de mi vida. Sé lo que es ser diferente y ser una minoría. En mi vida se me ocurriría atacar a cualquiera de las demás minorías o personas diferentes. En mi vida. Cuando tuve conocimiento de un gravísimo error, porque es un gravísimo error, cometido por una persona en nuestro equipo, como él mismo ha reconocido a todos nosotros, inmediatamente, porque tuve conocimiento el sábado, y cuando me enteré, pedí disculpas y dije que en ningún momento yo lo hubiera utilizado, ni se me hubiera pasado por la cabeza hacer una cosa así. Es verdad que lo estoy sufriendo yo y se me está atacando a mí, pero le puedo garantizar que si usted piensa que soy capaz de hacer una cosa así, no me conoce en absoluto. Eskerrik asko, azken txanda, Azkarate Andreak. Miren Azkarate toma la palabra por parte del PNV. Nik hartuko dudanez, halako baieztapen orokor bat eginez hasi nahiko nuke. Fundamentalmente ha sido la señora Almiral la que ha empezado su intervención diciendo que se alegraba de que este gobierno reconociese que no recibió una herencia tan mala, porque se han podido hacer cosas, y que posteriormente en la segunda intervención ha reconocido también que muchas de las cosas que yo misma he mencionado en servicios sociales son proyectos que ya venían de antes y que lo que ha sucedido ha sido que esos proyectos se han ejecutado, que se podían haber guardado en un cajón, pero se han ejecutado. Y mientras estaba escuchando estas cosas, me estaba acordando de lo que en más de una ocasión le he oído a Pedro Miguel Echenique, que recogía una cita de André Gide, y que dice que todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a las que las precedieron y se retiraron. No sé si hay mucha belleza o no en la gestión de estos 15 meses de este gobierno, pero yo ni mi grupo, ni estoy convencida que el grupo que comparte con nosotros las tareas de gobierno, tenemos el menor inconveniente en reconocer que hay olas del mar que nos han precedido, que se han retirado y que posibilitan que sigamos trabajando. Y lo mismo estoy convencida, a pesar de que, bueno, antes el alcalde ha dicho que en su intervención
sobre todo se centraba en destacar las diferencias o en responder a unas cuantas críticas, que había muchas cosas en las que estaba de acuerdo y quizá los tiempos asignados tampoco te permiten detenerte en estos aspectos, y quizá en los discursos de la oposición haya pasado lo mismo. Quieren destacar, y es legítimo además, las diferencias y las críticas, pero espero que en el fondo compartan que en lo que estamos haciendo y en lo que tenemos intención de seguir haciendo va a haber también olas que van a permitir que en el futuro los que estemos aquí o los que vengan puedan tener proyectos con los que continuar. Bigarren baieztapena. Berriro ere Almiral Andreak esan du atzetik dagoen lan isila, gehiago aipatu beharko litzakela eta gehiago azpimarratu beharko genukela. Nik uste dut hori badakigula, alkateak berak ere esan dula, eta Donostiaren ezaugarrietako bat bada solidariedadea, bada gizartearen konpromisoa. Eta bi adibide emango ditut. Batetik, aste honetako, edo bai uste dut aste honetakoa izan dela, Gautenak Europar hiritar saria merezimendua hartzea, eta bestea, hemen gauden genden bitartean, Aitziber San Romanek pasatako mezu bat, Iñaki Erguinek bidalitakoa, Zita Alzheimer proiektuak lortu duen izendapena Europan Alzheimerrari aurre egiteko konsortzioan, EPAD izenekoan parte hartzeko zertifikatua lortu duelako. Eta momentu honetan, Pascual Maragalen fundazioarekin batera, bi bakarrak izan dira, Edimburgo, Toulouse, Barcelona eta Donostia daude beraz hor. Hori guztia, jente askoren lan isilari esker gertatzen da, eta horrek gizarte inklusioan eta bazterkeria saiestean ere badu bere eragina. Hirugarren puntua, euskara. Argi dago, irabazirekin, ez dut esango desadostasuna, baina ikuspegi diferenteak baditugula kontu honetan ere. Irabazik behin baino gehiagotan esan du, beraien ustez lehentasun osoa ikastea dela eta irakaskuntza doako izatea. Eta arrazoi duzu, espaldin badakizu ezin duzu erabili, baina ikusten duzunean, batez ere haur eta gazteen artean dakitenak 80% edo hortik gora dabiltzala eta erabilera askoz apalagoa dela, zerbait egin behar da. Horrek ez du esan nahi ikasteko aleginari uko egin behar zaionik, eta hor berriro ere behar bada azken helburuan bat gatoz, dirua ezin da izan oztopo, jendeak euskeraz ikasi ez dezan, baina horretarako doakotasuna ez da bide bakarra. Eta zuk langabetuen ikastaroak bakarrik aipatu dituzu, beste asko dira zorionez lana dutenak eta ikasten ari direnak, eta xede berezietako ikastaroak ere badira, doakoak direnak, hoiei euskaltegiek zuzenean pagatzen zaizkielako. Baina langabetu hoietatik 52 bakarrik matrikulatu dira jarraitzeko, eta zuk esan duzu, que creemos por razones económicas. Ez nahita nahi ez. Saiatzen diralako galdetzen zergatik. Eta batzuk esaten dute urratsa gainditu dutela eta ez dutela beste helbururik. Dagokion urratsa 6. 7. gainditu baldin badute esaten dute nik hori izan ere helburua ez dut jarraitu nahi. Beste batzuk esaten dute taldea animatuko balitz jarraituko luketela, baina beraiek bakarrik talde berri baten ezagutzen ez duten jendearekin ez dutela sartu nahi. Eta beste batzuk bai, izango dituzte arrazoi ekonomikoak hori ez dut ukatzen, eta euskaltegiak saietzen dira prezio bereziak egiten. Hoiek dira detektatu behar dituguna guztion artean, eta ikusi ze bide jarri dezakegun hor oztoporik ez sortzeko, edo matrikula aurreratu behar baldin badute horri aurre nola egin, baina ez doakotasuna besterik gabe. Almiral Andreak esan du lehenengo interbentzioan euskeraren kasuan
sekulakoa ez, baina beherapena egin dela, ez betetzeak gertatu direla. Honetaz askotan hitz egin dugu, eta beldur naiz berriz ere hitz egingo dugula. Eta nik beti onartu dizut, puntualki gertatzen dira ez betetzeak, beste garai batzutan gertatu izan diran bezalaxe. Eta ez da derrepente, ez dakize katastrofe, hemen normalizazioari begira jenteak ez du arautegian aurreikusia duguna ez du betetzen. Ez, jenteak jarraitzen du batzutan ez betetzen, lehenago egiten zuen bezala, eta kasuan aurre egin behar zaio horri, eta horretan lankidetza beti eskertuko dugu, eta beste batzutan betetzen dute, baina ez justu bete beharko luketen bezala, eta hor aleginak egin ditugu, berriro ere ditugun irizpideak behar bezala sozializatzen, lantalde berri bat eta eskertzen dugu lankidetza osatu dugu ikusteko euskararekin eta gaztelaniarekin batera beste hizkuntzek zeleku behar duten, eta saiatu gera poliki-poliki euskarak presentzia handiagoa izan dezan. Eta nik uste dut adibide nabarmena dela esate baterako azkenengo zinemaldian euskarak izan duen presentzia nabarmen handiagoa. Eta hor, erreferenteak aipatzen ditugunean, horrek ere badu bere garrantzia. Beraz, alderdi horretatik, nik badakit, elkarrekin lan egingo dugula, behar bada batzutan eskertuko nuke, onartzea, lehen ere, ala moduzko betetze mailak izaten zirela zenbaitetan, eta hori horrela da, eta aurrerantzean ere horrela izaten jarraituko du, neurri baten behintzat. Y a partir de ahí, un par de consideraciones rápidamente sobre algunas de las afirmaciones que han hecho, sobre todo en los grupos de la oposición. Irabazi, y no solamente Irabazi, han hablado de la saturación de turismo y antes hemos escuchado que no se quería ni el modelo de Benidorm, ni el modelo de Barcelona, ni siquiera el modelo de Venecia. Yo reconozco que este año he estado de turismo en Holanda. Y un par de semanas antes de viajar, una de las noticias en la prensa era que Ámsterdam pedía que por favor que no fuesen más turistas. Y yo reconozco que fui. Lo que quiero decir a partir de una anécdota personal es que es muy difícil decir, a ver, ¿cómo limitas el turismo? Y es verdad que eso genera preocupación y que hay que trabajar y que hay que hablar con los vecinos y hay que intentar cómo se convive y hay que intentar que eso no colapse y no ahogue la vida de los barrios. Todo eso es cierto y que hay que ver qué sucede con los apartamentos turísticos, pero que el decir hay que limitar el turismo, pues a lo mejor no es tan sencillo. Y recuerdo a Xavier Trias, el anterior alcalde de Barcelona, reconociendo todos los problemas que tenían, que en parte decía, y en parte benditos problemas, porque ya me gustaría a los habitantes y a las habitantes de Barcelona si de repente desapareciese todo el PIB que viene a través del turismo. Con lo cual, bueno, y nada, voy a dejarlo sin más. Bueno, eskerrik asko. Honen bestez eztabaida amaituta, 2 ordu dauzkazue orain taldeek erakunde, mozioak aurkezteko 2 ordu, 3:53 minutu arte, eta gero ordu bete zuen artean, batek prestatzen du bitartean, beste batek jandeza da. Eta gero ordu bete akordioetara iristeko aurkezten diren adierazpen ezberdinen artean. Beraz, lauetan, lauak 7 minutu gutxitan hasiko dugu berriro ere plenoa. Estirate, lauretan. Bostetan markatu, bai, hori da, bai. Nila, bai. 3 ordu betez hemen egongo gea berriro, gogoratu 5:00 hemen egongo gea berriro Ezohizko udalbatzar honekin. Mila esker, nos vemos dentro de 3 horas en este pleno ordinario. Muchas gracias y que disfruten de la comida.